Vale. Bueno, egun on guztioi. Hasiera emango diogu gaurko udalbatzari. Lehenengo puntua, akta onartzea. Bai, urriaren 29 eta 30 aktak onartzea, ondo baderitzozue, hau batez onartuko ditugu. Bigarren puntua, alkatetzako ebazpenak. Alkatetzako ebazpenen berri ematea. Alde batetik, azaroaren 4 ebazpena, erakunde publikoak, udal partaidetzapeko baltzuak, partaidetzapeko erakundeak eta udalaz gaindiko erakundeen atxikipenaren ingurukoa. Eta azaroaren 18ko ebazpena, lehendakariak tokiko erakunde autonomoetan dituen eginkizunak eskuordetzekoa. Eta azaroaren 18ko ebazpena, ogasuneko eta gune publikoko batzordetako lehendakari orde berria izendatzearena. Eskerrik asko, hirugarren puntua, izendapenei eta kar guzti buruzko erabakien edo eta ebazpenen berri ematea. Bai, batetik EAJ eta PP taldeek proposatutako bozeramaile aldaketen berri ematea, EAJ-tik Olatze Hartza, lehenengo ordezkoa Kerman Orbegozo eta bigarrena Martin Ibabe, eta PP-tik Borja Corominas, lehenengo ordezkoa Vanessa Belet, bigarren ordezkoa Tomas Paskoa. Eta bestalde, PP taldeak jakinarazitako ordezkari aldaketa kiroletako aholku batzordean. Eskerrik asko, laugarren puntua, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Azaroaren 25ean onartutako bi adierazpen. Batetik, EAJ, EH Bildu, PSE eta PP eta Elkarrekin Donostia taldeek aurkeztua emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunari buruzkoa, hau batez onartutakoa. Eta bestalde, EH Bildu taldeak aurkeztutakoa 1976ko martxoaren 3an Gasteizen eta 1978ko San Ferminetan egindako krimenetan Espainiako gobernuak estatuaren erantzukizuna aitortzeari buruzkoa. Gehiengoz onartua, EAJ, EH Bildu eta Elkarrekin Donostia taldeetako bozeramaileen aldeko bozkekin eta Donostiako sozialistak eta PP udal taldeko bozeramaileen aurkako bozkekin. Eskerrik asko, bosgarren puntua, kulturaniztasunaren kontseilu sektorialaren erregelamenduaren behin betiko proposamenaren berri ematea. Udalbatzak 2025ko irailaren 25ko bilkuran hasierako onespena eman zion. Hasierako onespenaren ondoren iragarkia argitaratu zen Gipuzkoako aldizkari ofizialan eta iragarki olean hala jende aurrean jartzeko eta entzuteko aldia hasi zen 30 laneguneetan. Jende aurreko epea bukatuta ez da reklamaziorik aurkeztu. Horiek horrela, udalbatzari jakinarazten zaio kulturaniztasunaren kontseilu sektorialaren erreglamendua onartzea erabaki zuen akordia behin betiko bihurtu dela. Eskerrik asko, erabakitzatira pasako gara, 6. puntua. Intxaurrondoko auzoko Salesetako komentuko lurzatearen xehetasun azterketaren aldaketaren behin betiko onespena. Udalbatzari ondorengo akordio hartzea proposatzen zaio. Lehenengoa, behin betiko onespena ematea aipatutako xehetasun azterketaren aldaketari. Bigarrena, erabaki hau Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea onartutako dokumentuaren arau zehaztapenak barne. Puntua aurkezteko delegatuak daukaitza. Bai, egun hon eta eskerrik asko. Bueno, xehetasun azterketa honen xedea da 2023ko urriaren 26an, behin betiko onartutako xehetasun azterketan esarritako zestra batzuk aldatzea eta aurkeztutako xehetasun azterlanaren arabera komenigarria eta egokia da irisgarritasuna hobetzea eta klaustuaren kontzeptua balioestea. Eraikin nagusia sartzeko solairuaren kota finkatuz eta eraikin nagusiko sarbide solairuaren kota ez da aldatuko, txosten guztiak aldekoak direla, behin betiko onarpena emateko ekartzen dugu espediente hau. Eskerrik asko, delegatu anderea, taldeen txanda zabalduko dugu orain, Elkarrekin taldea. Bai, eskerrik asko, eta egunon, pues igual que votamos en comisión, votaremos en contra a este estudio de detalle por muchos motivos. Primero, por el objetivo más obvio de esta operación, que es convertir este lugar en otro hotel, creo que objetivamente sabemos que esta ciudad ha alcanzado su cota máxima de alojamiento hotelero y esta operación no debería estar ocurriendo. Se da además la paradójica circunstancia de que mientras una asociación de jubilados y jubiladas de Gros se queda en la calle, este edificio, que bien podría ser una residencia para mayores, para que nuestros mayores puedan
seguir viviendo en sus barrios, en sus zonas, pues para convertirse de nuevo en objeto de especulación para el beneficio económico de terceros. Y además, este gobierno no tiene un expediente muy, voy a decir, favorable en cuanto a cambios de rasante, porque se han hecho muchos cambios pues, a favor de intereses especuladores y se han permitido cosas que no debían permitirse, como bien está el ejemplo de Villa Almudena en La Concha y como estamos viendo ahora mismo con el proyecto de las Torres Satrústegui, en el que se alteran conceptos básicos de urbanismo como el bajo rasante para el beneficio del inversor. Y es probablemente lo que está ocurriendo aquí. No se hace este estudio de detalle para seguir criterios de mejora del edificio para la ciudadanía o para, como decía, mayores o estudiantes, sino para que un proyecto hotelero funcione mejor. Por lo tanto, no es este el camino y nuestro voto es en contra. Gracias. Eskerrik asko zuri. Talde popularrak, bai. Bai, eskerrik asko alkate jauna, egun on guztioi. Bueno, esto es como el día de la marmota. No sé si no hay tantos proyectos como para que todos los meses debatamos sobre un nuevo desarrollo, pero yo creo que casi podíamos darle al play y poner lo mismo una vez tras otra. Turismo malo, actividad económica mala, todo malo, 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 malo. Bueno, con respeto y educación. Colegio público, instituto, universidad pública, trabajo por cuenta ajena, no sé, quizá aquí, dejando a un lado la utopía que algunos perseguís de boquilla, porque en la práctica, desde luego que no se da, no voy a entrar en nada más. Decir que es algo que están obviando ustedes y que nosotros, en coherencia con lo que defendemos, que es el patrimonio arquitectónico de la ciudad, y como ustedes bien saben, no hay administración pública que pueda sostener todos y cada uno de los edificios que están recogidos en sus diversas categorías en el PEPUC. Si no empezamos a ser sinceros y decir qué es lo que nos importa realmente, no vamos a poder llegar a ningún lado. Ustedes saben perfectamente que no hay otra manera para conservar el patrimonio arquitectónico de esta ciudad que colaborar pues con la parte privada, nos guste más o nos guste menos el proyecto que nos puedan presentar. En este caso, es algo que ha tenido informes favorables, todos y cada uno de ellos, que respeta escrupulosamente la ficha del PEPUC y que, bueno, que está recogido así también en la modificación de usos de hospedaje. Y, por supuesto, como dejamos claro el mes pasado con el tema de la moción de Torres Satrústegui cuando se vaya a presentar, nuestro voto va a ser favorable, como no podía ser de otra manera, porque nosotros sí que defendemos el patrimonio urbanístico y arquitectónico de esta ciudad. Gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitza hartuko, Bildu taldeak bai. Bai, egunon, denori eskerrik asko. Ez da sorpresa inorentzat izango, gaur zer bozkatu egingo du Bilduk. Aurrekoan, 23ko urriaren 26ko udalbatza hontan ezetasun azterketari ezetza eman genion, eta gaur baita ere gauza bera egingo dugu, ezetza emango diogu. Bitxia da, hala ere, ze gertatzen ari dan. Aurreko udalbatzan, hirigintzako puntu bakarra izan zen, eta hotel bat egiteko zen. Nolabait aurreko udalbatza tratatu egin genuen gaia, eta gaur baita ere, hirigintzaldetikan baita ere puntu bakarra etorriko da, eta kasualitatez baita ere, beste hotel bat egiteko edo beste hotel baita ere lotuta dagoela. Bitxia da, ze alde batetik esaten nahi zara, nolabait muga jartzen nahi zareten hotel berriak ez eraikitzeko, eta ikusten nahi gehan, aurreko udalbatzan eta gaurko udalbatzan, hotel bat, hotel bi.
bueno, ez dakigu noraino jarrituko dugu nolabait batuketa horrekin. Y ya sé que además le va a gustar a la concejala porque se suele adelantar y suele mencionar siempre pues algunos de los 3 hoteles que se autorizó cuando estaba EH Bildu, pero esté tranquila. ¿Sabe yo por qué nosotros no vamos a poder decir cuántos hoteles han hecho ustedes? Porque simplemente si los enumeráramos se nos agotaría el tiempo. Porque ganan ustedes por goleada. Si solamente nos dedicamos a enumerar uno por uno cada uno de los hoteles que ha autorizado este gobierno municipal, evidentemente nos quedaríamos sin tiempo, porque son tantos que desde luego consumiríamos. Y cuando hablan de los pisos turísticos, bueno, eso suele ser fenomenal, porque, bueno, pues dicen que había 2.000 o 4.000 o 5.000 o 100.000. Cualquier día va a decir que había más pisos turísticos entonces que las viviendas que había en todo Donosti. Porque como dicen este tipo de afirmaciones y realizan este tipo de afirmaciones sin ningún criterio, eso sí, les vamos a pedir que efectivamente, si esa cifra es cierta, vamos a pedir los expedientes de regularización, efectivamente los requerimientos de regularización de todas esas actividades, porque si ustedes tenían detectados que había 2.000 o 14.000 o 25.000 o no sé qué cifras se les va a ocurrir, pues evidentemente tendrán que estar soportadas en los documentos correspondientes, porque si no será otra cosa. Claro, cuando hablamos de credibilidad y tenemos que pensar, yo no seré el que diga si es creíble este gobierno o no, pero daré un dato y que sea la ciudadanía la que determine si es este gobierno municipal creíble o no. Este gobierno municipal y la delegada de Urbanismo Sostenible nos ha contestado hace escasas fechas que el GOE, más allá de que se inaugurara sin licencia de actividad y sin licencia de primera utilización, más allá del momento de la inauguración no tenía ninguna actividad. Bueno, yo simplemente, para saber si este gobierno es creíble o no y las afirmaciones que realiza este gobierno o no, simplemente les diría a los ciudadanos pues que comprueben si efectivamente están viendo que el GOE está teniendo actividad o no está teniendo actividad, como ha manifestado la delegada de Urbanismo, que por cierto es la competente precisamente de controlar este tipo de cuestiones. Bueno, pues más allá de esto, pues evidentemente son ustedes los que se ponen el rigor que tienen o la credibilidad que tienen o no. En cualquier caso, gure ustez, eta esan genizuen bere momentuan, Donosti behar ditu hotel gehiago eraiki? Ez. Ategorrieta batez ere, Ategorrieta, gros ondoan, behar ditu hotel gehiago eraikitzean, hotel berriak ireki? Ez. Orduan, bueno, zergatik jarraituko dugu eta noraino jarraituko dugu batuketa honekin. Hau da, noiz nolabait lortuko dugu amaitu nolabait prozeso horrekin. Zer ikusten egean, aurreko udal bat zan hotel bat, gaur beste hotel bati buruz hitz egiten egean, eta Euskalose gertatu ingo dan hurrengo hilabetean. Horregatik gu kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Burutaran jauna. Isteko txanda. Ay, señor Burutaran y representantes de H. Bildu, la callada por respuesta y otra vez escondiéndose. Mire usted, ustedes tienen un problema. Ustedes tienen un problema de que siempre culpan a los demás, a los técnicos, a sus compañeros concejales, a secretaría, culpar al pleno municipal, a todos menos a ustedes mismos. Mientras tanto, ustedes nunca y jamás reconocen un error, jamás ofrecen una disculpa. Hoy, sinceramente, esperaba esa disculpa, esperaba que lo hiciera y sobre todo ante Secretaría Jurídica, porque ya que se meta conmigo ya es normal y no me importa. Pero bueno, que ante el buen hacer de Secretaría Jurídica usted tuviera unas palabras como las que tuvo la vez pasada en las comisiones es desde luego de tomar una nota aparte. Y siguen ustedes batiendo récords. Se lo dije la vez anterior y siguen batiendo récords porque siguen sin pedir disculpas. No han llegado las mismas. Este ayuntamiento funciona con informes técnicos, con criterios jurídicos y con decisiones democráticas tomadas en este pleno, en este pleno municipal. Pero claro, no son relatos construidos para evitar asumir responsabilidades como hacen ustedes de normal. Ese es el modo de actuar de H. Bildu. Pero no es un incidente aislado, ¿eh? Lo que hacen ustedes es una constante. Y la ciudadanía donostiarra, tiene derecho a conocer cómo se comportan ustedes cada vez que se toma una decisión en este pleno que a ustedes no les gusta. Y es hora de que la ciudadanía, que merece el respeto de este pleno municipal, sepa cómo se comportan ustedes. Por lo tanto, le voy a exigir, y utilizo la palabra exigir, le voy a pedir que dejen de responsabilizar a los demás de sus propios errores y de su falta de pedir disculpas y que empiecen a ejercer su cargo con honestidad que los ciudadanos donostiarras se merecen. Aquí todos damos la cara en todo momento para lo bueno y para lo malo, asumiendo las responsabilidades que tomamos y pidiendo perdón humildemente, como lo he hecho aquí en múltiples ocasiones, cuando es necesario. A ver si aprenden ustedes a hacerlo. Porque protocolos piden ustedes uno detrás de otro. Protocolo para esto, protocolo para lo otro. Pues yo estaría encantada de que H. Bildu hiciera un protocolo ético de comportamiento y de pedir excusas cuando dicen del mal hacer de todos los técnicos de Secretaría Jurídica y de sus propios compañeros concejales.
Y es hora, otra vez lo repito, de que la ciudadanía se dé cuenta de cómo son ustedes, de cómo es H. Bildu y cómo se comporta. ¿Sabe por qué? Porque son ustedes como un bizcocho mal cocido. Entran en el Andrea, horno, mesedez. acusan a uno, a otro, no sé qué, salen del horno y ¿sabe lo que pasa? El bizcocho hace bluff. Y así es como se comportan. Eskerrik asko. Bozkatu Alkate egingo jauna. dugu beraz. Alkate jauna. 6. puntua. Alkate jauna, Bai, bai, esan duen gauza bat, nolabait, bueno, debatea bukatu da, idazkariari ematen dute dagokionean eta Burutaran gustatuko litzaidake Burutaran jakitea. jauna, barkatu Burutaran jauna, debatea izan da, udal talde guztien artean eta gobernuaren artean, eta 6. puntu hau bozkatu egingo dugu, beraz, 6. puntu honen aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentziorik ez dago, beraz, puntu onartuta gelditzen da, eta 7. puntura goaz, okerrez baldin banago, hau irakurri egingo dugu, ala Diozu adostu utziko genuen. idazkaritzari bere iritzia ematea horri buruz? Ez. 6. puntua landu da, bozkatu dugu, araldeko atera da, eta esan bezala 7. puntura goaz, eta okerrez baldin banago, hau irakurri egingo da. 2026ko urtarrilaren batetik aurrerako prezio publikoko aldaketak onartzea. Udalbatzari proposatzen zaio ondorengo akordio hartzea. Lehena, honestea udal zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatiko prezio publikoen eranskineko aldaketak azalpen zatietan aderezi diren zerbitzuei dagokionez. Bigarrena, 2026ko urtarrilaren batetik aurrera indarrean izango diren akordioak Gipuzkoako toki ogasunei buruzko uztailaren 5ko 11/89 foru arauaren 43. artikuluan eta haren ondorengoetan jarritako eran izapidetzea. Bozkatu egingo dugu beraz, 7. puntu honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, puntua onartzen da, ez dakit bozka azalpenik egin nahi den, bai, talde popularrak. Vale. Solo decir que nuestra abstención viene determinada porque nos ha sorprendido que se haya retirado la actividad de Aurrak Beti Jolasean sin además especificar a qué se va a destinar el dinero que se destinaba a esta actividad, que como madre cuyos hijos han disfrutado de ella, bai, horri jartzen du, behintzat. Y bueno, y sobre todo en el proceso que estamos llevando a cabo de revisión del plan de normalización del uso del euskera. Bueno, me imagino que en algún momento se debatirá o se explicará. Gracias. Eskerrik asko zuri, 8. puntua, ez barkatu, ez? Bai, 8. puntua. Udal kirol patronatuko hautaketa prozesuetan parte hartzeagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren hasierako onespena ematea. Udalbatzari ondorengo akordio hartzea proposatzen zaio. Lehenengo aipatutako tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren hasierako onarpena ematea lehenengo eta bigarren eraskinak. Bigarrena, hasieran onetsitako testua jende aurrean jartzea 30 eguneko epean, interesdunek egoki iritzitako erreklamazioak edo iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten, erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada, erabakia behin betiko hartu dela ulertuko da. Puntu aurkezteko delegatuak daukaitza. Mila esker. Bueno, la propuesta de establecer una tasa para participar en un proceso de selección es una medida común en muchas administraciones. Su objetivo, más allá de lo que puedan quizá pensar algunos, no es ningún extraño afán recaudatorio, sino obtener recursos para sufragar una parte de los gastos que acarrean estos procesos a la administración convocante, que no son pocos. Esta medida también tiene como objetivo secundario, pero importante, plantear a las personas inscritas un cierto compromiso de participación en el proceso, lo que contribuye a una mejor gestión del mismo. Hablamos además de un importe muy razonable, en absoluto disuasorio para quien tiene la intención firme de participar en una oposición. Y, por supuesto, la tasa contempla un régimen de exenciones y bonificaciones que atiende a las personas que pueden tener alguna dificultad para este pago. Están exentas las personas con grado igual o superior al 33% de discapacidad, las que se hallen en situación de desempleo, así como las que sean perceptoras de la renta de garantía de ingresos o el salario mínimo vital, e igualmente las familias numerosas en los términos del artículo 12.1c de la Ley 40/2003.
En cuanto a las bonificaciones, se plantean de un 95% para las personas integrantes de familias monoparentales y para las víctimas de violencia de género. Por último, también me parece importante señalar que con esta tasa el Patronato Municipal de Deportes, que es un organismo autónomo, se alinea con el Ayuntamiento, que ya viene aplicando una medida de este tipo. En resumen, consideramos que es una medida común, proporcionada, razonable, con el necesario régimen de exenciones y bonificaciones y que va en consonancia con el conjunto del Ayuntamiento. Eskerrik asko, delegatu jauna. Taldeen txanda zabalduko dugu, beraz, Elkarrekin Donostia taldea. Vale, eskerrik asko. Bueno, yo no sé si este punto habría que dejarlo encima de la mesa y voy a explicar por qué. El expediente tiene el informe de adecuación de la tasa a los principios de buena regulación y en ese informe se propone que queden exentos del pago de la tasa para acceder al empleo público familias numerosas, personas con discapacidad superior a un 33%, personas en situación de desempleo y las perceptoras de la RGI o el salario mínimo vital. Y también propone una bonificación del 95% para las familias monoparentales y para las personas víctimas de violencia de género. Pero en el documento que se va a poner a votación, la exención solo se plantea a las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y a las familias numerosas. Y las bonificaciones para las familias monoparentales y para las personas víctimas de violencia de género. Pero el documento que se va a votar no incluye ni las personas en situación de desempleo ni las perceptoras de la RGI y del salario mínimo vital, que acaba de decir el concejal delegado que se van a incluir. Entonces, yo no sé si el texto está bien o es un error o simplemente que efectivamente se ha decidido excluir a las personas en situación de desempleo y perceptoras de RGI y SMV. Por lo tanto, esto convendría aclararlo y, desde luego, si se va a someter a votación así, pues nosotras no vamos a apoyarlo. Eskerrik asko. Talde Popularrak. Bai, ez du hitza hartuko. Talde sozialistak pentsatut gobernuaren txanda erabiliko duela, Bildu taldeak. Bai, Javier. Breve. Bueno, en principio nuestra posición va a ser abstenernos respecto a esta tasa. Ahora bien, queremos destacar que entre las bonificaciones que se plantean, no se plantea ninguna bonificación en función de la capacidad del pago. En principio, sobre lo que, por lo menos en la intervención, lo que le he escuchado al concejal. Y creemos que eso es algo básico a la hora de establecer cualquier tasa. Y luego también, sobre otro comentario sobre ir alineado, para mí me parece básico que los organismos autónomos y las sociedades dependientes del ayuntamiento vayan alineados con el ayuntamiento en este tipo de acciones. Y en este caso decir que no va alineado con el ayuntamiento, porque, por ejemplo, a nivel de bolsas de trabajo, yo creo que el ayuntamiento va a cobrar esta tasa también. Sin embargo, en el Patronato de Deportes no se va a cobrar, quiere decir que yo creo que habría que hacer una reflexión interna, intentar ir de verdad alineado el ayuntamiento y todas las sociedades en este tipo de temas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Ixteko txanda, udal gobernuak. No, respecto al apunte que hace Elkarrekin Podemos, no sé, apelo a Secretaría e Intervención si consideran que no tiene la solidez el documento o que tiene una contradicción ajena a la voluntad de lo que se quería plantear. No tenemos problema en que se subsane. En cuanto al... Bueno, eso me parece un asunto más técnico que de voluntad política ahora mismo, porque la propuesta nosotros entendemos que era la que he expuesto. Y respecto del alineamiento, bueno, en todo caso creemos, señor Vitoria, que esta es la dirección en la que hay que
y usted mismo lo ha reconocido, ¿no?, en la dirección en la que hay que ir, ¿no? Creo que es importante que la Administración cuente con los recursos necesarios para dar un buen servicio y una gestión ágil de procesos como este, y la tasa que se plantea es, como decía, razonable, común, proporcionada y sujeta a las situaciones más habituales de exención o de bonificación. Y creemos que, desde luego, no va a disuadir a nadie que tenga la voluntad de participar en uno de estos procesos de no hacerlo, ¿no?, en absoluto. Y estoy un poco con el pie cambiado con el aspecto legal. Con el aspecto, no sé, legal o de discordancia que se ha apuntado. Bueno, ulertzen dut, zinegotzi delegatuak idazkaritzaren aholkua eskatzen duela. Espedientea aztertu beharko genduke proposatzen dugu mahai gainean uztea, begiratzeko gai hori. Ba, alaxe Eta egingo dugu, horrengoan ondo ekarri. iruditzen bali Hori mazaizu. aztertzeko. Ados. Bai, aztertzeko espedientea mahai gainean utziko dugu, eta hala bada, datorren udalbatzan ekarriko genuke. Vale. Gauzak horrela, beraz, hurrengo puntura pasako gara. 9. 2026. Urteko aurrekontuaren hasierako onarpena ematea. Ondo dakizuen bezala, bozeramaile batzordean adostu egin genituen txandak, eta lehendabizi udal gobernuak aurkeztu egingo du aurrekontu proiektua. Osoko zuzenketak dituzuen taldeek hartuko duzu gero hitza, eta gero gainontzeko taldeek, eta bukatzeko itxerako txandak egingo ditugu. Beraz, orain hitza Horbe Gozo jaunak dauka, 20 minutuz. Bueno, bai. Eta, puntu aurkezteko barkatu, idazkaritzak. Labur proposatzen dena da Donostiako udalaren 2026ko ekitaldiaren aurrekontua onestea, baita ere Donostiatik erakunde autonomoarena, udalaren musika eta dantza eskola erakunde autonomoarena, Kiroletako udal patronatu erakunde autonomoarena, Donostiako sustapena S.A. sozietate publikoarena, Balneario de la Perla del Océano SL sozietate publikoarena, Donostiako etxegintza erakunde publikoarena, Donostiako hileta zerbitzu apoio S.A. udal sozietate publikoarena, Donostiako kultura enpresa erakunde publikoarena, Victoria Eugenia S.A. udal sozietate publikoarena, Santelmo Museoa S.A. sozietate publikoarena, Anoeta Kiroldegia S.A. sozietate publikoarena, Donostiako Tranbidea Konpainia S.A. sozietate publikoarena, Donostia Turismo S.A. sozietate publikoarena. Bestalde, udalak konpromisu kredituak onestea 2027. Ekitaldirako, 2028 eta 2029 ekitaldirako, Donostiako etxegintza enpresa erakunde publikoak 2027 ekitaldirako eta 2028 ekitaldirako. Bestalde, aurrekontuan agertzen diren aurrekontu exekuzioko udal arauak onestea, baita pertsonen kudeaketako zuzendaritzaren proposamenez 2026ko udal plantilla eta zuzendaritza organoen zerrenda onestea, baita Donostiatikeko erakunde autonomoaren plantilla eta zuzendaritza organoen zerrenda onestea, baita udalaren musika eta dantza eskola erakunde autonomoko plantilla eta zuzendaritza organoen zerrenda onestea, 2026ko Kiroletako udal patronatu erakunde autonomoko plantilla eta zuzendaritza organoen zerrenda onestea, eta azkenik indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako izapidetza ematea, espedienteari honen ondorioz Arauzko jende aurreko erakuskataldian erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, aurrekontua behin betiko onetsita geratuko litzateke inolako ondorengo akordiorik gabe. 3 osoko zuzenketa aurkeztu dira eta hainbat zuzenketa partzial. Eskerrik asko orain bai, delegatu jauna dauka hitza. Eskerrik asko, alkate jauna eta egunon guztioi. Lehenengo eta behin, partzea zinaiko nuke, eskertuz eta goraipatuz bereziki aurrekontuetako udal langileek egiten duten lana, egiten duzuen lana, benetan azpimarratzekoa da. Gainera, ematen diguzuenean aukera prozesu guztia, aurrekontuak onartu izateko prozesu guztia euskaraz egin ahal izateko. Beraz, nik uste dut udalbatza osoaren partetik, baina bereziki udal gobernuaren kideon partetik eskerrik asko. Hori esan da, gaur onartu nahi dugun aurrekontua, gogoratu behar dugu ez dela dokumentu tekniko hutsa,
ez dela zenbakien bilduma soila. Donostiako udalak donostiarrei eskaini beharreko zerbitzu publikoak bermatzeko eta hiriak aurrera egiten jarrai dezan, beharrezko diren proiektuak garatzeko edota inbertsioak egin ahal izateko tresna nagusia da. Ezin dugu 2026ko aurrekontu hau testuingururik gabe ulertu. Duela 10 urte, 2015ean, Donostia blokeo egoeran zegoen, proiektu estrategiko gehienak geldirik, hiria norabiderik gabe eta etorkizuna zalantzaz beteta. Donostiarrek aldaketaren aldeko hautua egin zuten eta udal gobernu honetan konfiantza jarri dute hamarkada honetan hiriak norabidea berreskuratu eta aurrera egiten jarrai dezan. Urteotan ez da egoera xamurra izan, pandemia urteak bizi izan ditugu, testuinguru geopolitiko egonkorraren eraginak ekonomian pairatu izan ditugu, eta baina zailtasun, datu objektiboek erakusten dute Donostiak aurrera egiten jarraitu ahal izan duela. Izan ere, langabezia tasa 13,8tik 6,7ra jaistea lortu dugu, Donostiar bakoitzeko errenta per capita 7.000 euroan igo da, gaur 180.000 biztanle inguruk osatzen dugu hiria, duela 10 urte baino 4.000 gehiagok, eta zientzia eta ezagutzaren ekonomia ardatz nagusi bilakatu da hirian. Aurrera pausoa nabarmena izan da. 6.200 pertsona baino gehiago ari da lanean zientzia eta berrikuntza sektorean, eta arloko inbertsioa barne produktu gordinaren 3,6ra iristen da. Beraz, gaur aurkezten dugun 2026ko aurrekontua azken 10 urteotako eredu horren aldeko apustua da, baina baita ere donostiarrok gaur egun ditugun edota etorkizunean aurreikusten ditugun erronkei aurre egiten laguntzeko balioko duen tresna ere izatea nahi dugu. 2026ko aurrekontu bateratua edo kontsolidatua 484,5 milioi eurokoa da. Horrek 4,45ko jaitsiera dakar 2025koarekin alderatuta, baina jaitsiera horrek ez du zerbitzuen murrizketa egon denik ezan nahi, ez dakar politika sozialetan atzera pausorik. Eta ideia hori azpimarratu nahi dut. Lehentasunezko arloak indartu egingo dira. Izan ere 2026an gastu arrunta 12,3 milioi euroan handituko da, kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzeko ezinbestekoak diren langileen atala 5,79 igoko da, eta gizarte politikek inoizko baliabide kopuru handiena jasoko dute. 2026ko aurrekontuak 40 milioi eta erdi bideratuko ditu gizarte ekintzara. Hau da, 8,3ko igoera 2025ko kopuruarekiko. Eta esan bezala, Donostiak inoiz izan duen aurrekontu sozialik handiena izango du. Zehatzago esateko, 17 milioi baino gehiago, adineko donostiarren arreta eta ongizaterako bideratuko dira. 4 milioi eta 3.000 Donostiako haurretan erabeak babesteko politiketarako. 11 milioi baino gehiago, egoera zaurgarrienean dauden pertsonen gizarteratze eta inklusiorako. 6 milioi eta 600 milioi euro baino gehiago, gizarte zerbitzuen zentroak hobetzen jarraitzeko. Gainera, arlo honetan, gizartekintzako langileekin negoziatu eta adostu dugu, 15 lanpostu berri sortzea. Horien artean, psikologoak, gizarte langileak, administrariak, teknikariak, eta bar. Donostiako biztanleen 26 baino gehiago, 75 urtetik gorakoa da. Udalak 75 urte edo gehiago diten Donostiar bakoitzeko 453,82 euro bideratuko ditu. Beraz, aurrekontunek aukera emango du, erdialdeko jubilatuen etxea berritzeko lanak burutzeko 2 milioi euro baino gehiago bideratzeko datozen 2 urteotan, Bretxan erdialde aldezarreko gizarte zerbitzuen zentroa martxan jartzeko beste 1,5 milioi erdi, gizarte larrialdietako udal zerbitzua indartzeko 400.000 euroko inbertsioa burutzeko, edota Donostiarrei etxez-etxeko arreta bermatzeko, horretarako ia 10 milioi euro bideratuz. Beraz, lehentasuna argi dago. Zerbitzu publikoak bermatzeko ezinbesteko diren udal langileen kopurua eta lan baldintzak ere hobetzea. Horretarako, gizartekintzako akordioaz gain, udal zuhiltzaileekin ere negoziatu eta adostu dugu beste 12 zuhiltzaile lanpostu berriz sortzea.
Helburua beraz argia da, udal zerbitzu publikoak indartu, inoratzean ez usteko eta donostiarrei eskaintzen zaizkien kalitatezko zerbitzuak hobetzeko. Horrez gain, hiri mantentzean, garraio publikoan edota hirigintza garapen eta etxebizitzan aukera berrietan inbertsioak egiten jarraituko du udalak. Aurrekontu orekatua diseinatu da, Donostiarren eta Donostiako auzoen beharrei erantzuna emateko, hiri garbia eta zaindua izateko, mugikortasun jasangarria eta eraginkorra izateko, kultur eta instalazio egokiak Donostiarren eskura jartzeko. Zate baterako, mantentze eta hiri zerbitzuetara 104 milioi euro baino gehiago bideratuko da. Hau da, aurrekontu osoaren 21% inguru erabiliko da, kale garbiketarako, irisgartasunean hobekuntzak egiteko, asfaltatze lanetarako, 1 milioi bat, zate baterako, argiteria eta ursarearen berrikuntzarako eta parketa berdegunen mantentzerako. Halaber, 82 milioi euro baino gehiago bideratuko da mugikortasuna hobetzera. Mugikortasun iraunkorraren aldeko apustuare erabatekoa da udal gobernuaren aldetik. Donostiako udalak 81,1 milioi euro bideratuko ditu mugikortasuna eta garraio publikoarentzako. Datorren urtean, debuzen aurrekontua 73,7 milioi eurokoa da eta garraio zerbitzuaren defizita osatzeko udalaren ekarpena 36,4 milioi eurokoa izango da. Ekarpen horri esker, 15 urtera arteko doakotasuna mantenduko da eta tarifen deskontuek jarraitu ahal izango dute. Era berean, datozen urteotan, 24 milioi euroko inbertsioak aurreikusi ditu udal aurrekontuak eta horri esker mikrobusak eta autobus elektriko gehiago erosi ahal izango ditugu. Eta BEI proiektua garaitzen jarraituko dugu 17. linea, Gros Amara Miramon linea, 100% zerbitzu elektriko adimentsuan bilakatu ahal izateko. Debusek urtean 34 milioi bidaiari baino gehiago izan ditu. Eta udal gobernuan helburua da, garraio publikoa hobetuz eta sustatuz, Donostiako auzoak lotzen jarraitzea. Datozen urteetarako, etxebizitzan, arloan, 36 euro baino gehiago bideratuko ditu udalak etxebizitza politiketarako. Hirigintza garapenez gain, 2026an 6,5 milioi euro baino gehiago inbertituko ditu udalak etxegintzaren bitartez, hain zuzen ere babestutako etxebizitzak egiteko Infernuan, Ilarran, Añorgako geltokiko eremuan, Igaran eta Aldezarreko kanpandegian. Eta ahaztu gabe, kuartelen lursaien erosketarako 73 milioi euroko operazioa egin genuela lursaiak eskuratzeko. Eta horrek aukera berriak irekiko dizkigula Donostiarrentzat babestutako etxebizitzak eskaini ahal izateko. Horiez guztiez gain, aurrekontuak segurtasun arloan egiako polizia etxe berrirako 950.000 euro jaso ditu. Eta zuhiltzaileek behar dituzten inbertsioak egin ahal izateko 1 milioi bat eta 100 milioi euro ere bai. Kultura, kirola eta sustapenaren arloan, inbertsio nagusiak aipatzarren, Okendo kulturetxean, 1 milioi bat eta 200.000 euro baino gehiago bideratuko dira, eta Loialako kulturetxean, irisgartasuna hobetzeko beste 277.000 euro. Kirol instalazioen esparruan, ilunbe erabileran hitzeko pabiloia 4,8 milioi euroko partida jaso du, eta herrerako futbol zelaiaren berritzerako beste 1 milioi bat euro jasoko dugu. Bestalde, Bretxako proiektuak bere balioa berreskuratze du helburu, hiriaren bihotzean erreferente izateko. Bretxaren eraberritzerako, datozen 2 urteotan, 7,6 milioi euro eta beste 5,9 milioi euro bideratzea aurreikusi da. Herritarren partaidetzako aurrekontuek 2026-2027 aldirako ere 3 milioi euroko partida izango dute urteko. Ekialdeko barrutiko proiektuentzako ere beste 500.000. Horrela, auzotarrek euren auzoen hobekuntzan zuzenan parte hartzen jarraitu ahal izango dute. Zentzu berean, Igeldoko eskola zaharraren berritzerako 1 milioi bat eta 650.000 euro eta tokiko entitate txikiaren kapital ekarpenarentzako 250.000 euro ere jaso ditu udal aurrekontuak.
Berdintasuna eta kooperazioan esparruan, azteko lankidetza edo kooperazioan 3.000 euro gehiago bideratuko ditugu 2025ko kopurarekin alderatuta. Hau da, 14,54 euro handitu da udal ekarpena lankidetza esparruan. Eta programak dagoeneko 2,8 milioi euro baino gehiago izango ditu 0,7ko helburura iristeko asmoarekin. Bestalde, berdintasun politikei dagokionez, txostenak jaso duen moduan eta onartuko diren azken zuzenketa kontuan izan da, gastu eraldatzailea, berdintasuneko gastu eraldatzailea 4,9 milioi euro baino handiagoa izango da. Alegia, aurrekontu kontsolidatuaren 1,01. Beraz, agerikoa da udalaren ahalegina berdintasunaren politiketan aurrera egiten jarraitzeko. Izan ere, 2017an gastu kontsolidatuaren 0,18koa zen, eta 2025an 0,81koa. Aldiz, 26an 1,01koa izatea lortuko dugu. Beraz, aurkezten dugun aurrekontu honek gizarte politikak indartzen ditu, zerbitzu publikoak sendatzen ditu, inbertsio estrategikoak bermatzen ditu, eta Donostiak aurrera egin dezan behar dituen politiken egonkortasuna berresten du. Ez da gaurkoari begira bakarrik egin den aurrekontua, etorkizuneko erronkei erantzuteko oinarra jartzen dituen aurrekontuare bada. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, delegatu jauna. Orain osoko zuzenketa daukaten taldeen txanda zabalduko dugu eta lehen bizikoa elkarrekin Donostia taldea izango da 10 minututako denborarekin. Bai, eskerrik asko. Donostian etxebizitzaren krisi larriena bizi dugu. Presioak gora eta gora doaz, eta gazteak eta familien kanporaketa handitzen ari da. Etxebizitza publikoa oso txikia da eta udal politikek ez dute egoera bueltatu. EAJ-PS gobernuak ez ditu dauzkan tresnak erabili. Ez zerga turistikoa, ez lurzoruaren inguruko neurri sendoak. Ereduak promotore pribatuen interesak lehenesten ditu eta udalak foru funtzaren mendekotasuna mantentzen du. Elkarrekin Donostiak proposamen nagusi bat egiten du, eraikitzen den etxe bizitza berriaren 70% babestua izatea. Horrekin, parkea handituko litzateke, espekulazioa murriztu eta etxe bizitzarako eskubidea benetan bermatu. Helburua izango zen 10% etxe bizitza publikoa lortzea eta alokairu soziala lehenestea. Y por eso pensamos que estos presupuestos no son los que necesitan la ciudad. Creemos que no se puede realizar un presupuesto obviando o sin hacer todo lo posible por solucionar el mayor problema estructural que tenemos, que es el de la vivienda. Porque podemos invertir mucho en cualquier otro ámbito, intentar mejorar o cambiar la vida de los donostiarras de cualquier otra manera, pero si no están aquí, si no pueden permitirse vivir aquí, de poco servirá. Vivimos la peor crisis de acceso a la vivienda de nuestra historia, que sabemos que es complicada en este asunto, pero estamos batiendo récords. El precio medio de venta ha alcanzado los 6.250 euros por metro cuadrado, que es un incremento del 11% respecto al año anterior. 11%. El alquiler medio ha subido hasta los 18,2 euros por metro cuadrado, frente a los 16,55 del año pasado. Estos precios literalmente expulsan a la juventud y a las familias trabajadoras, desfigurando el tejido social de la ciudad. Y nos encontramos con que el parque de vivienda pública pues sigue siendo raquítico. Raquítico cuando nos ponemos estándares de allá donde se hacen las cosas bien, que es la Unión Europea, donde la media es el 9%. El 9%. Y nosotros tenemos apenas un 4% del total, porque las políticas municipales no han logrado revertir esta tendencia. Y según este gobierno o miembros de este gobierno han aceptado, se ha fracasado en las políticas de vivienda. Por lo tanto, algo habrá que hacer significativo, un cambio paradigmático real que haga esta situación por lo menos mejor en la medida de lo posible. Y estos presupuestos no contribuyen a ello. Y no es novedad. Presupuesto tras presupuesto, este gobierno del PNV-PSE ha mostrado una preocupante resignación ante un problema que exige medidas valientes. No podemos seguir dependiendo de los intereses de promotores privados
ni de un modelo urbano que prioriza la rentabilidad sobre la justicia social. Y algo que se preguntan mucho los donostiarras, ¿la rentabilidad de quién? Cuando hablamos de viabilidad económica. Nosotros proponemos medidas estructurales y de justicia social en lo que respecta a la vivienda, en lo que respecta a todo, pero particularmente a lo de vivienda. Y hemos dicho, por activa y por pasiva, que hay que aumentar mucho los porcentajes de vivienda pública en todas las nuevas promociones, que como bien sabemos, todas las que llegan a este pleno solo cumplen el mínimo legal. Nosotros creemos que tiene que llegar al menos al 70%. Y estamos a favor y creemos que es muy positivo para la ciudad que el Gobierno se comprometa a que el 100% de la vivienda de Cuarteles de Oloya sea protegida. Esperaríamos que esa protección fuera, en la medida de lo posible, en formato de alquiler social y no en formato de precio tasado, porque se ha demostrado un fracaso. Pero en cualquier caso, ese compromiso del 100% en Loyola solo demuestra que es posible, que en todas las promociones que se han traído aquí se podía haber aumentado ese 40% y que de aquí en adelante se puede aspirar a mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Eso no se refleja en estos presupuestos. Además, lo que proponemos no solo responde a una urgencia social, sino que se apoya en un sólido fundamento legal y ético. La Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco y la Ley 3/2015 de Vivienda amparan el derecho subjetivo a la vivienda y la función social del suelo. Este mismo Gobierno, en su avance del Plan General, ha admitido que la vivienda ha dejado de cumplir su objetivo de función social, que tenemos un sector inmobiliario disfuncional y que necesita o que requiere, y esa es la conclusión a la que deberíamos llegar, de intervención severa. Los presupuestos serían una buena herramienta para ello. Deberíamos tener como objetivo aumentar progresivamente el parque de vivienda pública sustancialmente hasta al menos el 10% en un medio plazo. Reducir los precios de venta y alquiler mediante oferta pública suficiente para frenar la expulsión residencial y orientar la vivienda protegida prioritariamente al alquiler social. No podemos, además, analizar este problema de manera aislada. La falta de planificación urbana integral agrava la crisis climática, la desigualdad social y la pérdida de servicios públicos. Un modelo de ciudad justo debe abordar todos estos desafíos de forma interconectada. El hecho de que en 10 años de mayoría absoluta este Gobierno no haya sido capaz de sacar adelante un nuevo Plan General de Ordenación Urbana también es condicionante negativo en la vida de los donostiarras y se ve reflejado en los presupuestos. No es la vivienda el único desafío estructural al que nos enfrentamos, ni el único desafío estructural que estos presupuestos desatienden. El proyecto presupuestario 2026 continúa destinando menos del 2% a acciones directas de mitigación y adaptación climática, pese a los compromisos del Plan Clima 2050. Donostia debería liderar un modelo de ciudad verde y resiliente, realmente verde y resiliente, no solo a base de anuncios, invirtiendo en rehabilitación sostenible, más movilidad limpia y, sobre todo, más renaturalización urbana. La Declaración de Emergencia Climática de 2020 no puede seguir siendo un eslogan vacío que no se ve correspondida con partidas presupuestarias sustanciales. Es especialmente alarmante en este sentido el hecho de que no se haya aprobado aún la ordenanza de arbolado, que es imprescindible para la aplicación real del Plan Director de Arbolado. Esto también habría contribuido a adaptar estos presupuestos a realmente mejorar la vida en esta ciudad desde el punto de vista no solo medioambiental, sino económico y social. Solo con una ordenanza podríamos adaptar el urbanismo mediante presupuestos a lo que la ciencia dicta. Pero está claro que para este Gobierno priman los intereses urbanistas de algunos sobre los parámetros científicos del bien común. En materia de igualdad y cooperación, el gasto sigue sin alcanzar los mínimos legales. El presupuesto destina alrededor de 0,8% a políticas de igualdad, por debajo del 1% establecido por la ley, y apenas el 0,49% a cooperación internacional, incumpliendo el histórico objetivo del 0,7% fijado hace ya décadas. Estos datos reflejan falta de compromiso real con la justicia social y global. Por otro lado, la externalización de servicios esenciales, como la ayuda a domicilio, la limpieza o el mantenimiento urbano, continúa encareciendo los costes y precarizando las condiciones laborales. El Ayuntamiento debería apostar decididamente por la municipalización progresiva de los servicios públicos, garantizando condiciones laborales dignas y una gestión directa, eficiente y justa de los recursos públicos. Todo ello requiere, por tanto, una reorientación radical del modelo de ciudad, una Donostia sostenible, cohesionada e igualitaria, que priorice los derechos frente al beneficio privado y que garantice una vivienda accesible, unos servicios públicos sólidos y una planificación urbana
que respete el medio ambiente y con ello que nos respete a todos y a todas. La enmienda a la totalidad que presenta Elkarrekin Donostia no es una negativa vacía, sino una alternativa completa y ambiciosa. Propone reorientar las prioridades del presupuesto municipal hacia la garantía de derechos básicos, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La ciudad necesita esperanza, vivienda y horizonte. Por todo ello, solicitamos la devolución del proyecto de presupuesto 2026 al Gobierno municipal para la elaboración de uno nuevo que incorpore las medidas aquí expuestas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Lasa jauna, talde popularraren txanda horrein. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, nuestro voto va a ser un voto negativo, pero sí me gustaría subrayar que dentro de lo posible es un no constructivo, un no esperanzador por la actitud de este equipo de gobierno que tengo que reconocer ha sido una actitud dialogante de tratar de llegar a un acuerdo. Las propuestas que nos han hecho son puramente cosméticas, eso es verdad, no inciden en nuestra principal demanda, que sigue siendo incorporar el principio de sostenibilidad en el proceso de elaboración presupuestario, pero claramente es un paso adelante respecto a los últimos años en los que el equipo de gobierno ni siquiera se dignó a sentarse con nosotros ni con ningún otro grupo de la oposición. Así que efectivamente es un paso adelante. Y ahora me van a permitir que les haga un poco el guión y me gustaría incidir en lo que he dicho, ¿no? Que son enmiendas cosméticas que nos aprueban. Nosotros hemos presentado varias enmiendas sin contenido económico. Hay dos que presuntamente van a ser adelante, de las que nos sentimos muy orgullosos. La primera es que se pueda proyectar en los colegios donostiarras el documental de Gregor Ordóñez que realizó el Diario Vasco. Y la segunda es que se facilite a los colegios donostiarras ir al Memorial de Víctimas del Terrorismo de de Vitoria, en donde se refleja toda la violencia política que hubo en el País Vasco durante aquellos años, principalmente la etarra, que fue la más sanguinaria, pero también la de otros símbolos. Sin embargo, acabo de ver ahora, que también le aprueban a Elkarrekin Podemos una enmienda por valor de 20.500 euros para eliminar las fosas comunes y la simbología franquista de la ciudad de San Sebastián. De momento vamos a votar que no a esa enmienda. Yo les doy la oportunidad en sus próximas intervenciones a que nos digan cuántas fosas comunes hay en San Sebastián de la época franquista. Porque si hay una fosa común, 20.500 me parece irrisorio, porque no vamos a hacer nada con 20.500 euros. Necesitaríamos 200.000 euros, por lo menos, para identificar a esas personas y darles un entierro digno. Dígame si hay una fosa común. Y dígame, por favor, también qué simbología franquista hay en San Sebastián. Porque si hay una plaquita, se saca mañana. Yo voy con un destornillador y la saco. No hace falta 20.500 euros. Lo que no voy a hacer es aprobar una enmienda de 20.500 euros para que la izquierda radical de esta ciudad siga intentando derribar el Sagrado Corazón del Monte Urgul, que según ellos es el gran símbolo franquista que hay en esta ciudad. Entonces, sí me gustaría que me aclarasen. Ya volviendo a esto, y espero no quedarme sin tiempo, debemos entender que la dinámica actual no es sostenible. ¿Hasta cuándo podemos ir incrementando el presupuesto del ayuntamiento? Incrementando el gasto corriente, incrementando el peso relativo de lo público respecto al sector productivo. Entiendo que todos compartimos que hay un punto de ruptura. Un momento en el que los donostiarras no van a poder seguir soportando el enorme gasto público municipal. La diferencia entre unos y otros es dónde marcamos ese límite, dónde marcamos la línea roja. La izquierda considera que aún estamos lejos. Incluso fantasean con que esa línea roja pueda incluso no existir. Nosotros consideramos que si no la hemos superado, estamos ya muy cerca de hacerlo. Es enormemente irresponsable considerar que el dinero del que disponemos para transformar y mantener la ciudad desde el ayuntamiento es ilimitado. El límite es el trabajo de los donostiarras que con enorme esfuerzo contribuyen de manera exquisitamente cívica a construir en su totalidad el presupuesto municipal. Esto, que es una obviedad, algunos parecen olvidarlo y debiera exigir un enorme y escrupulosísimo esfuerzo por parte de los gestores públicos para incorporar criterios de máxima eficiencia en el gasto público. Nuestra enmienda a la totalidad no es únicamente una enmienda a estos presupuestos, que son el resultado de muchas décadas de gestión pública dadivosa del que este equipo de gobierno es responsable, pero no es el único responsable. Es una enmienda a la manera en la que se entiende la política
en esta ciudad. No puede ser que la respuesta a carencias en los servicios públicos únicamente sea exigir más esfuerzo a los ciudadanos. No puede ser que la única manera de solucionar problemas sea gastar más dinero. Debemos hacer un esfuerzo por modernizar la administración pública, por mejorar la eficiencia de los servicios públicos. Estamos obligados a demostrar a los donostiarras que hacemos el mejor uso posible de los recursos que ponen a nuestra disposición, con mucho sacrificio, con mucho trabajo y, repito, con un enorme compromiso cívico. En nuestras casas hacemos ese trabajo. Sube el precio de la hipoteca, sube el precio de la cesta de la compra, sube el precio de la vida y los ingresos son prácticamente los mismos. Ajustamos el gasto familiar, los que pueden intentan ahorrar algo más. Sabemos que no es fácil incrementar los ingresos, así que actuamos sobre los gastos. A las empresas donostiarras, que también sufren el incremento de costes fijos y de costes variables, no les resulta fácil subir los precios de sus productos y de sus servicios en la misma proporción. Estudian modificar su estructura de costes, buscan alternativas, se esfuerzan, se adaptan, innovan. ¿Qué hace el ayuntamiento? Se centra únicamente en modificar los ingresos, exige un mayor pago de tasas e impuestos, incrementa el presupuesto municipal. Ni siquiera se plantea la posibilidad de mejorar la manera en la que ofrecen los servicios a los ciudadanos. El ayuntamiento nunca se ha planteado, como hacemos todos, si es posible seguir ofreciendo los mismos servicios con el mismo dinero. No es un ejercicio fácil, exige mucho trabajo, exige innovar, arriesgar, exige lo mismo que nos exigimos todos en nuestras casas, en nuestras empresas. Agradecemos al Gobierno, en cualquier caso, que apruebe algunas de las enmiendas que presentamos, agradecemos incluso que apruebe enmiendas de otros grupos, pero no perdamos la perspectiva. El equipo de Gobierno está haciendo un ejercicio puramente estético, como decía antes, que, repito, agradecemos, pero no es suficiente. Es cierto que todos los grupos tenemos sensibilidades diferentes, prioridades diferentes, pero algo tenemos en común, la voluntad inequívoca de mejorar la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Lo que hace el Gobierno es hacer suyas algunas de las sensibilidades diversas, porque en efecto Donostia es diversa y es bueno que lo sea. Pero es prioritario que empecemos a hacer el esfuerzo que todos los donostiarras, como decía antes, hacen en sus casas. Estoy absolutamente convencido que la ciudadanía exigirá tarde o temprano, más temprano que tarde, que hagamos ese ejercicio. Y yo me pregunto, ¿por qué retrasarlo? Y para ilustrar lo que digo, me gustaría hablar de la compañía de tranvía, de Debus. Debus es una empresa pública con un presupuesto de 63.700.000 euros y unos ingresos de 15.700.000, de los cuales 13.500.000 son ingresos tarifarios. Lo que pagamos por usar el servicio, el ticket, el billete, para que la empresa de Debus pueda seguir funcionando, y esto sucede en todas las empresas de transporte urbano en España, no somos una excepción, el ayuntamiento hace cada año una transferencia de fondos a esa empresa. Tampoco es excepcional el montante de dicha transferencia, que en el caso de Debus es de 48 millones de euros, aproximadamente 75% del presupuesto total de la empresa. Ciudades como Madrid, Vitoria o Santander están en torno a ese porcentaje, aunque este es sensiblemente menor, en torno a un 50% en Pamplona, Valencia o Gijón, y en Logroño es de un 29%. Lo que realmente sorprende son los ratios de eficiencia económico-financiera y de eficiencia técnica. En cuanto a la eficiencia económica, Donosti es un 8% menos eficiente que Madrid o un 32% menos eficiente que Pamplona. Es verdad que es un 8% más eficiente que Santander, incluso un 12% más eficiente que Bilbao. Pero la clave de bóveda está en la eficiencia técnica del servicio, en el servicio que nosotros recibimos. Es un 81% menos eficiente que en Santander, un 134% menos eficiente que en Bilbao, es también un 10% menos eficiente que en Barcelona, un 84% menos eficiente que en Valencia o un 55% menos que Pamplona. Donosti es la ciudad con una peor eficiencia técnica de las 35 ciudades que hemos analizado. Y hemos analizado 24 variables diferentes del servicio público de transporte urbano. Es posible que los resultados pudieran cambiar ligeramente si se incorporan algunos otros datos o se eliminen algunos de los que hemos analizado, pero la conclusión es clara. El equipo de gobierno hace las cosas peor de lo que lo hacen muchos otros equipos de gobierno de España y lo hace más caro. Lo que sucede con Debus sucede con muchos otros departamentos y empresas públicas. Por eso solicito que, con tanta insistencia, una auditoría de procesos de trabajo para lograr entender cómo podemos hacer mejor las cosas, cómo podemos sacar un mayor rendimiento al dinero de los donostiarras que los donostiarras ponen en nuestras manos para que gestionemos el espacio público.
Es una exigencia casi prepolítica que los donostiarras van a empezar a poner encima de la mesa mucho más pronto que tarde. Adelantémonos, no seamos rehenes de lo que se ha hecho mal durante demasiados años, incorporemos de inmediato criterios objetivos de eficiencia en la gestión pública para poder seguir garantizando el mismo nivel de calidad de los servicios. Esperemos que en muchos casos, incluso mejor, sin exigir tanto a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Consigamos, en el menor tiempo posible, que los donostiarras estén orgullosos del trabajo que hacemos. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Korominas jauna, EH Bildu taldearen txanda. Bai, egunon, eskerrik asko, alkate jauna. Erakunde guztientzat oso garrantzitsuak, ezinbestekoak dira aurrekontuak. Azken finean, bertan jasotzen dira aurreikusitako diru-sarrerak eta baita ere herritarren dirua non eta nola gastatu eta inbertitzeko asmoa dagoen. Aurrekontuetan azaltzen da ze nolako borondate politikoa duen instituzio batek herritar guztien dirua kudeatzeko. Balio dute halaber instituzio horrek zein lehentasun dituen ezagutzeko. Horregatik diogu behin eta berriz, oinarrizkoa dela aurrekontu hauek modu irekian lantzea eta adostasunak bilatzea. Eta bi modu daude hau lortzeko. Bata, gobernu osatzen duten alderdi politikoek beraiek bakarrik egitea, oposizioari eta herri eragileei inolako aukerarik edota errestasunik eman gabe, bere ekarpenak jasotzeko, eta bestea, aurreti asko lan bat egitea, gainontzeko indar politikoekin eta gizarte eragileekin edota errestasunak eman behintzat ekarpenak jasotzeko. Donostiako udal gobernu honek beti egiten du lehen aukeraren alde. Horregatik, diogu aurrekontu proposamena, aurkeztu dezuena, alderdiena dela, aurten ere eta ez beharko luken moduan instituzioarena. Urtero esaten diogu gobernuari prest gaudela aurrekontu proposamenerako lanketan parte hartzeko. Irailaren 29an agerraldi publikoa egin genuen borondate hau berretzi eta gure aurre baldintzak seinalatzeko. Aipatu genuen progresibitatea bermatzea ezinbestekoa dela. Gehien dutenek gehiago ordainduz eta gutxiago dutenek gutxiago ordainduz. Badaude, udalean aukerak, formula berriak eta ausartak ezarriz, progresibitatea txertatzeko aurrekontuetan. Bai, lehen ere egin izan da udaletxe hontan, ezer berririk ez, posible delako. Aurrekontuetan, ezinbestekoa da ditugun arazo eta erronka nagusi nola aurre egin behar dugun diegun azaltzea. Formula berriak planteatuz, betikoetatik urrunduz. Etxebizitza, justizia soziala, inoratzean ez ustea, zaintza, turismoa, mugikortasuna, berdintasuna eta publikotasunaren aldeko apustua aipatu genituen agerraldi hartan. Interes orokorrak, interes partikularren gainetik egon behar dutela esan genizuen eta esaten dizuegu. Bestaldetik, aurrekontuak sinesgarriak izan behar dutela esan genizuen, diru-sarrerak ondo kalkulatuz eta gastuak gauzatuko direla konpromisoa eta bermea erakutsiz. Ez du balio, repeskan oinarritutako aurrekontu bat, iaz gastatu ezirenak gehitu aurtengora eta aurrera. Horrek sinesgarritasuna kolokan jartzen du. Eta eskua luzatu genion udal gobernuari bidea elkarrekin egiteko. Udal gobernuak etzion erantzun ere egin EH Bilduri. Eta bai, Kerman, hau zuen lana da. Guk kartak erakutsi genituen, gure borondatea erakutsi genuen, oinarriak jarri genituen, zuek jo behartzen duten gure atea, benetan zerbait adostu nahi bazen duten. Baina etzen duten nahi eta etzen duten egin ez duzuelako borondate politikorik adostasunerako. Aurten, nobedade bat egon da hori bai. Eneko Goia, bere kargua ustera derrigortu dute, herritarrekin zuen konpromisoa hautziz, eta gobernuaren irudi berri bat eman nahian Jon Insausti alkate izendatzea erabaki duzue. Eta zoriondu beharra dago hau lortzeko marketing kanpaina antolatu dutenei bikain egin dutelako egiten ari direlako. Marketing operazio barruan okurritu zaizue, azkeneko unean bilerak antolatzea oposizioarekin, negoziazio itxura eman nahian. Alkate berritzailearen irudia indartzeko asmoarekin. Bilerak publikoak, argazki eta guzti izatea nahi zen duten gainera. Mamirik gabeko bilerak,
ezer ez aldatzeko aldaketa itxura besterik ez. EH Bildun ez dugu horrela ulertzen aurrekontuak adostasunetik lantzea. EH Bildun ez dugu horrela ulertzen politika. Itxurakeriaren aldekoak ez gara EH Bildun. Hemen aldatu beharrekoak dira politika egiteko moduak eta azkeneko urtetan sektore konkreto batzuen interesak defendatuz eraikitzen ari zareten Donostia. Eta aurrekontu hauekin ez da, ez bata eta ez bestea bilatzen. Orain arteko jarraipena da bilatzen den gauza bakarra. Eta goazen aurkeztu zenuten proposamena aztertzea. Lehen irakurketan konturatzen gara, diru lerro asko direla iaztikona ekarritakoak iaz ezielako gauzatu. Gertatzen da diru sarreretan eta baita ere gastuetan eta honek kezkatzen gaitu bereziki. Adibidez, Okendo edo Loiolako kulturetxea, liburutegi nagusia, Kasa Nao, Kursal bulebarrearen berrantolaketa, gazterzena eta abar. Azken finean, Donostiarra izate zaie diru bat gastatuko dela zerbitzu ekipamentu berriak egiteko edo dagoena hobetzeko, baina gero ez da horrelakorik egiten. Eta batzuetan errepikatu egiten da operazio berdina urtez urte, deigarria benetan. Herritarrei urtero saltzen zaie proiektu berbera, batzuetan jakinda ez dela egingo ere. Honek emandako hitza betetzeko gaitasun eza eta lidergo falta erakusten ditu. Gainera, aurrekontu hauek ez dute balio Donostia dituen erronkei aurre egiteko. Etxebizitza, turismoa sortutako kalteak, mugikortasunean hartu beharreko erabakiak, zerbitzu sozialak eta zaintza atalak indartu beharra, hiriaren planifikazioa eta etorkizuneko diseinua, gogoratu, apoa egiteko lehiaketarako ez duzuela diru lerrorik ere jaso. Sortutako hiri asimetrikoari erantzun bat eman beharra, aldaketa demografikoak, zahartzea eta migrazioa, krisi ekosoziala, segurtasuna, euskara eta gure kultura sustatu eta indartzeko neurriak eta abar. Hauen guztien aurrean, udal gobernuak betiko planteamentua jartzen ditu mahai gainean. Diskurtsoa agian aldatu bai, baino ekintzetan ez. Ambizio falta izugarria da, ezer berririk ez, betikoarekin jarraitzeko asmoa baino ez. Proposamen honetan, neurri berritzaileak falta dira, ausartak, hiri honek hartu duen norabide aldatzeko balioko dutenak. Donostiarren eguneroko arazoetan pentsatuta egin beharrekoak EH Bilduk egiten dituenak. Hori bai, propagandarako aurrekontua direla esan daiteke. Udalek dirua gastatu behar dute herritarrak informatzeko noski, baina honetara bideratutako diruak ezin dute izan, inolaz ere alderdien aldeko propaganda egiteko. Beste aldetik, eta lehen aipatu bezala, aurrekontuetan jaso daitezke proposamen asko jakinda zentzuzkoa direla herritarrek eskatutakoak, baina ez du balio aurrekontuetan jasotzea herritarren eskaera eta gero ez egitea, eta horixe da urtero egiten ari zaetena. Ikusi besterik ez adibidez, aurrekontu parte hartzaileekin egiten duzuena. Herritarrak parte hartzera animatu eta ilusioa piztu, baina gero ateratako proiektu asko gauzatu ez. Eta horretarako bideatutako zegoen dirua hurrengo urtera pasa. Honek, herritaren artean sortzen dituen azarrea, deskonfiantza politikarekiko eta etxipena nabaria dira. 2023ko aurrekontu hauekin jasotakoa ejekutatu da bakarrik 108%. 2024koak 105% besterik ez, eta 2025koak orain arte 111% besterik ez. Eta beste aldetik, aurrekontu proiektu hau ez da sinesgarria. Errealitate ekonomikotik urrun dago. Ez dago eguneratuta. Udal gobernuak inoiz baino lehenago aurkeztu du bere proposamena. Ondo. Baina honek badu arazo bat, eta da datorren urteko kalkuluak egiterakoan erabili behar ditugula martxoan apirilean ditugun aurtengo datuak edo 2024koak. Hurbiltzarik eta hau zaila da, eta zuhurtziaren printzipioa aplikatuz egiten da. Eta honek dakar, 2026ko diru bilketaren aurreikuspena azpitik egitea. Eta horrela gertatuko da hainbat zergekin. Izan ere, dagoeneko gobernuak berak aurkeztu ditu auto zuzenketak diru sarrera horiek handituz. Eta garbi utziz hasierako proposamena etzela sinesgarria. Iaz, emango etziren diru sarrerak
jaso ziren aurrekontuetan, ilarra kasu. Sinesgarritasun guztia galduz egindako proposamenak. Aurten berriz, agerraldietan aitortu eta argi geratu zen bezala, zergen sarreren prebizioa aurrekontuetan jasotakoa baino handiagoa izateko aukera asko zeuden. Eta honen ondorioz, zerbitzu publikoetara bideratutako baliabideak izan zitezkenak baino baxuagoak izatea ekarri du. Honengatik guztiengatik, aurkeztu dugu osoko zuzenketa eta eskatzen dugu proposamen hau udal gobernuari itzultzea eta berri bat aurkeztea. Ez duzuelako nahi izan gure ekarpeni jaso, elkarlanari uko eginez, gaitasun falta eta lidergo falta erakusten dutelako, ez dutelako balio ditugun erronkei aurre egiteko, autopropagandarako eta itxurakeriarako direlako eta sinesgarriak ez direlako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Izagirre jauna. Orain osoko zuzenketa ez daukaten taldeen txanda zabalduko dugu eta Alderdi Sozialistak hartuko ditza. Bai, egun honeta eskerrik asko. Gaur 2026ko udal aurrekontu proiektua aurkezten dugu bere onarpenerako ezinbesteko tresna, hiriko zerbitzuak kudeatzeko eta herritarren beharrei erantzuteko. 486 milioi euroko aurrekontu bateratua, 4,45%ko jaitsierarekin 2025 urtearekin alderatuta, eta gobernu honen konpromiso politikoak jasotzen dituena. Aurten gobernuaren lanak eta legea betetzeko ardurak ahalbidetu du lehen aldiz, azaroko udal batzarran aurrekontua onartzea, eta ondorioz datorren urteko urtarrilaren batetik aurrera udal aurrekontua gauzatzeko eta erabiltzeko prest egotea. Baina, alere, oposizioko 3 taldeek osoko zuzenketak aurkeztu dituzte eta aurreratuko ditzuet, horietako bakoitzaren aurka bozkatuko dugula nola ez gatozelako bat taldeek planteatutako diskurtsoekin, ez gatozelako bat hiriaren inguruan irudikatzen den bisio katastrofistarekin eta ez gatozelako bat entzundako hausnarketekin. Geure ikuspegia guztiz kontrakoa da. Izan ere, aurrekontu honek Donostiarron beharrei erantzuna ematen diete, erantzun ona gobernu talde honek duen programari eutsita. Este es un proyecto de presupuesto que reafirma nuestro compromiso con lo esencial, mejorar la calidad de vida de las y los donostiarras, mantener una ciudad cuidada y limpia, avanzar en proyectos que generan oportunidades para nuestro presente y futuro y sobre todo centrados en no dejar a nadie atrás. Entre ellos aquellas personas que más lo necesitan. Prueba de ello es la cuantía destinada a los servicios sociales, que vuelve a aumentar hasta alcanzar un total de 40,5 millones de euros, es decir, un 8,3% más que el año anterior. Esto permitirá la creación de 15 puestos de trabajo en acción social y ejecutar el proyecto de un nuevo centro de servicios sociales en la parte vieja, en el edificio Arcoac de La Brecha. Y son ejemplos claros de la importancia de este equipo de gobierno con las personas que más lo necesitan. Además, el proyecto de presupuestos para 2026 cuenta con unas 70 partidas destinadas a inversión, entre las cuales se encuentran relacionadas con el desarrollo económico de la ciudad, 13,5 millones de euros para la renovación de La Brecha, un proyecto de ciudad que permitirá que La Brecha recupere su valor social y económico, que vuelva a ser ese espacio de encuentro de referencia en el corazón de Donostia. A partir del próximo otoño tendremos un nuevo mercado moderno y dinámico, con asentadores instalados en la planta baja y transformaremos también los espacios exteriores y subterráneos. Hablamos de obras como la eliminación del tupper del centro de la plaza o la transformación del sótano. Kirol instalazioei dagokionez, 2026an Herrerako futbol zelaia osorik birmoldatzeko obra gauzatuko da. Zelaia bera, aldagelak eta armaiak berritzeko. Proiektu honek auzoekin eta oinarrizko kirol basearekin dugun konpromisoaren isla da. Eta datorren urtean, €1.000.000 gehiago izango du, aurreko ekitaldiko 2,1 milioi euroei gehituz. Halaber, Ilunbeko erabilpena anitzeko pabiloia jasotzen du aurrekontu honek 4,8 milioiko partida plurianuala izango baitu 2026tik 2009 bitartean. Inbertsio potentea Ilunbekoa anbizio handiko proiektua delako. Motor ekonomiko eta soziala izango da, hiri zein lurraldeko kirola, ikuskizunak eta kultura jarduerak bultzatuko dituena.
Bestetik, birmoldaketa fasean dagoen mini-estadioak beste 400.000 euro izango ditu 2026an, 4,2 milioi euro guztira instalazioa eraberritzeko, Gaskako estalkia hobetzeko obra aurreikusten da 150.000 euroko aurrekontuarekin, eta beste 380.000 euro bideratuko dira Altzako kiroldegiko gimnasioa handitzeko, eta bertan gainera lanpostu bat gehitzeko ordutegia handitu ahal izateko. Operazio honi esker, ekialde barrutiko instalazio hori Pako Joldiren maila berberan jarriko da. Y ahora me voy a detener en el mantenimiento y los servicios urbanos, un departamento que es vital para garantizar que nuestras calles y espacios públicos se mantengan en buen estado. Hemos hecho un gran esfuerzo en este presupuesto para garantizar un buen servicio porque es importante, al igual que es importante ser consciente del coste que tiene para estas arcas. Son más de 100 millones de euros, 104, casi una quinta parte de nuestro presupuesto. Hablamos aquí de la recogida de residuos, la limpieza de nuestras calles, parques, jardines, accesibilidad. Tenemos 3 millones de euros en inversión para actuaciones que redundan en estos objetivos. Más de 1 millón de euros en vías públicas, 1 millón de euros en asfaltado, 425.000 euros en parques infantiles, 350.000 para obras de accesibilidad y 550.000 euros en zonas verdes y arbolado. Estas son actuaciones que tienen un impacto directo en el día a día de la ciudadanía. Y además, este es un presupuesto que también refleja nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, porque incorporamos 950.000 euros para la ejecución de una comisaría mixta entre la Guardia Municipal y la Ertzaintza en el barrio de Guía. Y también porque contemplamos la eliminación de puntos críticos por valor de $500.000 de euros. Obras que mejoran y aportan seguridad al espacio público. Se llevarán a cabo en el túnel de Chaparrene y en la calzada vieja de Ategorrieta, más alguna otra actuación por definir en la mejora de la iluminación. Y cuando alcancemos el acuerdo con Adif, se podrá acometer también la obra de mejora del punto crítico de la calle Misericordia de Gros junto al apeadero de este barrio. Porque una zona bien iluminada y con una buena visibilidad reduce la sensación de vulnerabilidad y dificulta que se den situaciones de riesgo. Hablamos de inversiones que favorecen la igualdad y que son parte de eso que llamamos gasto transformador. Es el gasto que contribuye a romper las estructuras sobre las que se asienta la desigualdad de género y que desmonta los mecanismos que perpetúan la desigualdad. Este 2026, este gasto transformador representa el 1,01% del presupuesto, es decir, prácticamente 5 millones de euros. Por tanto, queda más que demostrada nuestra vocación feminista y nuestro compromiso con una ciudad más igualitaria. Halaber, berretsi egin nahi dugu garraio publikoaren aldeko apustu irmoa eta garraio publikoaren defentsak bere isla du debuseri egiten zaio diru ekarpenean ere. 33 milioi bidaia izango dituena urte amaieran. Gu, 12 urtetik beherakoentzako garraioaren doakutasunaren alde eta erabilera intentsiboko tarteetan 120% hobariaren alde egiten jarraituko dugu aurrekontu honetan. Eta BEI programa aurrera eramateko, 17. linea elektrifikatzeko, 11 milioi euro aurreikusten ditugu 2026an. Y pasamos ahora a hablar de vivienda, porque el acceso a la vivienda siempre estará en la agenda del Partido Socialista como la base para garantizar una sociedad más cohesionada e igualitaria. Y por eso sí quiero destacar el presupuesto de Etxegintza, con una inversión de 22 millones de euros, de los cuales 6,6 son inversiones para el desarrollo de alojamientos dotacionales y VPOs en Parte Vieja, Illarra, El Infierno, Igara o Añorgako, geltokia. En total, 317 viviendas protegidas y 38 dotacionales. Y por último, en materia de empleo, tenemos buenos datos, una tasa de desempleo del 6,3%, pero como decía antes, tenemos como objetivo no dejar a nadie atrás. Y por eso seguimos impulsando políticas que apoyen la formación y la incorporación al mercado laboral de los colectivos que más difícil lo tienen, como somos las mujeres, las personas mayores de 45 años o las personas desempleadas de larga duración. Concretamente, y el próximo año destinaremos 5,7 millones para programas de emprendizaje y empleo y otro millón más para ofrecer oportunidades de empleo en departamentos y otros organismos del Ayuntamiento. En definitiva, traemos hoy un presupuesto con una marcada impronta social, progresista y feminista
que ofrece soluciones en materia de vivienda, de movilidad, de seguridad y también para el mantenimiento y la mejora de todos y cada uno de los barrios de la ciudad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Oiarbi Anderea, talde jeltzaleak. Eskerrik asko berriro ere, alkate jauna. Bueno, aukera izan dugu entzuteko oposizioko udal taldeek aurkeztu dituzten osoko zuzenketak eta guk ere esan behar dugu horien aurka bozkatuko dugula, ez dugula babestuko. Mahai gainean jarriko nuke, azkenean osoko zuzenketa bat dela egiten zaion eskari bat udal gobernuari aurrekontuak atzera botatzeko eta Donostiak aurrekonturik ez eztan eduki datorren urterako. Beraz, guk horren kontrako bozka emango dugu, gainera, mengo entzu ditugun argumentuek ez dutelako justifikatzen horrelako erabakirik, ezta? Zalda, bezala, zer gertatzen da Donostiarekin aurrekontua ez bada onartzen? Galdera horrek erantzun oso zehatza dauka. Ez da beste aurrekontu hobe bat etorriko. Oposizioko taldek ez dute beste aurrekontu hobe bat, sinesgarriago bat, eraikitzaileago bat proposatzen dutena atzera botatzea. Hainbat arrazoirengatik, proposatzen dutena da atzera egitea eta atzera botatzea. Eta luzapena kasuetan ez da aukera bat. Donostiak behar du jarraitu aurrera egiten, Donostiak behar du egonkortasuna, Donostiak behar du erabakiak hartzea, eta zentzortan askoz ere hobea da, askoz ere positiboa da, Donostiarrentzako askoz ere komenigarriagoa da, gaur udal osoko bilkurak aurrekontua onartzea. Izan ere, lehen arestian hitzartzen aipatu dana, aurrekontua ez bada onartzen, ez lirateke sortuko gizartekintzan aurreikusitako lanpostu berri guztiak. Erazuek hori ari zaite eskatzen, ez sortzeko lanpostu gehiago gizartekintzan, baina ez sortzeko lanpostu gehiago, zuhiltzaietan ere ez. 12 zuhiltzaile lanpostu berri ez sortzea, hori ari zaite eskatzen. Goazen gauzak bere izenarekin deitzera, hori da zuek ari zaite mahai gainean jartzen orain. Bozkatu ezagun, udal gobernuak aurkeztuen proiektu honetan jasotako neurri guztiak atzera egitea, ez onartzeko. Beraz, 15 lanpostu berri gizartekintzan ez onartzea, 12 lanpostu berri zuhiltzaileen lanpostu berri ez onartzea, ez aplikatzeko, ez egoteko gizarte zerbitzuetan 8,3% igoera, atzeratzea hainbat eta hainbat inbertsio. Beraz, guk hori ez dugu baztuko, eta amandako arrazoiengatik, amandako arrazoiek ez dute inondik inora hori justifikatzen, eta eztabaida jarraitzen ari den edonork, edozein donostiarrek, ulertuko du hori ez dela komeni zaiguna. Beraz, arrazoietan sartzarren pixkate, hainbat arrazoi aipatu dituzue, esaten da aurrekontu hau ez dela behar bezala egin, aurrekontua egiterakoan guk ez dugu ezer asmatu, aurrekontua egiterakoan guk jarraitu dugu legeak, araudiak ezartzen duena. Aurrekontua egiterakoan epe batzuk bete behar dira, aurrekontua egiterakoan diusarra aurreikuspenak egiterakoan guk ez ditugu diusarrak asmatzen. Guk jarraitzen ditugu gure zerbitzu teknikoetako adituek emandako irizpideak, eta horien arabera jasotzen ditugu dirusarrerak. Horien arabera, eta kaso egiten diegu, eta respetatzen dugu beraien lana. Ematen duen batzuek ez dutela hori horrela ikusten, ematen du batzuek politikoki nahi dutela esku hartu irizpide horietan ere bai. Guk ez dugu partekatzen politika egiteko modu hori, ez da gure eredua asmatzea dirusarrerak, ez da komeni, hori ez da komeni. Ez da bidezkoa, ibiliko ginateke asmatzen komenientzien arabera dirusarrerak. Eta hain zuzen ere, EH Bilduren gero ukiko dugu aukera eztabaidatzeko eta hitz egiteko zuzenketei buruz, baina eske hori ari zate planteatzen, asmatzen ari zate dirusarrerak. Eta berriro ere, aurten ere bai, udal teknikariek euren txostenean jaso dute ezetz. Aurrekontu honetan jasotako dirusarrerak egokiak direla, zentzuzkoak direla,
oinarrituta daudela, oinarri teknikoak, metodologia teknikoetan oinarrituta daudela, eta egokiak direla, indako plantamenduak egokiak direla, ez dago lasmatu beharrik, diusarrearik. Beraz, zentzu hortaz dugu partekatzen gero, ez dugula negoziatu gainontzeko taldeekin, beste unean ere eukidun antzeko eztabaida bat, ez dugu negoziatu, ez. Udal gobernuak bere proiektua aurkeztu du, udal gobernua bi talde politiko osatzen dute. Bi talde politiko gainera oso ezberdin, oso ezberdin pentsatzen duguna gauza askotan. Eta gai izan gara adosteko aurrekontu proiektu bat. Beste kontua da, gero udal oposizioko taldeek, el rodillo de la oposición, deitzen diotena batzuek, zuek konbenizatea danok batera osoko zuzenketak aurkeztea. Operazio bezala, marketing operazio bezala. Gibela eduki behar da esateko herritarrek derrigortu gaituztela, derrigortu gaituztela alkatea aldatzera. Zeinek, gibela eduki behar da benetan, askotan, benetan, ezkenik, pixkat lotxatean ez olako gauzetarako, eta hau solo txamaten dit batzutan, olako gauzak esatea, baina gibela eduki behar da. Hemen, udal gobernuak modu zilegian bere udal aurrekontua proiektua aurkeztu du. Ez dela ausarta, ez duela norabide egokirik. Guk ulertzen dugu aurrekontu hau tresna dela gauzak hobetzen jarraitzeko. 10 urte aipatu ditut, 10 urtez berretsi dute donostiarrek, donostiarren gehiengoak, udal gobernu honek, maikainan jarri duen ereduaren aldeko apustua. Eta horretan sakantzen jarraitu nahi dugu. Horretarako behar dugu aurrekontu hau onartzea. Zergatik, gizarte politiketan historiako inbertsiorik handiena bermatuko dugulako, ez dugu atzera botako. Zerbitzu publikoen eguneroko funtzionamenduan sendotuko dugulako, ez bakarrik 12 gizartekintzan 15 zultzeetan, baizik eta beste hainbat eta hainbat lanpostu ere bai, eta udal langileen lan baldintzak ere hobetuko ditugulako. Soldate egoerarekin, eta beste zenbait neurrirekin. Horiek ere atzera botatza eskatzen ari zarete. Eta horren alde bozkatuko duzu, osoko zuzenketaren alde bozkatuko duzulako. Eta horren kontra nahi duzan bozkatuko duzuen. Gero, etxebizitzan, mugikortasunan eta hirigintzan proiektu estrategikoek jarraipena ematea. Argi dago, udalak berezko ez dauka irtenbide osoa. Udalak ez dauka, baina udalak bere eskumenen baitan, alduen einean, jarri ditu proposamen zehatzak. Ez dira guztiak, ezinezkoa da. Eta ondo baina beto dakizue, gainontzeko udal herrietan, ez Amsterdamen, ez Bienan, ez Getafen, baizik eta Errenterian edo Pasaian, antzeko egoera gaudelako. Krisia, etxebizitzaren irisgartasunako krisia, la crisis del acceso a la vivienda, es muy parecida a la de Donosti. En los municipios colindantes, en los cuales forman parte del gobierno tanto EH Bildu como Podemos y como Sumar. Antzekoa da. Eta neurriak oso antzekoak dira. Hor daukagu Altzate Berriaren kasua, hor ze porcentaje bideratu da etxebizitza babestura, etxebizitza hutzen kanona, Renterian, Pasaian, antzeko arazoari, antzeko irtenbidea proposatzen ari dira, gainontzeko udalak ere bai. Beti ere gure eskumenen baitan mugatuta aurkitzen garelako. Eta bueno, exekuziari buruz, hemen aipatzen dira, udal gobernuak dituen proiektuak plangintza urtean hitzekoa da. Eta askotan plangintzan dagoena betetzea, horrek ekartzen ditu urteak. Horrek ez duzan uko egiten diogunik, baizik eta aurrera egiten da, alden enean. Eta adibidetzu jarri dituzu, bai, batzutan atzeatu egiten da, beste proiektu asko, parte hartzeko aurrekontuetakoak bete egin dira. Pasatu zaitez Matiak aletik edo Antigoko frontoitik, ia betean ez daen bete. Hori adibidea besteik da, beste hainbat adibidea eman ditzakegu. Batzuk, luzatzen dira, baina beste batzuk bete dira dagoeneko. Ozen kasutan, datorren 2 urteetarako, 1,5 ko aurrekontu parte hartzailean, herritarrek aukera izan dute, euren bozkarekin erabakitzeko zertara bideratuko diren. Beraz, horiek ez dira paper gaineko asmoak, kalean ikusten diren proiektuak dira, exekuzioa da prentza titulartan neurtzen, exekuzioa obretan, plangintzan eta garapenan neurtzen da. Beraz, 2008ko aurrekontuak baditu lehentasun argiak. Pertsonak bereziki egoera zaugarretan dauden bizi baldintzak hobetzeko tresnak baliabideak edukitzea,
zerbitzu publikoak, udal zerbitzu publikoak indartzea, hemen ere alderdi popularrak egin du bere diskurtso, ez dakit nondik heldu, egia esan ez dakit nondik heldu, gainera dana nazten da, dana nazten da, konparatu duzu Iruñako eredua Donostiko debuz ereduarekin, ez dauka zerikusirik, Iruñan eredua komarkala da, guk daukagu sozietate publiko bat, Donostian bertan ematen duena eredua, baina ez nahi sartuko horretan, egunen batean izan genezake monografiko batean horri buruz ere bai, edo zen gaztuan argi datu, zuna duzuna da, murriztea, gastua murriztea, gidari gutxea aukitzea, linea gutxea aukitzea, zerbitzu gutxea aukitzea, hain zuzen ere, zure proposamena hori dalako, gastu aurrezteko, zerbitzuak murriztu behar direla. Eskerrik asko, Orbegozo jauna. Bozeramaile batzordean adostu bezala, orain itxera txanda izango dugu, txikitik handira, 5 minutuko denborarekin eta elkarrekin Donostia talde hasiko da. Vale, eskerrik asko. Bueno, a veces creo que hay un fallo de concepto en esta conversación. Claro que una enmienda a la totalidad supone pedir al gobierno que rehaga el presupuesto en su totalidad, no que Donosti no tenga presupuesto, que siempre nos pintan como que queremos prenderle fuego a todo porque somos catastrofistas y radicales. Lo que queremos es que este presupuesto cambie. ¿Que tiene cosas aceptables este presupuesto? Sí, también se lo digo, no me rasgo las vestiduras. Asistencia social, trabajo social y bomberos eran medidas que tenían que haberse tomado hacía tiempo, muy necesarias, y por eso estuvieron ambos departamentos en huelga y aquí mismo manifestándose en el Pleno para pedir que se haga esto. No queremos que se quite eso, queremos que se quiten otro montón de cosas o que se deje de mostrar tanta inacción en temas importantes como el de la vivienda. Seguimos teniendo un presupuesto, un gobierno que renuncia al canon a la vivienda y nos da ejemplos de poblaciones cercanas donde gobernamos y que el problema es parecido. Y yo le he dicho siempre, y se lo he dicho a este gobierno en diferentes ocasiones, que deberíamos fijarnos allí donde se han tomado medidas que han funcionado ante problemas similares. Por eso sé que les hace mucha gracia que mencione ciudades en el extranjero, pues ¿qué es lo que hay? Ante problemas similares se han aplicado legislaciones que han funcionado y que no veo por qué aquí no se pueden hacer. Y si les parece que otras poblaciones como Rentería o Pasaya deberían tener el canon a la vivienda antes de que lo tenga Donosti, pues vayan a decírselo. Pero sinceramente Donosti como capital y además como ciudad que más sufre el problema de la vivienda debería liderar en vez de esperar a ver qué hacen los demás. Creo que no es mucho pedir. Este presupuesto también tiene cosas como seguir privatizando servicios municipales en los que trabajadores y trabajadoras se encuentran en estado de precariedad laboral. Lo hemos visto en repetidas ocasiones. Eso se tiene que cambiar también. Hemos hablado muchas veces de la situación de las trabajadoras de la limpieza en servicios municipales privatizados y cuál es su situación. Eso debería considerarse. ¿Por qué no se remunicipalizan servicios cuando se encuentran en esas situaciones, por ejemplo? Ese presupuesto también lo ignoran. Es verdad que pedimos una enmienda a la totalidad, pero es que también hemos presentado más de 100 enmiendas y no queremos ser desagradecidos. Es verdad que ha habido un cambio en el sentido de que se nos han convocado a hablar del presupuesto, cosa que agradecemos, y que se van a aceptar 3 enmiendas que habíamos propuesto. Bueno, algunas a la baja, pero que se aprueban, que van a tener un impacto positivo. Creemos que es importante, son medidas que tenían que haberse probablemente incluido en el presupuesto original, pero bueno, bienvenida sea que se acepta la enmienda, pero bueno, no olvidemos que de las más de 100 enmiendas que hemos propuesto, valoradas en más de 15 millones, solo equivale a 75.000 euros las enmiendas que aprueba el Gobierno, lo que es un porcentaje que ronda el 0,01% del total, o una 10 milésima del total. Es decir, que de cada 10.000 decisiones presupuestarias que se toman aquí, solo una sería acorde con lo que hemos propuesto. Por lo tanto, no se sorprendan si ponemos una enmienda a la totalidad. Y sé que se nos tilda de catastrofistas muchas veces, pero para nosotros que 2/3 de los menores de 35 años en esta ciudad no puedan permitirse salir de casa de sus padres es una catástrofe socioeconómica. Es lo que es, está directamente correlacionada con el problema de la vivienda. Y estos presupuestos no atajan significativamente este problema, no atajan de raíz. Le gusta mucho al Partido Popular llamarnos izquierda radical. Bueno, me gustaría recordarles que radical viene del latín radix, que quiere decir raíz, así que si se nos acusa de querer cambiar los problemas de raíz e ir a la profundidad y a lo sustancial del asunto, pues estamos muy orgullosos de que se nos llame
radicales. Muchos de los cambios que necesita Donosti pues son radicales. Así que sostenemos nuestra enmienda a la totalidad explicando que creemos que Donosti necesita tener presupuestos en 2026, por si a alguien le queda aún la duda, pero que son unos presupuestos diferentes en lo sustancial y en lo significativo a los que presenta el Gobierno. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Lasa jauna, talde popularraren txanda. Sí, es que recasco a Jauna. Bueno, yo, por lo que he escuchado desde que he intervenido yo, nadie ha señalado dónde están las fosas comunes en esta ciudad, ni cuál es la simbología franquista. Así que de momento, mi voto sigue siendo que no a la enmienda del Carrequín Podemos. Hay tiempo todavía, ¿eh? Vale, vamos a ver rápidamente. El PNV va a votar que no a todas las enmiendas a la totalidad. Bueno, pues me parecía obvio. Yo no sé quién es más club del no, porque ya 3 votos en no del PNV. Pero bueno, me parece bien. Decía que qué ocurriría, Kerman decía, ¿qué ocurrirá si San Sebastián no se aprueba un presupuesto? Se tendría que prorrogar. Y sería una mala noticia para San Sebastián, efectivamente. Sería una mala noticia para San Sebastián prorrogar el presupuesto municipal. También es una mala noticia para España, que llevamos 3 años con un presupuesto prorrogado y todos ustedes apoyan o forman parte del Gobierno de España. Es decir, que no sé qué problema habría. No sé, quítenle el apoyo al Partido Socialista. No sé. Si es tan malo no tener presupuesto. Creo que lo es y creo que ustedes deberían ser congruentes con lo que dicen. Si aquí es malo tener un presupuesto prorrogado, en España también debiera serlo. Y habla también, y tiene usted toda razón, señor Kerman Orregozo, sobre la situación de la vivienda en ciudades que gobierna EH Bildu o del que forma parte del gobierno Podemos, Sumar, el Carrequín, lo que sea. Acabo de ver ahora el listado de viviendas en alquiler listadas en Idealista. En Hernani son 3, en Hernani creo que es Bildu, ¿no? Son 3 viviendas, hay 3 viviendas. En Lasarte, que es Partido Socialista, bueno, y usted, son 7, un poco más. En Pasaya, 8. En Errentería hay 0 viviendas listadas en el mercado de alquiler. 0 viviendas. En Donostia hay 377. Es decir, que en Errentería no se puede alquilar una vivienda. No podemos alquilar una vivienda. ¿Por qué? Porque sí que hace frío, sí. La ideología, o sea, la carga ideológica de H. Bildu nos lleva a tomar decisiones muy perniciosas para en este caso, Rentería. El problema es que aquí el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista están tomando exactamente las mismas decisiones que ha tomado H. Bildu en Rentería. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva ese camino? ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia un lugar en el que nosotros no queremos estar. A mí me sorprende también que al PNV no le entre en la cabeza la posibilidad de mejorar el servicio de bus sin que repercuta de abaratar el servicio de bus sin empeorar el servicio que se da. Es que ni siquiera que le entre en la cabeza de hacer el esfuerzo de intentar hacerlo. Para empezar, mira, ¿cómo se hace? Me pregunta la concejala de movilidad. Mire, todos hemos subido en Debus, todos hemos visto paradas que están separadas unas de otras 50 metros. Hay en San Sebastián paradas de bus separadas unas de otras 50 metros. Línea 19, Ayete. Paseo de Ayete, línea 19. 50 metros. 150. 60, 70, 80. Están pegadas. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Ahí hay un posible ahorro, clarísimo. Veamos si podemos mejorar la distribución de las líneas. Veamos cómo se puede hacer. Otras ciudades lo han conseguido. ¿Por qué San Sebastián se niega ni siquiera a hacer ese esfuerzo? Y en cuanto al giro que ha dado el equipo gobierno, el PSOE incluido, el tema de la seguridad, que me alegra. Bienvenidos. Por fin reconocen que efectivamente hay un problema de seguridad en esta ciudad y quieren poner medidas para evitarlo. Claro, a mí me sorprende en cualquier caso que las medidas sean, hablar de la reincidencia, que es lo único que ustedes no tienen competencia, o sea, no tienen nada que hacer ahí. Sin embargo, nosotros el otro día presentamos una declaración institucional, antes de ayer, una declaración institucional para exigir al Gobierno de España que legisle
en materia de reincidencia, de multirreincidencia, y ustedes votaron que no, junto a Podemos y junto a EH Bildu, votaron que no. No quieren saber nada de la multirreincidencia. Entonces, por lo tanto, o sea, a mí decir, pues no me consuela. Yo lo que quiero es hacer y hacer. Y tenían que haber hecho en la comisaría de guía ya hace tiempo, porque se comprometieron con ello en el 2023. Estamos a 2025, ya casi a punto de acabar el 2025 y todavía no sabemos nada de la comisaría de guía. Permítanme que dude de que con la partida presupuestaria que han planteado consigan construirla antes de que acabe el mandato y por lo tanto, hacer frente a uno de sus compromisos. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Korominas jauna, talde sozialistaren txanda orain. Bueno, respondiendo un poco a las intervenciones de los grupos que han presentado las enmiendas a la totalidad. Por un lado tenemos a Elkarrekin, que nos acusa de no haber tomado medidas valientes. Bueno, yo le preguntaría qué es ser valiente. No sé si pues invertir en VPOs y apartamentos dotacionales está dentro de los epígrafes aceptables del proyecto de presupuesto de este Gobierno municipal. Nos pide intervenir en el mercado de vivienda. Yo le pregunto si no es valiente haber sido la primera ciudad en Euskadi en ser declarada zona tensionada, porque hemos sido la primera, con lo cual hemos adquirido ese rol de liderazgo que estaba pidiendo. Nos pide justicia social. No sé si no les parece valiente traer para aprobación a este Pleno un presupuesto con un gasto transformador en igualdad del 1,01% y nos habla de que quieren una ciudad más verde, y yo le pregunto si no es valiente haber implementado una zona de bajas emisiones avanzando hacia una ciudad más limpia y más sostenible. Entonces, realmente pues no sé a qué se refieren ustedes cuando nos piden que seamos valientes. Han dibujado una Donostia, no voy a tildarla de catastrofista, pero desde luego no tiene nada que ver con la realidad que tenemos en la ciudad y desde luego no vamos a respaldar su enmienda a la totalidad. Con respecto al Partido Popular, bueno, vaya viaje, a ver, hablaremos de las enmiendas parciales cuando lleguemos, si le parece, al debate de las enmiendas parciales. En cualquier caso, me lamento mucho que su compañero Jorge Mota no le haya explicado en ningún momento cuál es la competencia de este ayuntamiento en materia de memoria histórica, un ámbito en el que él estuvo muy implicado y que veo que carece en absoluto de su interés. En cualquier caso, diré que el ayuntamiento no es competente para abrir fosas, sí para hacer estudios de fosas que puedan estar en la ciudad, tal y como se hizo y tal como se ejecutó, por ejemplo, en el denominado en aquel entonces Mausoleo de los Mártires de Polloe, que se resignificó. En cualquier caso, bueno, pues hemos tenido un discurso en tres partes, enmiendas parciales que hablaremos después, pues no sé si un discurso genérico que quizá le han pasado del federal y luego tiene que introducir el nombre de la ciudad y poco más. Y después tenemos Debus, que tiene una valoración de un 8,43 por las personas usuarias, 33 millones de viajes, que tiene desde luego más líneas y que tiene desde luego más frecuencias que todas y cada una de las ciudades que ha mencionado. Y me sorprende, además, este discurso que ha hecho, porque el Consejo de Administración de Debus no es como este pleno en el que estamos Gobierno y oposición. Es que ustedes en el PP son parte del Consejo de Administración de Debus, con una persona designada por ustedes, y en ningún momento ha hecho ninguna declaración, ni siquiera similar a la que ha planteado hoy aquí. Y ya por último tenemos a EH Bildu, pasmados, porque este es un proyecto de presupuesto que hemos redactado los partidos que sustentan este Gobierno. Pues sí, evidentemente, es que es lo que ocurre en cualquier institución, porque es una facultad y desde luego creo que es prácticamente una obligación de este Ejecutivo venir aquí con una propuesta de presupuesto tal y como hacen ustedes, porque zuek ere formula berriak eskatzen dituzue bai, baino zaudeten tokitan ohikoa egiten duzue. Y entonces, este presupuesto, que es uno elaborado efectivamente por el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, responde a nuestro programa de gobierno y tiene una vocación para ofrecer mejores servicios y recursos para toda la ciudadanía.
Y luego ya nos habla de campaña de marketing hecha por este gobierno. Verán, ustedes dieron una rueda de prensa el mismo día que este gobierno aprobó el proyecto de presupuesto. Ni siquiera leyeron la propuesta que teníamos. Ustedes ya tenían preparado su discurso, ustedes ya tenían preparado su relato, pero fíjense que a pesar de todo lo que han dicho, a pesar de que dicen no ver en el proyecto de presupuesto presentado, nos preocupamos por la vivienda, por los cuidados, por la igualdad, por la movilidad, por los servicios públicos de calidad. En definitiva, el interés general. Y les molesta hasta que vayamos en plazo para aprobar este presupuesto. Nos dicen que abusamos del principio de precaución y nos acusan de presentar un presupuesto que no es realista. Pero es que lo que hacemos es traer una propuesta basándonos en los datos que hay disponibles y respaldándonos en el trabajo del personal técnico. Evidentemente, hoy aquí el EH Bildu a lo que ha venido es a confrontar y poco más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jarbi Andrea, EH Bildu taldea. Bai, bueno, diskurtsoak bain daitezke prepotentziatik eta demagogia diskurtso bat, edo indaiteke adostasunaren bila joan da, ez? Eta Kerman zuria garbi dago, mundik indezun, ze oso demagogikoa eta gezurra da esatea, osoko zuzenketa aurkezten baldin badugu esaten nahi gehala, ez teulan nahi Donostiak aurrekontuik eukitzea. Hoi, gezurra da. Eskatzen dana da, bueltatzea aurrekontu hauek eta berri batzuk egitea, konsiatzen deulako onena dela Donostiarentzako. Eta gezurra da, eta gaina ez dut onartuko esatea, gu gaudela langile gehiago kontratatzearen aurka. Hoi, gezurra da. Eta gu 20 berriz bultzatu dugu, langileen aldarrikapenak errespetatu behar diala eta langile gehiago behar balimaiak kontratatu behar diala. De hecho, pentsatzen dugu, planteatzen dezuena, baino gehiago kontratatu behar dela. Eta gezurra sartzea politikan ohikoa bihurtzen nahi da leku batzutan, baina benetan uste dut hemen bentsat hau saiestu beharko genula. Guk ez dugu esaten que no se cumplan los plazos. Hoi nola esan dezakezu, Ane? Guk epea betetzea alde gaude. Esaten deuna da, horrek ekarri gula, datuak kalkulatzerakoan, zenolako sarrerak izango gean urrengo urtean, distorsio bat ekarri gula. Eta hori, inzitekela, pixkat errealistagoak izan da. Besteik ez. Diru sarrerak asmatzen ditugula. Hori ere gezurra da, Kerman. Guk jartzen ditugunean proposamenak oso ondo jartzen dugu nondik atako genuken diru hori. Eta zuek esatea, iaz, jarri zen dutenian, 13,5 milioiko diru sarrera bat jakinda etziala emango hilararen operazioan, hori bai izan zala, asmatzea diru sarrera bat, emango etzena seguru. Eta esaten deunean, jartzen dituzuela partida batzuk, jakinda, ez diala geho ejekutatuko, esaten deu, iaz adibidez, aitortu zunetulako batzordean, Misericordia kaleko edo Herrerako obrak, punto kritikoak, ezingo zirela egin adifek aurretik inberreko aktuazioak ez zituela egingo, baino alare jarrintzen duten gastua bezala. Edo anoetan berriak gertatu zen ETS-ekin. Eta noski prozedura administratiboa ezautzen deula eta ze pausua ditun aurrekontu batzuk aurre ateatzea. Eta noski egin daitekela modu batea edo bestea. Eta noski gobernuak aurkeztu behar dula bere proposamena. Asuntoa da, aurkeztuen duen hori. Eta aurkeztuta gero, ze errestasunak eta ze borondatele politikoa erakusten duen, bai oposizioak eta bai eragileek, herritarrek, ze aukera dituzten horren inguruan bere ekarpenak egin eta plenora joaten denean eramateko proposamen landuago bat eta adostuago bat. Eta bestela galdetu askotan esan dizuet, galdetu beste herrietan, Hernani, Zumaian, Elgetan, Orion, ze aleginak egiten dituzten gobernutik beste ekarpenak txertatzeko bere proiektu, hasierako proiektu horretan.
Edo gobernu honek, Donostiko gobernuak gu gobernatzen genunean ze saiakerak egiten genitun. Egoera diferente izango zen, baina saiakera egiten da. Eta EH Bilduen estiloa da adostasunaren bila joatea. Eta zuena da, zuena aprobatzea eta besteena kontutan hartu gabe. Edo onartu daiteke azkeneko aste honetan egin dezuen bilera berriro dio, ne ustez, marketing operazio baten barruan, azkenean esateko agian 11.000 euroko mozio bat onartuko ezuela guztia, zuzenketa bat barkatu gurea, eta horrekin gero esan, adostasun bat bilatu ezuela. Guk proposamenak ekarri ditu, 19 milioikuak, gero azalduko ditu Jabik, baina esaten dugu 6,2 milioi gehiago gastatu daitezkela etxe bizitzan. 4,2 milioi gehiago gastatu daitezkela mugikortasunean. 4 milioi gehiago gastatu daitezkela auzoak eskatzen dituzten hainbat aktuaziotan. 4 milioi gehiago gastatu daitezkela hainbat zerbitzu sozialetan. Orduan, guk ekartzen ditugu horiek, eta zuek egiten dezuena denei, ezeskoa bota. Boska ezeskoa. Guk ekartzen ditugun ekarpene guztiei ezeskoa. Eta guk ez dugu eskatu Donostia aurrekontu gabe gelditzea. Guk eskatu deuna da aurrekontu hobe batzuk egin daitezkela eta horietan saiatzea. Eskerrik asko Izagirre jauna, ixteko txanda, Alderdi Jeltzalea dauka. Bueno, Juan Carlos, zurekin hasiko naiz. Behin da berrio gaina erabiltzen zu gezurra hitza, gezurretan ari zarete. Behin da berrio, fijatu, zure hitzartzetan, behin da berrio bai irratia, bai osoko bilkuran, gezurretan aritzea aurpegiratzen diguzu, behin da berriro. Azteko, estilo aldetik, ez dakite hori den EH Bilduen eredua, baina nahiko respetu falta iruditzen zait. Bigarrenik, nik ez dut esan zuek ez duzuenik nahi aurrekonturik, aurrekonturik. Nik esan dut osoko zuzenketaren ondorioa dela, osoko zuzenketa aurkeztu duzunean, eta nire naiz hitz egiten, Juan Carlos, osoko zuzenketa aurkezten duzuen momentuan, ari zaretela eskatzen, aurrekontu hau atzera botatzeko. Bueno, a ver, Juan Carlos, ez jarri urduri. Aurrekontu hori atzera botatzeak dakar aurrekontu hau ez onartzea, eta hor jasotzen diren neurriak ez onartzea, eta hori izaten zuzuri, baita ere, Víctor Eire bai. Que estamos hablando de la enmienda a la totalidad, que no estamos hablando de las enmiendas parciales, ni de la propuesta de EH Bildu. Osoko zuzenketaren ondorioa hori da. Zuek, oposizioko taldeok eskatuzuna hori da. Atzera botatzeko, soldatarik ez igotzeko, gizartekintzako neurriak ezartzeko, hori da osoko zuzenketan eskatzen duzuena. Juan Carlos, araudia, horretarako dago, zehazteko zein den aurkezten duzuen ekimen bakoitzaren ondorioa. Eta kasu honetan, osoko zuzenketaren eragina hori da, atzera botatzea, aurrekontua jasotzen duena ez onartzea, eta hori da zuen jarrera gaur. Hori ari gara eztabaidatzen, hori ari zaete defendatzen. Beste kontua da, zuk esatea nahi duzuna, eta saiatzen nahazten, eztabaida eta zure argumentuekin, pixka bat, tergibersatu nahian gainontzeko esaten duguna, ez? Baina osoko zuzenketa horretarako da, atzera botatzeko. Eta behin da berriro, gaur ere bai atera zuia pare bat aldiz, aurreko urtean, ilarrako diruzarreren gaiarekin, berdin jokatu zenuten. Ez baian jartzen duzue, udal zerbitzu teknikoek egiten duten lana. Kontu hartzaileak, aurreko urtean kontu hartzaileak, 2 aldiz berretsi zuen idatziz, eta beste ben ogasun batzordera etorriz, berak egindako txostenean, diruzarrera jasotzen ziren diruzarreak zirela egokiak, egin beharreko inbertsioetarako. 2 aldiz idatziz eta behin ahoz jaso zuen. Eta zuek ez baian jarraitzen duzue, lehen gertatuan bezala, hirigintzako kontuekin ere bai, ez baian jartzen dituzue, udal langileek egiten duten aurreikuspenak. Guk joko arauak errespetatuko ditugu. Guk ez dugu asmatuko diruzarrerarik. Ez dugu moldatuko gure politika, joko arauak gure konbenientziara aldatuz. Ez, hori oinarrezkoa da danontzako. Eta epatu dugunean, gainontzeko horrietan zer gertatzen den, guk badakigu, galdetzen dugu, ikusten ditugun prentsa oharrak, errenteriako kasuare bai, eta ez dut ezen errenteria fijazioa daukadako egin, baizik eta mendik 5 minutura, motorra hartu 5 minutura Juan Carlos dan, herriko plazan egongo zarelako, inora urrutia joan gabe, eta hor, berdin egiten dute, eta hango neurriak, dira, hemengoaren antzekoak, alden enean, hartuko dituzte neurriak
etxe bizitza sustatzeko, eta bar, baina, bueno, dira antzeko mekanikak. Orduan, beraz, argi geratu da bila, osoko zuzenketaren eragina da, aurrekontuak atzera botatzea, eta hemen aipatzen diren neurriak, guk aipatzen ditugun, mahai gainean jarri ditugun neurriak, Donostiak aurrera egiten jarri dezan, atzera botatzea. Y bueno, Corominas, señor Corominas, es que, bueno, yo he apuntado una de las medidas que habrá que contrastar luego en el Consejo de Administración. O sea, el Partido Popular ha propuesto que se quiten paradas de bus para que sea para que se reduzca el gasto, ¿no? Eso es la conclusión. Si hay paradas cada 50 metros, pues habrá que quitar y que sean cada 500 o... Me parece muy bien, por lo menos que ponga medidas concretas sobre la mesa. Y luego, el señor Víctor Lassa también está hablando de la privatización de los servicios, que se municipalice, etcétera. Si podemos estar de acuerdo, si yo lo entiendo. Lo que no entiendo es que nos lo exija a nosotros y lo que vosotros exigís donde no gobernáis, no lo hagáis donde gobernáis. Y vuelvo otra vez a nuestro ayuntamiento vecino, a Rentería o a Pasajes, que están en huelga las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria. Por cierto, a través de un contrato. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la coherencia? ¿No es un poco incongruente? O sea, exigir a los demás luego lo que no se cumple. Eskerrik asko, Orbegozo jauna. Bueno, honekin amaitu dugu osoko zuzenketen debatea eta orain bozkatzea dagokigu. Eta gidoia jarraituko dugu, ordena hau jarraituko dugu. Eta lehenik eta behin tokatzen zaigu bozkatzea, Elkarrekin Donostiak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa. Beraz, lehenengo osoko zuzenketa honen aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak. Ez da atera osoko zuzenketa. Bigarren osoko zuzenketa daukagu, talde popularrak aurkezten duena. Beraz, talde popularraren osoko zuzenketaren aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak, ez da atera. Eta hirugarren osoko zuzenketa EH Bildu taldeak aurkeztutakoa. EH Bildu taldearen osoko zuzenketaren aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak, hau ere ez da atera. Beraz, aurrera jarraituko dugu aurrekontu proiektuaren eztabaidarekin, eta orain, bozeramaile batzordean adostu bezala, emendakin edo zuzenketa partzialak landuko ditugu, 10 minutuko txanda adostu genuen lehendabizi eta gero bostekoa. Eta txikitik handira lehendabizi partzialak aurkeztu dituzuenak, gero gainontzeko taldeak eta gero itxira. Beraz, Elkarrekin Donostiari dagokio txandarekin hastea. Vale, eskerrik asko. Bueno, hemos presentado enmiendas parciales por importe total de 15,7 millones de euros, que son también la concreción de aquellas cuestiones que hemos ya avanzado en el debate de la enmienda a la totalidad y, desde luego, centradas en el problema de la vivienda, a la que destinamos 12 millones de euros. En relación a las enmiendas sin contenido económico, hemos presentado una para que el porcentaje mínimo de vivienda pública en suelo urbano consolidado sea siempre de un 70%, una medida muy valiente, si se desea tomar. Otra sobre aplicar el 100% de los recursos públicos a la vivienda en alquiler, tal y como dice la Ley de Vivienda, otra medida también valiente. O la aplicación del canon a la vivienda vacía, que establece la propia ley. También otra medida valiente, pero es que además una medida que está incluida dentro de las acciones del plan de vivienda para declarar a Donostia zona tensionada. Y bueno, pues yo también les voy a recordar lo que hacen ustedes cuando legislan, y por ejemplo en Pasaia hace 2 legislaturas el gobierno de coalición PNV-PSE se cargó el recargo alivio a la vivienda vacía. Proponemos también ya la elaboración de una ordenanza de igualdad y la otra enmienda sobre la aplicación de la tasa turística inmediatamente después de que se apruebe la normativa en Juntas Generales. Otra enmienda para congelar en lo que queda de legislatura las asignaciones a grupos municipales y órganos de gobierno. En materia de vivienda, como decía antes, destinamos 10,5 millones de euros para nuevas viviendas públicas en alquiler, en consonancia con esa medida valiente de incrementar el porcentaje hasta el 70%, también para más adquisición de viviendas vacías y para ejecutar el derecho de tanto y retracto. En servicios sociales proponemos crear un comedor público para que las personas sin hogar tengan un lugar digno en el que poder satisfacer algo tan básico como comer a diario.
e incrementar la partida a las AES, ya que también esta cubre necesidades urgentes como pagar el alquiler, la hipoteca, los consumos energéticos, igual de imprescindible que comer a día de hoy, a lo que cada vez se destina más dinero en este municipio. Por lo tanto, no se trata de una visión catastrofista, sino también ver lo que está pasando y a través de las propias ayudas como estas de emergencia social. Una partida también para el apoyo psicológico a personas con pocos recursos para que puedan tener acceso a esta atención, porque bueno, en la sanidad pública no presta el servicio suficiente, por lo que hay que acudir a la sanidad, al sector privado, y hay personas que son incapaces de afrontarlo con sus recursos económicos. En diversidad cultural proponemos volver a recuperar la subvención que percibía Sorracismo para apoyar a las personas migrantes en sus trámites de regularización. En relación a los derechos humanos, una subvención directa a la UNRWA para hacer frente a la emergencia humanitaria en Gaza y una partida para aumentar la partida de memoria histórica para actuaciones en fosas y eliminación de simbología franquista, que no teníamos ninguna duda que el Partido Popular no iba a apoyar, porque de hecho ni siquiera acude al propio Consejo, pues sabría dónde están estas cosas. En igualdad, proponemos crear un observatorio municipal de los cuidados para saber quién nos cuida, a quién cuidamos y en qué condiciones se realiza ese trabajo. También proponemos una partida para ampliar, para el traslado o la ampliación de la Casa de las Mujeres, que bueno, esta sí que es una historia interminable. Y también proponemos el aumento del personal destinado a este departamento con 2 técnicas medias y con una persona administrativa. Proponemos un programa piloto de prevención del consumo de la pornografía para padres, madres, infancia y adolescencia, porque el consumo de pornografía está teniendo un impacto muy directo tanto en cómo se perciben las relaciones sexuales como en posibles agresiones sexuales que se están dando últimamente y con mayor aumento precisamente en personas de menor edad. En relación al medio ambiente, y hoy conocíamos un estudio muy interesante que ha hecho Cristina Enea, proponemos crear un proyecto piloto para la creación de objetotecas, que no es más que parecido a una biblioteca, pero con pequeños elementos, taladros o una limpiadora a vapor o objetos similares, ¿no? De manera que reduzcamos la producción de objetos que se van a quedar en un rincón de casa durante muchísimo tiempo y que vamos a usar 2 días al año. Y como ejemplo, pues puedo poner el Ayuntamiento de Río Tuerto en Cantabria, donde Izquierda Unida gobierna y donde se ha puesto en marcha esta iniciativa. Creemos que hay que hacer un estudio de contaminación luminosa, saber qué, cómo, cuándo iluminamos y si eso se hace bien y qué podría modificar o qué criterios habría que utilizar. Proponemos aumentar la compensación por el uso del 5.º contenedor, además de que se vaya poniendo en marcha sistemas de recogida separada obligatoria de la fracción resto. También proponemos ampliar el programa de cambio climático y la ayuda para creación de comunidades energéticas, así como elaborar la ejecución del plan del arbolado o modernizar el sistema de riegos y eficiencia hídrica. Y también proponemos aumentar 2 personas técnicas en el departamento y una administrativa. En relación a los servicios generales, creemos que hay que analizar en profundidad los servicios que tiene subcontratados este ayuntamiento y saber cuáles se pueden prestar directamente. Y bueno, yo voy a poner algún ejemplo cerquita, donde también pueden ir a preguntar. El servicio de ayuda a domicilio en Pamplona se municipalizó hace 2 legislaturas y la conclusión fue más contratación de personal, subida de salarios y un servicio mucho mejor y de más calidad para todas las personas atendidas y las personas trabajadoras. También proponemos hacer un observatorio de la contratación pública para saber cómo se ejecutan los servicios durante la vida de los contratos, porque, bueno, desde luego el de la limpieza diaria deja muchísimo que desear. En relación a cultura y euskera, hemos hecho una propuesta para tanto en inversión como para personal para crear la Casa de Cultura de Bidebieta. Y bueno, hemos transaccionado una partida con el Gobierno municipal, que es una cosita respecto a lo que pedíamos,
Pero bueno, igual es la manera de empezar a que esto sea una realidad y desde luego que por nuestra parte estaremos muy atentas a ver cómo y a qué se destina esta partida y si efectivamente en el año 27 esto se traduce en una propuesta ya de inversión y concreta para que esto sea una realidad. En cuanto a movilidad y espacio público, proponemos una partida para que Sorleku, ese proyecto que salió de 2 procesos de participación ciudadana, pues tenga tanto los aseos como la cubierta del parque, que es lo que salió de ese proceso de participación ciudadana y que se han caído por el camino de todos estos años en los que no se ha hecho realidad. Y también incorporamos una partida de 1,5 millones de euros para ayudas a la rehabilitación integral y la accesibilidad. En participación ciudadana, como ya hicimos el año pasado y como ha solicitado el distrito proponemos que el distrito tenga personal asignado a tiempo completo para tirar adelante con las cuestiones que tienen que ver con el distrito este. Y también hemos hecho propuestas de reducción o de supresión. Desde luego creemos que con las necesidades que tiene este municipio, destinar 130.000 euros al Mundial de Fútbol, pues pensamos que es perfectamente suprimible y también proponemos reprogramar, reducir o eliminar partidas de turismo o de fomento que consideramos no son imprescindibles para hacer frente a los problemas de la ciudadanía donostiarra en este momento, como por ejemplo la vivienda. Como decía, 15,7 millones de euros, bueno, de los cuales el Gobierno municipal va a aprobar 3 partidas por un importe total de 75.500 euros, que representan, como ya ha dicho antes Víctor, 0,015 del presupuesto. Y bueno, yo creo que todo un gesto de generosidad por parte del Gobierno. Aún así, bueno, pues veremos a ver cómo lo ejecutan y cómo lo van plasmando. Y también hemos acordado nos van a aprobar 2 enmiendas sin contenido económico, que son 2 viejas reivindicaciones que nosotras llevamos haciendo y que ha habido veces en las que el Gobierno no las ha apoyado. Así que, bueno, ver para creer. Estas son la ordenanza de igualdad y la que decía antes sobre la tasa turística. Y, bueno, vuelvo a reiterar que nuestras enmiendas lo que dejan claro es que tenemos que hacer frente al mayor problema que tiene la ciudadanía, que tienen los y las donostiarras, que no es otro que el acceso a la vivienda. Y sobre estas enmiendas que hemos presentado en relación con la vivienda, que insisto en que precisamente las de sin contenido económico eran muy valientes, pues de esas no hemos hablado en las 2 reuniones breves que hemos tenido con el Gobierno municipal. Y bueno, pues de momento nada más. Eskerrik asko González Anderea, hurrengo taldea, Partido Popular. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera dar las gracias a todos y todas las trabajadoras que han intervenido en la redacción de los presupuestos y especialmente a los que también nos ayudan a presentar nuestras enmiendas. En nuestro caso, hemos presentado 278 enmiendas, además de la enmienda a la totalidad, 20 sin contenido económico y 257 económicas. Y es que este es un presupuesto menor que el del ejercicio anterior, por primera vez en mucho tiempo. Y esto no ha supuesto ningún alivio para los bolsillos de los donostiarras. El equipo de Gobierno volvió a subir las tasas e impuestos municipales para el 2026. Una vez más, lo justificaron diciendo que era necesario para mantener la calidad de los servicios municipales. Los donostiarras no entienden que se les pida que hagan un esfuerzo mayor haciéndoles pagar más impuestos municipales a cambio de, como dicen ustedes, mantener los servicios que el ayuntamiento les presta. Pagar más por lo mismo, esa calidad que en muchos ámbitos ha empeorado. Esto no lo digo yo, lo dice la inmensa mayoría de los ciudadanos de San Sebastián. En todo caso, repitiéndome una vez más, creemos que son los gastos los que deben ajustarse a los ingresos y no al revés. ¿Cómo gestionan ustedes la economía familiar en sus casas? No creo que de una manera diferente a cómo lo hacemos los demás en las nuestras. Tenemos en cuenta los ingresos familiares y hacemos un análisis de gastos. Hay unos fijos e imprescindibles y los que no son estrictamente necesarios. Como
cuando además vienen mal dadas, como hoy en día, hipotecas y alquileres cada vez más altos, incremento del precio de la energía, cesta de la compra subiendo mes a mes. Analizamos cómo reequilibrar el presupuesto mensual, cómo poder gastar menos haciendo lo mismo e incluso, si no queda más remedio, recortar. De hecho, ustedes mismos responden en numerosas ocasiones que los recursos son finitos cuando presentamos mociones en este mismo pleno, pero también a los ciudadanos cuando reclaman soluciones a problemas que les ponen encima de la mesa. Desde el Grupo Popular llevamos años planteando la necesidad de realizar un análisis de procesos precisamente para encontrar la manera más eficiente de gestionar el dinero en la casa de todos los donostiarras. Estamos seguros de que encontraríamos la manera de poder ajustar los costes de los servicios municipales, reducir plazos que multiplican esos costes de los diferentes proyectos. Reducir los costes y, desde luego, ajustarlos a los ingresos. En el proyecto de presupuesto presentado por el equipo de gobierno encontramos cientos de partidas inespecíficas, partidas que recogen gastos generales que se distribuyen de forma equitativa entre los diferentes departamentos, es decir, sin hacer un análisis exhaustivo de los gastos de cada departamento. Lo dicho, es clara la necesidad de realizar una auditoría de procesos. Partidas inespecíficas como publicidad y propaganda, conservación de equipos informáticas, comunicaciones telefónicas, dietas, locomoción y traslados, estudios y trabajos técnicos, trabajos extraordinarios realizados por otras empresas, otros suministros, otros gastos diversos, otros trabajos externos. Suelen justificarlo aludiendo a la dificultad que entraña la ejecución de las partidas en función de su nomenclatura. Una cosa es eso y otra muy distinta es no especificar partidas que suponen más de 2,5 millones de euros. Miren, simplemente realizando esas reducciones podríamos financiar las enmiendas de incremento de gasto e inversión que hemos planteado. Dichas enmiendas son el traslado de las necesidades que los y las donostiarras nos han planteado al visitar sus barrios, únicamente escuchándoles. Planteamos diversas enmiendas para la cubrición de parques infantiles en diferentes barrios de la ciudad. Plaza Aduana en Herrera, Paseo Miqueletegui en el Antiguo, Irudamacho en Puyo, Plaza Bateleras en Buenavista, Plaza de los Mercaderes en Amara, Plaza Leire en Morlands, Parque de Veravera y el Parque y la Esplanada Contigua en Atocha Erreca. Es fundamental que nuestros niños y mayores puedan jugar y disfrutar al aire libre, a pesar de las inclemencias meteorológicas, la lluvia en invierno y el sol en verano. Por el mismo motivo, presentamos otra enmienda para la cubrición del frontón de Oleta, otra para la construcción de una cancha deportiva en Buenavista donde los niños puedan jugar sin tener que irse a otro barrio. Planteamos una enmienda para la renovación de la cancha de baloncesto en la calle Juan Carlos Guerra en Bidebieta, por razones que saltan a la vista. También planteamos para Bidebieta un estudio que analice la construcción de al menos un aparcamiento para los vecinos en alguna de las 4 posibles enclaves. El problema de aparcamiento que tienen los residentes es incuestionable y este se ha enervado desde que Pasajes ha aprobado la ordenanza de aparcamiento y que de hecho ha supuesto que Bidebieta se convierta del todo en un aparcamiento disuasorio. Supongo que el alcalde de Pasajes le preguntó, señor Izaguirre, la idoneidad de esta medida. Hemos presentado sendas enmiendas en materia de movilidad vertical, cuyo objeto sea la realización de preceptivos estudios para la construcción de ascensores en la trasera de Julio Urquijo, Oleta, Larracho y analizar 3 posibles ubicaciones en Zubiaurre, Zarategui. Existe un plan de movilidad vertical que no puede implementarse si no se realizan los estudios previos, porque si en 2026 no se realizan los análisis necesarios, en 2027 no se ejecutará ninguna obra para cubrir las necesidades de una sociedad cada vez mayor. Por esto mismo y otras razones, todos coincidimos en la necesidad de que los vecinos de la zona puedan tener una casa de cultura en el edificio de Contadores. Hemos presentado una enmienda de adición para que no pase de este año que se satisfaga de una vez la reclamación de los vecinos del entorno. Tampoco podemos olvidar la precaria situación del local de la Casa de las Mujeres. En eso coincidimos todos, todas.
tanto por la demora en el desarrollo urbanístico en la calle Amara, como por lo que podría tardar en materializarse otra posible ubicación de la misma. Es nuestra obligación garantizar unas condiciones mínimas de salubridad y acondicionar debidamente el sótano de la actual casa. Hoy, 27 de diciembre, 2 días después del Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer, debemos reconocer, valorar y agradecer la encomiable labor que realizan estas mujeres y qué menos que lo hagan en un lugar digno. Y hablando de salubridad, y por desgracia, en Donostia no podemos olvidarnos del grave problema que tenemos con las ratas. A veces parece hasta irrisorio que tengamos que hablar de este tema. No hay más que salir y ver un poquito lo que nos encontramos. Y a pesar de que el Gobierno municipal haya incrementado esta partida por fin este año, es claramente insuficiente. Y por eso planteamos que esa partida se duplique. En este sentido, también proponemos la creación de una partida para el control de gaviotas y palomas, por razones obvias. Las enmiendas con mayor consignación presupuestaria son las de mantenimiento urbano, asfaltado, poda y alumbrado público. Hemos visto que el propio equipo de gobierno se ha autoenmendado y ha incrementado 250.000 euros la partida en asfaltado, lo que valoramos positivamente. Vemos que es un tema que les preocupa y ocupa, aunque no es suficiente. Sin embargo, la asignación económica para poda y alumbrado es claramente insuficiente, y esto, que supone un problema en sí mismo, además supone un problema adicional, ya que debido a la falta de poda, la iluminación es menor y los puntos negros se están multiplicando en Donostia. No podemos permitirnos caminar inseguras por las calles de nuestra ciudad, y mucho menos que cada vez sean más esos lugares. En cuanto a las enmiendas sin contenido económico, hemos presentado alguna que hemos repetido años tras años: la creación de una brigada permanente de limpieza de grafitis y pintadas, ajustar la subvención del abordaje pirata e incorporar en los documentos publicitarios del ayuntamiento la información del número de ejemplares de la tirada y su coste. Hemos presentado este año también la revisión del protocolo de cesión de locales municipales y varias enmiendas que solicitan la cesión a determinadas asociaciones. Analizamos otra para analizar la viabilidad de la ampliación de la Casa de Cultura de la Rochene, la adhesión de Pagola a los vecinos de Pagola al sistema Urberoa de Veravera y la redacción del estudio para proyectar la fase 3 de Veravera. Esta también es repetida, y es que entendemos que debería firmarse un convenio con la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa que posibilite la organización de tardes sin alcohol para nuestros jóvenes. Las dos últimas enmiendas, sin contenido económico, hacen referencias en 2 programas a desarrollar junto con todos los colegios e institutos de alumnos de la ESO para la visualización del documental Gregorio Ordóñez y para la visita al memorial de las víctimas del terrorismo. Gracias. Eskerrik asko zuri, Belez Anderea. Emendakina dauzkaten urrengo taldea, Bildu taldea. Eskerrik asko, alkate jauna. Lehenik eta behin, eskertzea bai teknikariei eta bai, zergatik ez, administratiboei, egindako lana eta bereziki jasotako laguntza. Zene eta 155 zuzenketa sartu ditugu, 2 zuzenketa erregistratu ditugu aurrekontu batearazteko araua aldatzeko, eduki ekonomikore gabeko beste 9 zuzenketa, eta eduki ekonomikoarekin 124 zuzenketa. Horietatik gehienak udalaren kontuetan eragite dute eta beste batzuk udal soziedade eta entidadetan. Zuzenketa hauekin proiektu berria sortzea edo hobetzea da helburua, hainbait arlotan, hala nola, etxe bizitzan 6,6 milioi, mugikortasunean 3,2 milioi, auzoetan egiteko interbentzioetan 4,4 milioi, eta gastu sozialean orokorrean 4,7 milioi. Norabide aldatzeko aurkeztutako zuzenketarik aipagarrienak, saiatuko naiz azaltzen. A nivel de vivienda y sin contenido económico hemos presentado 4 propuestas, una para pedir al menos el 50% de vivienda de protección pública en nuevos incrementos residenciales en suelo privado en cualquier operación que se plantee de modificación del Plan General de Ordenación Urbana.
Una segunda para implementar la estrategia de calificación del suelo destinado a vivienda protegida en casos como transformación de locales a viviendas, levantes, subdivisiones, intensificación social o grandes actuaciones residenciales. Una tercera propuesta para reforzar los mecanismos de control de los precios de venta contemplados en los estudios económico-financieros de las operaciones urbanísticas para verificar que la estimación de los precios de venta se corresponda con los precios reales de comercialización, evitando con ello los perjuicios que supone la existencia de notorias diferencias entre los mismos. Y una cuarta propuesta también sin contenido económico tendente a reformar la ordenanza de la vivienda tasada municipal para prever en dicha ordenanza la promoción de viviendas en régimen de alquiler, adecuando la renta en la medida de lo posible a los ingresos de las unidades convivenciales, con el objetivo de que la renta no supere el 35% de los ingresos. Ya con contenido económico hemos propuesto una enmienda con una partida que recoge una aportación plurianual de 3 millones a Etxegintza para la compra de suelos en 3 años. Proponemos también la construcción de 20 viviendas de protección pública en régimen de alquiler en una de las parcelas municipales de la calle Amara, en una de ellas, ya que el planteamiento del Gobierno municipal es vender todas para construir en este ámbito únicamente vivienda libre. Presentamos también una enmienda para crear ayudas a las comunidades de vecinos para la rehabilitación de edificios por 1 millón de euros, porque pensamos que, aparte, el parque de viviendas no solo debe aumentarse, sino también la calidad de las mismas y las exigencias de accesibilidad que tienen. Mugikortasuna amaian, eduki ekonomikorik gabeko emendakin bat sartu dugu, G20 variante harreratik Añorgaraino zabaltzeko, bere osotasunean, hartzeko eta liberatutako lurzoruan ekipamendu espazio libre, etxe bizitza, elementu traktore edo dana delakoak sortuz. Eduki ekonomikoarekin ja lurpeko aparkalekuen emakidaunekin negoziatzen hastea. Emisio baxuen eremuaren barruan dauden txanda plazen erabilera aldatzeko. Eta hiriaren kanpoaldean disuasio aparkalekuak instalatzeko urte anitzeko inbertsioa proposatu dugu 1,4 milioi 3 urteetan. Proposatu dugu ere igogailua eskalantegin egitea, eta mugikortasun vertikalean ez dago ezer aurreikusita, eta errebindikazioa historikoa da altzan. Hori egitea eta igogailu hau lehenesteko 800.000 euroko partida proposatu dugu. Era berean, Intxaurrondo auzoaren barruan bidaiarien garraio zerbitzu egiteko mikrobus bat erostea proposatu dugu auzoko bi aldeak komunikatu ahal izateko. Eta azkenean bidegorri berria sortzea. 1,2 milioi euroko partida ekonomikoa proposatu dugu zentzortan, besteak beste Mirakruz ospitaletan eta martuten sarroetan dauden beharrei erantzuteko. Berdintasuna mailan, eduki ekonomikoarekin beste urtetan bezala gure apostua argia da. Berdintasunerako aurrekontua 1,1 milioi eurokoa da, eta urte hauetan ez aldaketa esanguratsurik izan. Udalaren eta bere sozietateen aurrekontuaren 0,22 baino ez da. Uste dugu garrantzitsua dela, sail hau indartzea hiru lanpostu berriekin, emakumeen etxean zeharkako arreta eta koordinazio indartzeko eta gainerako sailetan eragiteko. Eta berdintasunan ere 800.000 euroko partida datorrenen urtean, 2027an behintzat emakumeen etxea egiteko. Gure ustez, emakumeen etxea birkokatzeko konpromesuak aurrekontuan islada izan behar du, udal gobernuak okapen berri bat emane badu, horretarako dirua jarri behar, ez da nahikoa aurten ere lerrontarako, ekarpen bakarra proiektuan hori gauzatzeko partida izatea 50.000 eurokoa. Guztira, 1,2 milioi euroko zuzenketak aurkeztu ditugu programa honetan 2 urtetan. A nivel de política social sin contenido económico, pedimos que se garantice que los presupuestos destinados a la política social se inviertan en política social, que lo previsto en la política social se utilice en esta materia y, en todo caso, las posibles modificaciones de crédito que se pudieran producir, que éstas sean acordadas en el Pleno y no en la Junta de Gobierno, para que este proceso sea lo más transparente y participativo posible. Para ello hemos presentado 2 enmiendas a la norma de ejecución presupuestaria. Con contenido económico hemos presentado enmiendas sociales por importe de 1.611.000 euros
para el 2026 para incrementar el gasto social e intentar lograr de verdad que nadie se quede atrás. En concreto, en dos direcciones. Por un lado, mantener el centro de atención diurno en Ondarreta, 911.000 euros con una partida. Y por otro, con el objetivo de conseguir el Iñor Ezkalean, incrementar en 400.000 euros la partida de inserción social para garantizar la atención a las personas en situación de calle durante todo el invierno en La Sirena con el servicio de alimentación. Y también ampliar y mejorar la actividad de los servicios municipales de emergencia, 200.000 euros, y apoyo económico a las cenas solidarias que se dan en esta ciudad con otros 100.000 euros. En el sector de cuidados, pues 100.000 euros para el programa de asesoramiento y apoyo a las trabajadoras del hogar y otros 112.000 euros para poner en marcha proyectos varios, como uno de ellos, por citar, el cuidado comunitario en Amaraberri, lo que se conoce como Ausozaintza, la mesa interinstitucional de cuidados y otros que pueda haber de mejora en este ámbito que concretamos en las diferentes enmiendas. A nivel de multiculturalidad y cooperación, en el primero de los ámbitos, en la multiculturalidad, creación de una oficina para la acogida a los donostiarras, dotada con 150.000 euros, y a nivel de cooperación, pues destinar el 0,7% del presupuesto a proyectos de cooperación. Ja edukin ekonomikoarekin ere, hirian euskara sustatzeko partida ezberdinak handitzea proposatu ditugu, osoan 187.000 euro. También con contenido económico, aumentar el presupuesto destinado a las obras de los edificios escolares de la ciudad para fortalecer de verdad la red pública, incrementándolo en 600.000 euros, ya que la propuesta del nuevo presupuesto se ha reducido a 100.000 euros de aportación municipal, es decir, 6 veces más. Y nos consta por las demandas de los centros que las necesidades en estos ámbitos son múltiples. Y a nivel de turismo con contenido económico, planteamos la reducción del gasto presupuestado en promoción del turismo, es decir, reducir 900.000 euros y también suprimir lo que es la partida destinada a promover el Mundial del 2030, que está dotada con 120.000 euros. Desde H. Bildu hemos propuesto también enmiendas para acometer mejoras en barrios por importe de 4,4 millones de euros. Zehazki, 600.000 euro bidebietan kulturetxe egiteko, zalantzerik gabe sori historikoa hiri hontan. Halaber, 2 milioi euroko urtean hitzeko partida bat, 2028 arte Martuteneko 27 poligonoko udal zatiaren aparkalekua eta ekipamendua egokitzeko. Martutenen ere Bernategi baserria Urumea ibaiko egungo jarduerari egokitzeko, 250.000 euroko partida bat proposatu dugu hortarako. Amaraberrin proposatu dugu 800.000 euroko partida bat aurreskola berri bat egiteko, eta auzo horretan ere merkataritza ardatzen proposamen pilotu bat abian jartzea. Bestalde Añorgan, eskola zaharrak egokitzea proposatu dugu, bizilagunen beharrei erantzuteko. Azkenik, ekialdeko barrutiko batzarraren eskalari erantzunez, zuzenketa proposatu dira, ekialdeko barrutiko administrazio unitatea eratu ahal izateko, barrutearen jarduera eta kudeaketa eraginkorragoak egin ahal izateko. Hemos propuesto también incrementar la aportación a Donosti Cultura en 210.000 euros para responder a las carencias detectadas y poder realizar una mejor labor de coordinación e impulso a la actividad de las fiestas en los barrios. Azkenik, edukin ekonomiko gabe gertuko udaltzaingoa prestatzea proposatu dugu, auzoteko udaltzaingoak, helburua da guardia hauek ezagunak izatea auzoan eta udaltzaina beraiek auzoa eta bertako auzotarrak, komertzioak eta aktibidade oro ondo ezagutzea. Honako hau, auzo guztientzako segurtasunari lotutako disiplina anitzeko batzorde batean, eraketarekin osagarrituko litzateke. En total, las enmiendas que hemos registrado suponen inversiones 15,3 millones de euros hasta el 2028 y en gasto corriente 3,7 millones de euros para el 2026. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Vitoria jauna, talde sozialista. Bai, bueno, zuzenketa partzialei dagokionez, guk elkarrekin eta PP taldeekin lortu dugu akordioa, beraiekin biekin eduki ekonomikari gabeko 9 zuzenketa eta eduki ekonomikoa duten erdibideko 4 zuzenketa onartzea adostu dugu. Eta EH Bildurekin tamalez, ez da posible izan akordiorik eta zergatik ez da posible izan, oso erraza bi aldiz elkartu garelako zuekin eta bietan bizkarra eman diguzuelako. Nos hemos reunido con vosotros con la voluntad de llegar a alcanzar acuerdos y lo único que habéis hecho ha sido decirnos que estábamos haciendo
una pantomima, pero lejos de lo que dicen, este presupuesto sí que responde a los retos que tiene esta ciudad. Retos para los que ofrecemos soluciones a las que estoy segura querrían sumarse, pero les puede más esta puesta en escena de confrontación. Díganme si, por ejemplo, el incremento de la partida de acción social, que nos permitirá incorporar 15 nuevas personas trabajadoras y un nuevo centro de servicios sociales en el edificio Arcoac de la Brecha, no es responder a las necesidades de esta ciudad, o las inversiones en materia de vivienda, o de igualdad, o de movilidad, porque este es un proyecto de presupuesto con vocación de ofrecer los mejores servicios y recursos para toda la ciudadanía. Y ustedes han presentado sus enmiendas vinculándolas todas entre sí para que solo podamos hacer un todo o nada con ellas. Han presentado enmiendas bajo una previsión de ingresos artificial, se lo ha dicho el delegado de Hacienda, desoyendo el criterio técnico de esta casa. Y nos critican además a nosotros por hacer un ejercicio de realismo y por atenernos a los informes técnicos de previsión de ingresos. Pues sí, somos cautelosas, claro que somos cautelosas y no lo hacemos por capricho. Hace unos días, sin ir más lejos, hemos tenido que aprobar por la vía de emergencia la reparación del muro del paseo de Ondarreta por un valor de casi 3 millones de euros y obviamente era una inversión no prevista, así que permítanos que sigamos siendo cautelosos por este y por otros imprevistos que puedan ir surgiendo en la ciudad. El año pasado, en este mismo pleno, nos afeaban no aprobar ninguna de sus enmiendas. Este año, y a pesar del juego con las vinculaciones y a pesar de ustedes, vamos a aprobar 2 de sus enmiendas sin contenido económico y este año pues, nos critican por presentar las cuentas en tiempo y forma, por tocar la puerta de su despacho y por querer llegar a acuerdos. También la forma en la que se recogen los presupuestos participativos. Y verán, este proyecto incluye las partidas que corresponden por ley, ni más ni menos. A mí lo que me parece es que EH Bildu ha entrado en campaña electoral y que ha preferido hoy ir a la confrontación, que es donde realmente se sienten más cómodos. Sin embargo, y como decía, el acuerdo ha sido posible en algunos casos. Eduki ekonomikorik gabeko 2 zuzenketa adostu ditugu elkarrekin Donostiarekin, bat datorren urtean berdintasun ordenantza onartzeko, gainera berdintasun planean txertatuta dagoena, eta bestea turismo tasari buruzkoa. Eta eduki ekonomikoa duten beste 3 zuzenketa, kasu honetan, Bidebietan kulturretxe bat sortzeko prozesua hasteko, gazteen artean pornografia prebenitzeko proiektu piloto bat sortzeko, eta memoria historikoarekin lotuta, lehen ere aipatuta, simbologia frankista ezabatzen jarraitzeko. De verdad que les agradecemos su predisposición al acuerdo, aunque no puedo obviar el hecho de que dentro de sus enmiendas parciales pues caen en contradicciones, ya que por un lado critican, y criticaba el portavoz de su grupo al principio de este debate, la dependencia de nuestro presupuesto para con el Fondo Foral de Financiación Municipal, pero a su vez ustedes mismos plantean una enmienda en la que incrementan esa misma partida en 5,5 millones de euros. Entonces, bueno, pues o nos gusta el FOFIN o no nos gusta el FOFIN, pero ambas son incompatibles. Y después también reclaman empleos dignos y de calidad. Les diría que también los queremos que sean empleos dignos y de calidad en empresas privadas y por eso no nos parece que sea una medida valiente quitar 5 millones de euros de la Sociedad de Fomento de San Sebastián, que es quien ejecuta las políticas de empleo en esta ciudad. No creo que sea valiente cercenar los derechos de la ciudadanía donostiarra para acceder a un empleo digno y de calidad. Y en el caso de ambos partidos tan preocupados, y compartimos esta preocupación con la problemática de la vivienda, me sorprende sus discursos de hoy aquí, cuando ayer sus formaciones políticas, ambas, en el Parlamento Vasco, han votado en contra de la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, la que permite reducir los plazos para desarrollos, la que permite levantes en las viviendas protegidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora ya por último vayamos con el Grupo Popular. Vaya de antemano también su predisposición para el acuerdo, pero antes de la zanahoria me va a permitir, señora Vélez, que me detenga en su propuesta que siempre resulta fascinante. Le hemos escuchado hablar de lo caro que sale este ayuntamiento para la ciudadanía, de los discursos que despilfarramos, de cómo hay que reducir los ingresos.
Sin embargo, ustedes, de los 496 millones de euros de este presupuesto, lo que proponen reducir únicamente son 1,9 millones. Entiendo que lo demás lo dan por bueno. Y además lo hace a base de quitar al personal que trabaja en este ayuntamiento el teléfono, los ordenadores, las impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. La calefacción se ve que no hace falta quitarla hoy porque estamos aquí ya en precario. Efectivamente, bueno, pues tal y como mencionaba, se retira 2,6 millones de este gasto corriente y luego nos habla de nuevas inversiones que no se podrían sufragar con esta reducción y luego habla efectivamente de control de palomas, gaviotas y desratización. Todo esto a cambio de que trabajemos en esta casa como hace medio siglo, que tampoco es que seamos el colmo de la modernidad, pero bueno. En cualquier caso, ahora sí, con ustedes acordamos enmiendas sin contenido económico para la creación de una brigadilla antigrafitis, la inclusión de información económica en la publicidad institucional, además como lo exige la ley, un protocolo para la cesión de locales municipales, para la redacción también de un plan facilitador del relevo generacional en el comercio. Mañana, por cierto, estaremos en el Consejo Asesor de Comercio y también para las obras de la fase 3 de Vera Vera. Y otros 2 programas más para promover programas educativos entre las personas más jóvenes relacionados con el terrorismo y la memoria reciente, promocionando el documental de Gregorio Ordóñez y las visitas al memorial de las víctimas del terrorismo en Vitoria entre las y los escolares. Las 2 últimas, estas enmiendas sin contenido económico, con las que no podríamos estar más de acuerdo y con las que compartimos completamente el espíritu y el objetivo que busca en favor de la memoria y el recuerdo de las víctimas. Y ya por último, una enmienda con contenido económico, esta sí, para la creación de pasos de cebra elevados en riberas de Loyola, cuya cuantía además hemos ampliado ligeramente. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Oiarbi andrea, EAJ taldearen txanda. Bai, eskerrik asko berri ere, alkate jauna. Bueno, lehen aurreko hitzartetan esan dugun bezala aurrekontua tresna nagusia da gure hiria eraldatzen jarraitu ahal izateko, zerbitzu publiko sendoak bermatzeko eta gizarte kohesioarekin eta jasangarritasunarekin konprometitutako politikak aurrera eramateko. Oposizioko taldeek aurkeztutako 11 zuzenketa onartzeko arrazoiak azaldu nahi ditut. 11 zuzenketa horiek eragin ekonomikorik gabekoak dira, baina dakigun bezala izena duenak badu izana, eta kasu honetan naiz eta izenez eragin ekonomikorik gabekoak izan, egia da gero, horrek badaukatela eragina, azkenean udal politiketan eragin zuzena izango dute eta ondorioz hori ere kontuan hartu beharrekoa da. Beraz, 11 zuzenketa hori ez gain, beste 6 zuzenketa ere transakzionatu edo erdibideko adostasuna lortu dugu horien gainean, eta horiek bai aurrekontu partidak zuzenean aldatzen dituzte. Eta horretarako erabiliko dugu, datorren urterako 5. kapitulurako aurreikusi gabekoetarako geneukan, aurrekontu proiektuan geneukan diru kopurua, edo diru partida. Udal aurrekontua, beraz, gobernu honek argi adierazi nahi du beste talde batzuen ekarpenak ere jasotza uste dugu onuragarria dela, beti ere interes orokorraren alde egiten dutenean eta udalaren erronka estrategikoekin bat datozenean. Uste dugu, 3 talde politikoek egindako ekarpen horiek onartzeak, udal gobernuaren proiektua, zehago proiektua hobetuko dutela, eta zentzu horretan ez dugu behiratzen nork aurkeztu dituen, baizik eta zer proposatu duten eta zertarako izango diren. Elkarrekin Donostia taldeari dagokionez, 5. zuzenketa, hau da, berdintasun ordenantza berri bat lantzen hastearena onartuko dugu, udal politika guztietan genero ikuspegia txertatu izateko, eta baita ere, 6. turismo tasa, turismo tasa onartzearen bideragarritasuna aztertzearena, zentzu horretan aurreatu nahiko nuke, ematen duela laster eukiko dugula aukera, batzar nagusietara bidaliko dela foru arau proiektua eta
laster edukiko dugula aukera, udal honetan, foru arau horretatik erator daitekeen udal ordenantza ere garatzen hasteko lehenengo urratsak egiten hasteko. Alderdi popularrari dagokionez, bigarren zuzenketa onartuko genuke, grafiti gintza aurkako brigada sortzeko ekimena. Baita ere laugarrena, iragarki instituzionaletan informazio erabilgarri eta irisgarria txertatzarena. Bosgarrena, udal lokalak lagatzeko protokolo objektibo bat ezartzea, hori komentatu genuen, duela hainbat urte onartu zen, eta egia da, eguneratu behar dela, ahalik eta modu honenean, egindako eskari erantzun ahal izateko. 14. zuzenketare bai, merkataritzako belaunaldi errelebo arrasteko plan baten idazketari dagokiona. 16. da, bera auzoko 3. faseko obrak, hori ere sustatzea, hori ere horretan urratsak egiten hastea. 18. da, Gregorio Ordóñezeri buruzko dokumentala, mero historiko lantzeko zenbait ekimenen barruan, hori ere zabaltzea. Eta 19. terrorismoaren biktimen memorialera bizitak, bultzatu, edo bentsat hezkuntza eta elkarra bizitza helburuekin, hori ere sustatzea. Euskal Herria Bildu taldeari dagokionez, 7. zuzenketa ere bai uste dugu positiboa dela, eta ordenantza fiskalen progresibitatearen aplikazioak sortzen dituen erronka ere aztertuko dugu, uste dugu aurreko batean ere eztabaidatu genuela, zer ordenantzak tramitatzerakoan, eta eztabaidatu genuela, hor zenbait aukera egon daitezke, eta udalak aztertu beharko luke, beharko dituzke aukera horiek ere bai. Eta baita ere, 8. zuzenketa udal brigaden antolaketa berrikusteko beharra aztertzea ere bai. Horiek eduki ekonomikorik gabekoei dagokionez. Da gero, eduki ekonomikoa duten zuzenketak adostutakoak dira. Elkarrekin Donostiarekin 40.000 euroko zuzenketa erdibidekoa adostu dugu, Bidebietako kultura etxearen horren inguruko programazio indartu, edo ere bai egon daiteken baliabide kultural hori bultzatzeko. 15.000 euro ere bai nerabengan pornografia prebenitzeko programa pilotua abian jartzeko, gero eratu ahal izango dena gainontzeko zentroetara. Eta 20.500 euro memoria historikoa lantzeko jarduerak, bereziki hobi komunen inguruan eta egur frankisten, egur frankistak kentzeko edo horien inguruan neurriak hartzeko, memoria historikoari lotuta. Eta azkenik alderdi popularrarekin 75.000 euroko zuzenketa adostu dugu, Loiolako Riberetan zebrabide goratuak edo berriak jartzeko, baina baita ere zenbait aktuazio, trafikoaren ikuspuntutik teknikariek gomendatzen dituzten zenbait trafiko aktuazio edo ekimen burutu izateko oinezkoen segurtasuna hobetzeko helburuarekin. EH Bildurekin ere bai, gure asmoa zen indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko programa batentzako 15.000 euroko aurkeztu duzuen zuzenketa hori onartza, baina zenbait arazo tekniko direla eta ezin izan da posible eta ezin dugu onartu, baina gure asmoa zen, iruditzen zaigu interesgarria litzatekeela olako programa bat ere kontuan izatea. Beraz, zuzenketa hauek onartzeak ez du esan nahi gure gobernu proiektuari uko egiten dugunik, aitzitik proiektuari indartu egiten da, beste talde batzuen ekarpenekin aberazten delako, aurrekontua guztion tresna da eta hortaz guztion ekarpenak txertatzea naturala da. Onartutako zuzenketak aurrekontuaren testu definitiboan edo behinbetiko testuan sartuko ditugu eta dagokien neurrian gauzatuko dira. Gobernu honek konpromiso hartzen du, zehaztutako ekintzak betetzeko, proposamenak egin dituzuen, jatorrezko taldeekin koordinatuz eta jarraipena bermatuz. Azkenik, gaur erakutsi dugu posible dela adostasunak eraikitzea ideien aniztasunetik, eta hori da azken batean udal politika onaren oinarria. Eskerrik asko, Erbegozo jauna, orain izteko txanda hasiko dugu, eta berriz ere jarraituko dugu txikitik handirako txanda, beti lehenengo zuzenketak dauzkaten taldeen ordena errespetatuz, beraz Elkarrekin Donostiak daukaita. 5 minutu. Eskerrik asko. Bueno, como no tenemos mucho tiempo en esta segunda chanda, ¿cuál es la diferencia, de los 2 años anteriores a este? Pues que el gobierno municipal
de coalición con mayoría absoluta y que, por supuesto, tiene toda la legitimidad del mundo para presentar un proyecto de presupuestos, pues ha dado, diríamos, que un cuarto de paso, ¿no? Lo que tiene que ver con el trámite de presupuestos y el resto de grupos, porque es verdad, las dos presupuestos anteriores no se aprobó ninguna enmienda del resto de los grupos de la oposición y en este presupuesto con contenido económico van a apoyar 2. Bueno, pues no sé, igual dentro de no sé cuánto tiempo, pues hay otra, el Gobierno demuestra también otra voluntad, pero en el caso concreto nuestro, pues hombre, hablar de generosidad, como comentaba ayer el alcalde en la radio, con respecto al resto de grupos municipales, aprobándonos, en nuestro caso, una enmienda de 75.000 euros frente a un presupuesto de casi 500 millones, pues bueno, pues vale, le dejamos, ¿no? Pero generosidad no hablaría yo tanto, ¿no? Bueno, respecto a las enmiendas también que el Gobierno, nuestras que el Gobierno va a apoyar, bueno, pues el plan de igualdad no solamente está en este plan de igualdad y en el anterior, la ordenanza de igualdad, me refiero, estaba ya, pues por lo menos en 2 planes anteriores seguro. Entonces, bueno, a ver, bueno, pues por lo menos apoyar esta enmienda muestra una voluntad política, pero bueno, veremos en qué se concreta, ¿no? Y con la tasa turística, pues igual creo que el Gobierno municipal igual podría ir haciendo algún ejercicio de reflexión en cuanto el Gobierno foral presente la proposición de norma foral, pues bueno, igual puede ir analizándola para ver si este ayuntamiento es capaz de llegar con una ordenanza al verano de 2026. Entonces no estaría mal empezar a hacer ya y avanzar los deberes. Y luego, bueno, nos achacaba la portavoz del Partido Socialista que contradicciones, que aquí hablamos de apoyar y de, bueno, enmiendas en relación a la vivienda, que es a lo que han ido destinadas principalmente nuestras enmiendas, y que ayer votábamos en contra del Parlamento Vasco. Bueno, creo que cada ámbito tiene lo suyo, pero sí votábamos en contra de esa ley, porque mire, y éramos muy coherentes, porque precisamente una de las cosas que propone es reducir los porcentajes destinados a vivienda pública. Y hoy aquí lo que estamos pidiendo y lo que hemos pedido en una enmienda es justo lo contrario. No solo no reducirlos, sino además ampliarlos. Pero es que también, bueno, pues el argumento es reducir los plazos para construir vivienda a costa de cargarse pues mucho control medioambiental, que nos parece que flaco favor. Y luego, bueno, claro, es que la Ley de Vivienda de Euskadi, que es de 2015, plantea medidas como el canon a la vivienda vacía que no van a apoyar y que aquí sigue, ¿no? O sea, a pesar de que también está en el propio plan de vivienda que ha presentado el Gobierno para la declaración de zonas tensionadas. Y bueno, pues también esa ley de vivienda española que ha permitido la declaración de zonas tensionadas, pues tampoco contó con el visto bueno del Gobierno del PNV, ni la ley vasca tampoco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la situación que nosotras hemos pretendido reflejar con nuestras enmiendas y lo que hemos pretendido plasmar en las enmiendas es precisamente que hay una situación muy grave en materia de vivienda, de acceso a la vivienda de alquiler y de acceso a la vivienda privada, porque lo que no se ha hecho en los últimos 10 o 15 años es precisamente construir vivienda pública para dar respuesta a esas necesidades de vivienda. ¿Se ha construido vivienda en la ciudad? Sí, privada. Y lo único que tenemos es un problema enorme de acceso a la vivienda, a la que, desde luego, nuestro grupo ha intentado aportar alguna solución para ver si conseguimos resolver en el más corto plazo posible, porque claro, la construcción de más vivienda, no de más vivienda pública, sino de más vivienda en general, tarda tiempo y tarda años. Sin embargo, el problema lo tenemos ahora. Y a ese problema que tenemos ahora hay que hincarle el diente con el canon a la vivienda vacía, con medidas para los alquileres forzosos, con medidas que ya están en las propias leyes y que nosotras hemos plasmado aquí en forma de enmiendas o con contenido o sin contenido económico. Pero bueno, hoy se va a aprobar el presupuesto y nosotras estaremos vigilantes a que ese 0,015% de enmienda que se nos va a aprobar hoy se cumplan durante el 2026. Eskerrik asko, González Anderea, talde popularra.
Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, perdón. Antes de nada, agradecer el apoyo a las propuestas que hemos presentado, no solo en este pleno, sino también en la comisión por otros grupos. Es evidente que hay temas que nos preocupan y ocupan a todos y cada uno de los miembros de esta corporación, como es la situación de la Casa de las Mujeres, la Casa de Cultura de Encontradores y otra serie de medidas en las que hemos coincidido en cuanto a las enmiendas. Nosotros sí hemos apoyado diferentes enmiendas de los otros dos grupos de la oposición, como es el tema de la ordenanza de igualdad, la tasa turística, el desarrollo del plan de movilidad vertical, el programa de prevención de pornografía, el proyecto piloto autozaintza Maraberrin, aurreskola Maraberrin ere, igogailua eskalantegin, 27 poligonoan hobekuntza eta egokitze lanak egitea, eta beste batzuk. Pero las que evidentemente no hemos apoyado, como no apoyamos el año pasado ni el anterior, pues son todos aquellos que incrementan el gasto corriente, como son el del personal propio del Distrito Este, más allá de lo que nos va a suponer, nos supuso el ejercicio pasado y lo que nos va a suponer en el 2026 el caprichito de Igeldo. Por supuesto que no hemos apoyado la eliminación de la partida de la comisaría de guía, que bueno, sin comentarios. Ya llegarán mociones a lo largo del 2026 al respecto. Me parece increíble también otro tipo de enmiendas que supondrían también un incremento del gasto del Ayuntamiento de San Sebastián, como es el comedor municipal. Es que no sé cuántas veces tendremos que repetir. Tienen ustedes la suerte de que nosotros no gobernamos en ningún municipio y no nos pueden decir nada al respecto, pero nosotros a ustedes sí. A ver si los demás municipios empiezan a cumplir con el decreto de cartera y como durante todo el año hemos hecho el esperar a qué sale de la mesa interinstitucional que se ha creado, vemos que puede pasar el año que viene. A ver si el año que viene los demás municipios asumen que ellos sí que tienen que gastar en estos temas y quizás San Sebastián no tenga que asumir todo lo que no hacen los demás municipios, algunos de los cuales gobernados también con su apoyo y desde luego casi todos con el suyo, o que son suyos. Que no apoyen la revisión del protocolo de cesión de locales municipales dice mucho. Dice mucho. Ya vemos por qué. Quienes hacen un uso no adecuado de esos locales y por qué. En cuanto al tema de diversidad cultural y demás que ha dicho la señora González, el hecho de que no vayamos al Consejo de Memoria Histórica lo explicó en su día mi compañero, el señor Mota, bien explicado, y por cómo se lleva. En todo caso, yo nunca dejo de presuponer la capacidad de trabajo y de entendimiento que tienen los demás grupos políticos, cosa que ustedes no hacen. Porque yo no le digo, por ejemplo, por qué no ha acudido a los últimos consejos de igualdad y luego nos ponemos el pin todos los días. Otra cosa, hablamos de la dignidad en las condiciones laborales, pues era la de todos y todas, también de la de los corporativos de aquí presentes. Basta ya de presentar enmiendas populistas, porque igual los demás también somos trabajadores y personas humanos como el resto de los donostiarras. Pero bueno, el PIN del populismo, una vez más. Y bueno, no sé si el hecho de que el equipo de gobierno se haya querido al menos reunir con todos y cada uno de los grupos de la oposición y que nos hayan aprobado algunas enmiendas. Comparto con la señora González que son el chocolate del loro, y quizá esto sea un ejercicio de maquillaje. Solo sé que gracias a eso se van a realizar cosas que los vecinos de Donostia lo van a agradecer. Y por último, querría decir
que a los que ponen como condición para negociar que hable con el PP, un saludo. Eskerrik asko, Belez Anderea, EH Bildu taldea. Bueno, ezakit. A ber, gauza bat. Bueno, aipatu da hemen konfrontazioa, adostasuna bilatzea, guk esan genuen batzordean, gure iritziz berandu zetorrela. Ez? Hori esan genuen. Eta ordun horregatik zalantzan jartzen genuen helburua zein zen. Eta hori da azaldu genuena. Eta helburua akordioa izan balitz, proiektu aurkeztu aurretik edo zuzenketak aurkeztuko epea baino lehen lortu behar zen. Eta hori nik uste oso zentzuduna dela. Oain, momentu hontan, bi egun hauetan, maniobra margina oso urria da. Eta benetan, hombre, nahi bai ezu funtsezko aldaketak negoziatzeko. Es que depende zein den helburua, ez? Y nos hemos encontrado en la última reunión con una propuesta de 12.000 euros en materia de igualdad, cuando las propuestas de las enmiendas que planteaba nuestro grupo eran de 1.200.000, es decir, del 1%, pues bueno, no nos parecía muy serio y así lo dijimos y bueno, y comentamos que por eso no retirábamos la enmienda a la totalidad. Pero también dijimos que no había ningún problema por nuestra parte para negociar con tiempo el presupuesto, porque el Grupo Municipal de EH Bildu está dispuesto a llegar a acuerdos siempre y cuando se trate de proyectos que persigan garantizar el bienestar de la ciudadanía. Eso es nuestro objetivo en cualquier negociación y no otro. Aurrekontu batek ahalmen handia dauka egoerari buelta bat emateko, ez? Baina gure ustez ez da erabiltzen ari. Adibidez, etxebizitzan parke babestu handitzeko 3 aukera daude. Planifikazioa, kalifikazioa eta inbertsio zuzena. Eta planifikazioan etxebizitza babestu gehiagorekin egin behar da, kalifikazioen aukera aplikatu behar da eta inbertsio zuzenaren alde egin behar da. Eta 3 aukera daude gure zuzenketetan. Turismo eredua ere gure ustez errebisatu behar da. Eta ambizio falta da Donostiarren kezkei eta beharrei erantzuteko zentzu hontan. Porque buena parte de lo que está haciendo y que sigue haciendo Donostia Turismo es promoción. La aportación municipal a la sociedad Donostia Turismo ha crecido desde el 2015 casi un 138%, es decir, supera con creces el doble. Y este crecimiento está muy por encima del crecimiento medio de los presupuestos municipales e incluso de bastantes, y diría, bueno, echándome a la piscina que de todos, pero bueno, habría que verlo. Lau Donostiarretatik 3 uste dute turismo ez dela gehiago atzi behar Donostin. Hala ere udal kontuetatik gastua egiten jarraitzen daren sustapenean. Hau da Donostiarren beharrei erantzutea. Gero, sozial mailan, gure ustez aurrekontu soziala indartu behar dugu. Jatorri ezberdineko Donostiar berri harrera duina egitea zerbitzau indartuz balibidek eskainiz. Kale egoeran daudenei hartatzeko plana errebisatu behar da. Jarri beharko baliabidea jarriz eta haiei begirako azpiegiturak hobetuz. Iaz, adibidez, kale egoeran zuden pertsona bikoiztu ziran, 210 gutxinez, eta ematen du kopurua biderkatzen ari dala. Respecto a la norma de ejecución presupuestaria, nuestra intención era blindar el gasto social. Es decir, lo que queremos es poner líneas rojas a posibles recortes en el gasto social si hay un tensionamiento en el presupuesto. Esa es nuestra intención y no otra. Luego también se han citado el tema de los ingresos presupuestarios. Pues es lógica la prudencia presupuestaria, faltaría más, pero es necesario también la ambición y el realismo en su previsión. Eta bi irizpide nagusi dira kontuan hartu behar dituguna. Oreka ekonomikoa, diru sarreren muga dituzte eta sinesgarritasun funtsezkoa da, eta hor kointziditzen dugu, eta ambizio politikoa hiriaren norabidea aldatzeko. Hortan ematen du ezetz. Eta horregatik zuzendu genitun gure prebisioak. Porque llevamos a Comisión de Hacienda un incremento en ingresos que, por cierto, el Gobierno Municipal también llevó. Fueron aprobados los del Gobierno Municipal y lo que hemos hecho ha sido revisar a la baja
para el debate hoy plenario, porque precisamente pensamos que la credibilidad es importante y que hay que ser, y que estas cosas hay que ajustarlas. Es decir, no vamos de cualquier manera. Y en 2 años también decir que en 2 años de legislatura el ahorro corriente que puede darse bien por reducción de gasto o bien por incremento del ingreso corriente, pues la realidad es que ha crecido y la desviación que ha tenido ha sido muy positiva. Es decir, se ha terminado muy por encima de las previsiones que había en los presupuestos, muy por encima. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Vitoria jauna, talde sozialista. Bai, eskerrik asko. Efectivamente, la problemática de la vivienda es la que más nos preocupa y estamos a favor de aplicar el canon. Nos gustaría que estuvieran a favor de aplicar la ley de medidas urgentes y lo hubieran aprobado en el Parlamento. No ha sido así. Prioridades. Dice H. Bildu que no vienen a este pleno de cualquier manera. No me cabe ninguna duda de que es así. Ustedes dieron una rueda de prensa el 29 de septiembre, el mismo día que nosotros presentábamos nuestro borrador del presupuesto, y a partir de ahí pues han decidido cuál es su relato, cuál es su posición, y que aquí hemos venido a confrontar, y está fenomenal, es completamente lícito. Yo sí voy a finalizar este discurso defendiendo este proyecto de presupuestos con los que sí damos respuesta a las necesidades de la ciudadanía, un presupuesto que además ahora incorpora enmiendas de grupos de la oposición que mejoran la foto final, un presupuesto que está pensado en el progreso y la cohesión social, que da un paso firme en nuestro compromiso con la cooperación internacional, avanzando de forma significativa del 0,49 a un 0,57% del presupuesto municipal, un salto que consolida nuestro camino hacia el objetivo del 0,7, reforzando el papel de Donostia como una ciudad comprometida con un mundo más justo, equitativo y solidario, también hacia una ciudad más verde y sostenible. En 2026 nuestra ciudad seguirá reforzando su compromiso con el cambio climático y con la salud pública. Será un año para avanzar en materia de transición energética, con nuevas instalaciones fotovoltaicas en la Ikastola de Martutene que contribuirán a reducir el consumo energético y las emisiones de CO2. Continuaremos también con la implantación de la zona de bajas emisiones, una medida que en el primer año ya ha supuesto una reducción del 20% de los niveles de dióxido de nitrógeno respecto a los valores previos a su puesta en marcha, y también se dará un paso importante en la recuperación ambiental de la vaguada de Larres, un espacio que avanza hacia su descontaminación y regeneración ecológica. Unas cuentas que también nos ayudan para seguir consolidándonos como una ciudad de ciencia y de innovación. En el 2026 invertiremos 700.000 euros en innovación pública, 3,2 millones de euros en apoyo al emprendimiento y 3,5 millones de euros para políticas y programas que impulsen la ciencia y la innovación en nuestra ciudad, con apoyo a investigadores e investigadoras, centros tecnológicos y a muchos y muchas jóvenes que quieran desarrollar aquí sus proyectos. En total, 7,5 millones de euros, gracias, entre otras cosas, a no quitar 5 millones de euros del presupuesto de fomento de San Sebastián, como quería Elkarrekin Donostia. Medidas que nos permiten tener una foto de nuestra ciudad donde tenemos una inversión récord de 365,4 millones de euros en I+D. 1 de cada 3 puestos de trabajo en toda la ciudad están en el sector de los servicios intensivos en conocimiento, y esto consolida a Donostia a nivel nacional como la capital de provincia con mayor intensidad en empleo tecnológico, generando una economía fuerte, y también se reconoce fuera de nuestras fronteras. No lo dice este equipo de gobierno. El próximo jueves, sin ir más lejos, sabremos si podemos ser capital europea de la innovación. En definitiva, creemos que este es un presupuesto que se ajusta a la realidad y a los objetivos y a los retos de la ciudad, que esté alineado con nuestro programa de gobierno, que incorpora desde los grandes proyectos hasta los pequeños arreglos, con un fuerte componente social, feminista, con políticas verdes de empleo y de vivienda para mejorar la calidad de vida de las y los donostiarras. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Oiarbide Anderea, isteko txanda talde jeltzaleak dauka, eta talde jeltzalearen izenean nik neuk hitz egingo dut, eta bai aprobetxatu nahiko nuke hitzartze hau eskerrak emateko, lehenik eta behin eskerrak emateko hiriko gobernua osatzen duzuen zinegotzi delegatu guztiei. Egia da, datorren urterako aurrekontua osatzeko goiz hasi garela lanean, eta bakoitzak egin behar izan dituela
datorren urtera begira bere lehentasun ariketa guztiak, Donostiarrek dituzten behar guztiei erantzuna emateko, ez da tarea erraza izan, baino bai eskertu nahi dut sail bakoitzan egindan esfortzu guztia. Eta bereziki eskerrak eman nahi dizkiot, nire ondoan eserita dagoen Orbegozo jaunari, berari tokatu zaiolako prozesu guzti hau lideratzea, eta uste dut gaur esan dezakegula zorrotz, zuzen eta txukun konplitu dituela bere tareak, ze lehenengo aldiz udal honek eukiko ditu urtarrilaren batean indarrean aurrekontu batzuk, eta zalantzarik ez daukat hori ona izango dela, udal zerbitzuak hobetzeko, eraginkorragoak izateko, hemen eskatu dan bezala, baino bereziki Donostiarron bizitza kalitatea hobetzeko. Eta baita ere zintzoki eta eskuzabal, eskerrak eman nahi dizkiet gainerako udal talde guztiei, ekarpena egiteagatik, danok estudiatu dugu aurrekontua, eta guk ere entzun egin dugu, eta uste dut gainera entzute ariketa horretan, amankomun puntuak edo puntu amankomunak topatu ditugula, eta gainera horiek bukarako argazkia Oiarbide Andereak esan duen bezala hobetuko duela izan zerga turistikoaren lanketarekin, berdintasun ordenantzarekin, memorian sakontzea eta lantzea, baita ere mantentzea eta garbiketa hobetuaz, klausula sozialak ere indartuz, eta baita ere bidebietan kultura zerbitzuak indartuz, helburu dugun kultura etxe hori lortu arte. Egia da, azkarra izan dela ariketa hau, nik hori onartuko dut, baina hau bazan nik zabaldu nahi nuen atea behintzat, edo iriki nahi nuen bidea, hasi nahi nuen bidea. Es cierto, ha sido un ejercicio rápido, no lo voy a negar, pero esta sí era una puerta que yo quería abrir, un camino que yo quería comenzar, tanto con este presupuesto municipal, pero también con el resto de temas que vayan a incumbir, que incumben en el día a día de las y los donostiarras. Yo no soy de los que creo que todo está mal, creo en la mejora continua y creo que el aceptar y el escuchar al resto de partidos políticos, como digo, ha dejado un mejor presupuesto. Ha comentado el concejal de Hacienda, el señor Orbegozo, que este va a ser el presupuesto más social de la historia, más de 40 millones de euros destinados a la acción social, con especial énfasis en la construcción de vivienda, en Añorga Txiki, en Ciudad Jardín, en Iyarra, también aquí, en Campandegui, que también quiere mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad, con una comisaría conjunta entre la Ertzaintza y la Guardia Municipal de Neguía. Un presupuesto también que habla de la vida diaria de los donostiarras, de cómo llegar antes al trabajo, a la oficina, a la universidad, a la escuela, a visitar a un familiar, que también conecta con el tejido social y con el resto de entidades que hacen ciudad. También un presupuesto que va de lo pequeño a lo grande. Se ha hablado aquí de la importancia del mantenimiento urbano, de la limpieza, de cuidar cada remate de esta ciudad, pero también de la prosperidad que genera la ciencia y el conocimiento, de los beneficios que nos puede traer la implantación de la protonterapia en la ciudad, del ordenador cuántico, de Eskuzaizeta o la ampliación del Parque Tecnológico de Miramón. Y también me gustaría hacer referencia a que Donostia se construye barrio a barrio y que hay 41 millones de euros para invertir. Promesas que pasan a ser partidas concretas. Por lo tanto, creo que hoy tengo la certeza de que vamos a aprobar un presupuesto que está a la altura de Donostia. Útil, cercano, responsable, que conecta con el tejido social y también con todas aquellas personas que quieren emprender aquí, en Donostia. Un presupuesto pensado para mejorar la vida de la gente. Ese ha sido nuestro objetivo y nuestra premisa a seguir. Eskerrik asko. Txanda guztiak amaituta, orain bozketarekin hasiko gara, pixkanaka. Lehenik eta nik neuk nire zeamaia ordenatu beharra daukat. Jarraituko dugu banatu zaizuen gidoia. Osoko zuzenketak bozkatu ditugu eta sartuko gara 2 puntu bat atalarekin. Momenturen batean erratzen badut, eskertuko dut esaten badiatzu, 2 puntua eduki ekonomikorik gabeko zuzenketa partzialen bozketa. Elkarrekin Donostia taldearen eduki ekonomikorik gabeko zuzenketak. Lehenengo blokea, bigarren zuzenketa. Bigarren zuzenketa honen aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak ez da atera. Bigarren blokea, 3, 4 eta 7 zuzenketak. Hauen aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentziorik ez dago, beraz, ez da atera. 3. blokea, 5. eta 6. puntu hauen aldeko, zuzenketa hauen aldeko bozkak, aho batez, onartu dira. Amaitu dugu Elkarrekin Donostia taldearen zuzenketekin, orain talde popularrak aurkeztutako eduki ekonomikorik gabeko zuzenketak. Lehenengo blokea, 2. zuzenketa. 2. zuzenketa honen aldeko bozkak, kontrakoak, onartzen da.
Bigarren blokea, 3 eta 20 zuzenketak. 3 eta 20 zuzenketen aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen beraz. 3. blokea, 4. eta 16. ere txertatu dugu, beraz gero 10. desagertu egiten da 10. blokea, 4. eta 16. zuzenketen aldeko bozkak, bai, danak, hau bat ez onartzen da beraz. 4. blokea, 5. eta 18. zuzenketak, hauen aldeko bozkak, kontrakoak, onartzen da. 5. blokea, 6, 12, 13 eta 17. zuzenketak, hauen aldeko bozkak, kontrakoak, berdinketa eman da, berriz ere bozkatu beharra daukagu, 6, 12, 13 eta 17. zuzenketei aldeko bozkak, kontrakoak, kasu honetan ez da onartu. 6. blokea, 7. zuzenketa, 7. zuzenketaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartu beraz. 7. blokea, 8, 9, 10 eta 11 zuzenketa hauen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartu beraz. 8. blokea, 14. zuzenketa, 14. zuzenketa honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gelditzen da, 14. 9. blokea, 15. zuzenketa, 15. zuzenketa honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartu beraz. 10. blokea desagertu egin da, aurretik bozkatu egin dugulako, beraz 11. blokea, 19. zuzenketa, 19. zuzenketa honen aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak, onartu egiten da 19. zuzenketa, eta talde popularraren azkena, 12. blokea, 21. zuzenketa, honen aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak, ez da onartu beraz. Bueno, talde popularranak amaituta, EH Bilduren eduki ekonomikorik gabeko zuzenketak. Hauaz, lehenengo blokea, 2. eta 9. Bi zuzenketa hauen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen beraz. 2. blokea, 3, 4, 6 eta 10 zuzenketa hauen aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen. 3. blokea, 5. zuzenketa, 5. zuzenketa honen aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak, ez da onartzen. 4. blokea, 7 eta 8 zuzenketa hauen aldeko bozkak, kontrakoak, onartzen da. Onartzen dira 7. eta 8. Hurrengo atala, 2.2. EH Bildu taldearen aurrekontua erabiltzeko arauari buruzko zuzenketen bozketa. Eta bloke bakarra dago kasu honetan, 11. eta 12. 11. eta 12. zuzenketak. Zuzenketa hauen aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak, ez da onartzen blokea. 2.3. Talde guztientzako finantzak eta dakarten diru sarreren zuzenketa partzialen bozketa. Eta kasu honetan, Elkarrekin Donostia taldearen diru sarrera korronta igotzeko eta handitzeko zuzenketa. Hemen ere bloke bakarra dugu 8. zuzenketa. 8. zuzenketa honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, kontra. A favor. Bueno, volvemos a repetir, por si acaso. 8. zuzenketa. 8. zuzenketa honen aldeko bozkak, kontra, gainontzekoak, ez da onartzen beraz. EH Bildu taldearena, baita ere diru sarrera korronta igotzeko, bloke bakarra dugu, 14, 15 eta 17-tik 23 bitarteko zuzenketak. Hauen guztien aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak, ez da onartzen blokea. EH Bildu taldearen kapital sarrera igotzeko eta handitzeko zuzenketak. Hemen ere bloke bakarra dugu. 106, 107 eta 108. Hauen aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak, ez da onartzen beraz blokea.
Orain, transakzionatutako zuzenketen bozketa. Kasu honetan dauzkagu udal gobernuak elkarrekinekin adostutakoak eta ostean PPrekin adostutakoak. Elkarrekinekin adostutakoak ondo baderitzozue lehenengoa eta laugarrena banaka bozkatuko ditugu eta bigarrena eta hirugarrena batera bozka iguala daukatelako. Arazorik ez balin badago. Bai, oaingoz lehen da bizikoa. Bai, bale. Orduan, EAJak, PSek eta elkarrekinek transakzionatutako lehen da biziko emendakinaren. Bai. Barkatu. Guión, ¿dónde es esto? Está el bloque, está votación de enmiendas con contenido económico del Grupo Elkarrekin Donostia. Estamos en el 2.4, votación de las enmiendas transaccionadas. EAJ, PS y Elkarrekin. Hay 4 enmiendas. Vale, pero aquí no hay un sentido del voto. ¿Es que disculpa? Que no veo aquí un sentido del voto, ¿no? ¿Sentido del voto? Bai, el vuestro, en principio, la 2 y la 3 votáis a favor. No, pero la 2 y la 3... Es el papel que tenía. Vengo con las hechas. Vale. Es esto. Bueno, gracias, alcalde. Yo creo que es que después de lo de la seguridad, lo de lo viejo y el centro ya, le voy a llevar en las listas en el 27. Bueno, cada uno sabemos lo que tenemos que votar, ¿no? Vale, por si acaso. No voy a repetir votaciones, o sea que... Bueno, orduan, transakzionatutakoa, EAJ, PS eta Elkarrekin. Lau daude eta lehendabizikoa. Lehendabizikonen aldeko bozkak, bai, kontrakoak eta abstentzioak. Abstenzion. Onartzen da lehendabiziko transakzionatutakoa. Oain bai, bigarrena eta hirugarrena antza denez denok bozka iguala daukagu, beraz bi hauen aldeko bozkak onartzen dira, bi hauek, eta laugarren transakzionatutakoaren aldeko bozkak. Kontrakoak, abstentziorik ez dago, beraz, onartuak geratzen dira, transakzionatutako lauak, eta orain EAJak, PSek eta PPek onartutako edo transakzionatutako bi emendakin, bi zuzenketa, hauek ere batera bozkatuko ditugu, beraz, bi transakzio hauen aldeko bozkak, hau batez, onartzen dira. 2.5, eduki ekonomikoko gainerako zuzenketa partzialen bozketa. Elkarrekin Donostia taldeak eduki ekonomikoko zuzenketen bozketa, udala, gastu arrunta, murrizteko eta kentzeko zuzenketak. Lehendabiziko blokea. 9tik 16 eta 27 eta 28. Beraz, hauen aldeko bozkak, kontrakoak, gainerako taldeak, ez da onartzen lehendabiziko blokea. Bigarren blokea, 17, 18, 19 eta 33. Hauen aldeko bozka, kontrakoa eta abstentzioa, ez da onartzen beraz. Hirugarren blokea, 20 eta 24. Bi zuzenketa hauen aldeko bozka, kontrakoa, abstentziorik ez dago, ez da onartzen beraz. Laugarren blokea, 34. 34. Zuzenketa honen aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak ez da onartzen laugarren blokea. 2026ko ekitaldiko kapital gastua murrizteko edo kentzeko zuzenketak. Lehendabiziko blokea, 76, 78 eta 79. Hauen aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak, ez da onartzen beraz, lehendabiziko blokea. Bigarren blokea, 77. 77. Zuzenketa honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, bigarren blokea. Orain talde popularraren eduki ekonomikoa duten zuzenketa bozkatzea. Udala, gastu arrunta, murrizteko edo kentzeko zuzenketak. Lehendabiziko blokea, 22tik 51 eta 61tik 252. Hauek danak batera bozkatuko ditugu, beraz, hauen guztien aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak, bi. Ez da onartzen, lehendabiziko blokea, eta bigarren blokea 52tik 60. Hauen aldeko bozkak, alde popularra, kontrakoa eta abstentzioak, gainerako taldeak, ez da onartzen, bigarren blokea.
EH Bildu taldearen eduki ekonomikoko zuzenketen bozketa. Udala, gastu arrunta murrizteko eta kentzeko zuzenketak. Lehenen da biziko blokea, 24, 27, 30, 39 eta 42. Zuzenketa hauen aldeko bozka. Kontrakoa, abstentzioa, alde bozkatu duzu, ezta? Bai, ez da onartzen. Lehenengo blokea ez da onartzen. Bigarren blokea, 25, 26, 28, 33, 36 eta 41 garren zuzenketak. Hauen aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak, bi. Ez da onartu beraz. Hirugarren blokea, 29, 31, 32, 34 eta 38. Hauen aldeko bozketak, barkatu, Iñaki. Hori da. Lehenengo blokean, azkena banatu dizuen bersioan errebia falta zen. Zer barkatu? Zer? Errebi. Azkena banatu dizuten bersioan errebia falta zen. Bale, nahi balin baduzue, lehenengoa berriz ere bozkatuko dugu aktan ondo jasotzeko. Bale. Bigarrena onartu, ez onartu bezala, baina bozkatu bezala geldituko litzaiguko orduan, ez? Hori bai. Bestela da errebia bakarri bozkatzea. Lehenengo blokean joan behartzun. Bai. Gainitzekoa bozkatu dira, orduan errebia bozkatu. Bale. Orduan orain bozkatuko dugu lehenengo blokeko... Bueno, bazpareak tan ondo jasotzeko danak esango ditut eta kitxo. Bale. Orduan, lehenengo blokea, lehendabiziko blokea. 24, 27, 30, 39, 42 eta R2. Hauen aldeko bozkak, kontrakoak, gainentzekoak, ez da atera, lehenengo blokea. Bigarrena, ulertzen dut ondo bozkatua dagoela, orduan hirugarren blokea. 29, 31, 32, 34 eta 38. Hauen aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak ez da onartu beraz. Laugarren blokea, 35 eta 40. Hauen aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak bi. Ez da onartu laugarren blokea. Bosgarren blokea, 37. 37 garren zuzenketaren aldeko bozkak, kontrakoak, berdinketa eman da, beraz, bigarren aldiz bozkatu behar dugu, 37 garrenaren aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen beraz. 6. blokea, R1 eta R2. Ez R2 bozkatuta dago beraz, R1, horretik bozkatu dugu. 6. blokea, R1, honen aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak, ez da onartzen, 6. blokea. 2026ko ekitaldiko kapital gastua murriztea edo kentzeko zuzenketak. Lehen da biziko blokea, 109 eta 112 zuzenketa hauen aldeko. Nik ez daukatu dira. Abartuko dut, bale. Bale, lehen da biziko blokea, 109, 112, R3, R4, R5 eta R6. Hauen guztien aldeko bozkak, kontrakoak, ez da ateratzen lehen da biziko blokea beraz, eta bigarren blokea, 110 eta 111. Hauen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, bi, ez da onartu, bigarren blokea. 2027ko ekitaldiko kapital sarrera igotzeko edo handitzeko zuzenketak. Bloke bakarra, 125 eta 126. Hauen aldeko bozkak, kontrakoak eta abstentzioak ez da onartzen, blokea. 2027ko ekitaldiko kapital gastua gaineratzeko zuzenketak. Lehen da biziko blokea, 134garrena, honen aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen beraz. 2028ko ekitaldiko kapital sarrera igotzeko edo handitzeko zuzenketak. Bloke bakarra, 135garrena. Hau, honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen blokea. Bi erakunde autonomoak eta sozietateak. Udelaren ekarpenean aldaketarik gabe, 4. liburukia etxegintza. E1 zuzenketa bozkatzea. E1 zuzenketa honen aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen beraz. Eta zuzenketa haue guztiak gehituta, orain bai, 2026 garren urteko aurrekontua onartzeko, irizpidearen bozketa. Aurrekontuaren aldeko bozkak,
Kontrakoak, berdinketa dago, beraz, bigarren aldiz bozkatu behar dugu. 2026ko aurrekontuaren aldeko bozkak, kontrakoak, kasu honetan bai, onartua gelditzen da aurrekontua. Eskerrik asko. Bueno, 5 segunduko arnasa. Eta mozio arruntekin sartuko gara, 10. puntua. Bai, abixatu, udalbatza bukara arte egingo dugula. Dana jarraian, mozio arruntak eta kontrol mozioak. Harin juten balin bagea, uste dut, bazkal ordurako pasata pixka eta amaitu genezakela. 3 ordu oraindik, 3 ordu edo, gutxi gora bera, bai. 2 eta 45 kaso. Beraz, Nagore, 10. puntua, bai. Urrengo puntua. Bai. Udalbatzan bakarrik udalbatzako kideek hitz egin dezakete, nahi balin baduzue udalbatza ostean lasai asko tartetxo bat hartu dezakegu. Nagore, urrengo puntua bai. 10. puntua, mozio arrunta PP taldeak aurkeztua Mugi Barik garraio txartelari buruzkoa. EH Bildu taldea bi zuzenketa partziala aurkeztu ditu, bata lehenengo puntua ordezkatzekoa eta bestea 2. puntu bat gehitzekoa. Bestalde, EAJ eta PS taldeek beste bi zuzenketa partziala aurkeztu dituzte lehenengo puntua ordezkatzekoa eta 2. puntu bat gehitzekoa. Lehenengo puntua ordezkatzeko bi zuzenketak binkulatuak leudeke. Talde proposatzaileak daukaitza, talde popularrak. Eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, antes el equipo de gobierno se preguntaba cómo podían ofrecer un mejor servicio con el mismo dinero. Bueno, yo aquí les planteo una posibilidad de conseguir más dinero ofreciendo el mismo servicio, ¿no? Que es equiparando las tarifas de los vizcaínos y guipuzcoanos en el transporte público de Donostiarra. Bueno, hace unos meses denunciamos públicamente algo que nos pareció al principio imposible y enseguida increíblemente injusto. Tengo que confesar que hasta que un ciudadano se acercó a nosotros denunciándolo, no sabía que los usuarios de la Barik vizcaína y la Bata alavesa anónimas pagaban menos por un viaje en Debus que los usuarios de la Mugi anónima. Tuve que hacerme con una Barik y comprobarlo varias veces, pero resulta que no es la única ventaja que tienen los vizcaínos y alaveses que viajan en transporte público en Guipúzcoa frente a los propios guipuzcoanos. Pueden pagar más de un viaje por trayecto en Euskotren, mientras los usuarios de Mugi no pueden hacerlo. Esto resulta muy conveniente si viajas con personas que no tienen tarjeta de transporte, con amigos, visitas, etc. Los vizcaínos y los alaveses, además, tienen un mayor saldo negativo permitido en sus tarjetas. Y luego había una tercera ventaja que cuando fuimos a comprobarlo, justo ese día, y tengo el mensaje que lo comprueba, pero claro, no pude hacer un vídeo demostrándolo, una tercera ventaja, ¿no? Y era el búho. En el búho, los usuarios de la Barik pagaban pues, los 0,56, creo que eran, no sé, 0 y pico euros, mientras los donostiarras, los usuarios de la Mugi, pagaban 2,65. Esto ya se arregló y ahora también los usuarios de Barik pagan 2,65. Me gustaría saber durante cuánto tiempo sucedió eso y cuánto dinero perdió de bus sin haber hasta que actualizó las tarifas. Son diferencias que podrían ser comprensibles si los beneficiarios o los beneficiados fuéramos los guipuzcoanos en Guipúzcoa o los vizcaínos en Vizcaya o los alaveses en Álava. Pero las alarmas saltan, la indignación prende cuando los beneficiados son los alaveses y los vizcaínos en Guipúzcoa. Cuando lo denuncié sucedió lo obvio, ¿no? Pues una avalancha de mensajes en redes, pues bueno, pues insultando, llamándonos mentirosos, justificando lo injustificable, ¿no? Esto es imposible porque no puede ser y porque no puede ser es por lo tanto imposible, ¿no? La tautología de la revista.
Pero bueno, esto es lo que sucedió. Hubo incluso algún cargo público que me dijo que lo que estábamos diciendo no era cierto, que era un bulo, una fake news, o no sé cómo lo llaman. Bueno, hoy tanto el PNV como el Partido Socialista presentan 2 enmiendas a nuestra moción que vamos a aprobar, pidiendo a la autoridad del transporte de la Diputación Foral de Guipúzcoa que los guipuzcoanos tengamos el mismo trato en Guipúzcoa que vizcaínos y alaveses. Vaya, que asumen que lo que dijimos es cierto. Las preguntas, en cualquier caso, que se derivan de este reconocimiento son varias. 1. ¿Desde cuándo sabían que se daba este trato discriminatorio? 2. ¿Durante cuánto tiempo ha habido esta diferencia de tarifas? Y 3. ¿Cuánto dinero ha dejado de ingresar de bus por no haber actualizado las tarifas que cobra a los usuarios de Baric y de BAT? Son preguntas enormemente pertinentes que creo que deberían tener respuesta en el turno de réplica, porque además estoy convencido que el equipo de gobierno conoce las respuestas. Así que, bueno, sin más, les doy el turno de palabra. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri. Zuzenketarik ez daukaten taldeak, kasu honetan Elkarrekin Donostiak, bai. Eskerrik asko, bueno. A ver, yo creo que el Partido Popular está mezclando unas cuestiones en la justificación y otras en la parte dispositiva de la votación, ¿no? Porque en la justificación habla de la MUGI anónima, pero en cambio luego en la parte que vamos a votar no distingue si es la MUGI anónima o si es la MUGI personalizada. Y bueno, el sistema MUGI lo bueno que tiene es que precisamente lo que hace es beneficiar a quienes más utilizamos el transporte público. Y además tiene también una serie de bonificaciones para colectivos, pues como las personas jóvenes, las mayores de 65 años, personas con discapacidad, familias numerosas o la tarjeta social. Y además yo creo que hay que reconocer que el sistema MUGI, pues primero ha sido consecuencia de un amplísimo acuerdo político del territorio, yo creo que casi podría decir que unánime, y además está reconocido por todas las personas que lo utilizamos, muy reconocido. Y de hecho está tan reconocido y es un sistema que funciona tan bien que incluso la propia tarjeta MUGI pues ha captado parte de los abonos de Renfe cuando Renfe se incorporó al sistema para determinados recorridos. Y bueno, pues es utilizado hoy en día mayoritariamente la MUGI en algunos recorridos de Euskotren en el territorio. Y bueno, claro, todo esto donde se debate, donde hay que hacer la comparación, porque otra vez el Partido Popular nos trae una moción en la que no dice exactamente y no concreta tampoco ni cifras, ni discriminaciones, porque si hablamos de la tarjeta anónima, pues es posible que haya diferencias y que, bueno, pues que en la Autoridad Territorial del Transporte las tengan que mirar o tengan que ver qué es lo que está pasando, pero desde luego no dice nada de cuáles son todas las ventajas que tiene el sistema MUGI personalizado que utilizamos la inmensísima mayoría de las personas en Guipúzcoa, no solo en Donosti, sino también en el resto del territorio. Y bueno, es un sistema de éxito. Se implantó allá por la legislatura 2007-2011 y desde luego la formación política a la que pertenezco, Ezker Anitza Izquierda Unida, se implicó muy de manera directa en este sistema que lo que suponía era el descuento del 40% desde el primer viaje, que antes no existía. Y tanto es así que en esa legislatura se aumentó el uso del transporte público un 600%. Pero a veces el Partido Popular trae mociones en relación al transporte público que dan la sensación de que en lugar de defender el transporte público de verdad, pues lo que hace es tirar piedras contra él y contra todos los beneficios que supone. Todo es mejorable, desde luego que sí, seguramente que también la MUGI anónima podrá ser mejorable, pero para mí hay una cuestión que es muy, muy, muy relevante y es que la tarjeta MUGI lo que hace es que los y las donostiarras y los y las guipuzcoanas tengamos mayores beneficios a la hora de utilizar el transporte público que aquellas personas que utilizan la tarjeta anónima y que la utilizan esporádicamente. Yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar el sistema en su totalidad. Eskerrik asko, González Anderea, orain zuzenketak dauzkaten taldeak, talde sozialista.
Bai, bueno, nik González Andreak mandako azalpen hildo beretik jungo naiz eta hainbat zehaztapen egiten hasiko naiz, izan ere, bueno, nahastea sor dezaketen hainbat baieztapen entzun ditugu hemen. Talde popularrak oraingoan modu interesatuan alderatzen du mugi txartel anonimoa, erabilera oso marginala duena, por cierto, bat edo bari txartelekin. Azken bi txartel horiek ez dutelako ez pertsonalizaziorik, ez obaririk jasotzen erabileraren maiztasunagatik edo errentagatik edo adinagatik. Eta alderaketa hori egitea konparazio desitxuratua da, ezin direlako garraio publikoa kudeatzeko kontzeltualdi desberdinak diren ereduei erantzuten dieten tarifa sistema desberdinak parekatu. Beraz, onurak edo obariak berdintzea eskaera hori eskaera simplista bada. La gran mayoría de las y los guipuzcoanos somos titulares de tarjetas personalizadas que constituyen el verdadero núcleo de lo que es el sistema Mugi, una tarjeta que incorpora un sistema de tarifas progresivas y bonificaciones que tiene en cuenta la situación económica, la situación social y personal de cada usuaria y usuario, así como la frecuencia de uso del transporte público, cosa que ni la VAT ni la BARIC hacen. Es decir, que cuanto más se utiliza el transporte público, más se reduce el coste por viaje, fomentando así la movilidad sostenible y el uso habitual del transporte colectivo. Precisamente por esto hemos presentado una enmienda de sustitución donde la filosofía no es este trazo grueso de café para todos, sino el valorar medidas que garanticen la integración tarifaria de los 3 territorios y la coherencia del transporte público en Euskadi, porque el transporte público no debe concebirse como un servicio orientado al beneficio económico, sino como una herramienta de cohesión social, de equidad, de igualdad de oportunidades y de sostenibilidad ambiental que garantice que todas las personas, con independencia de su situación económica, puedan desplazarse en igualdad de condiciones. Zuzenketa honek, geure zuzenketak talde popularraren mozioan arrunta osatzen eta hobetzen duela uste dugu, eta zentzu horretan eta hildo beretik EH Bilduk aurkeztutakoa ere ez dugu babestuko alde batetik geurearekin lotura zuzena duelako, eta beraz zuena onartzekotan geurea bertan bera geratuko litzateke, baina baita eta batez ere eztabaida obarien edo onuren parekatzean oinarritzen delako berriro ere. Eztabaida honek ez du kontutan hartzen mugi txartelen dimentsio soziala eta errealitatearen irudi desitxuratua transmititzen die herritarrei, y reitero que nuestro objetivo pasa por garantizar la integración tarifaria de los 3 territorios y la coherencia del transporte público en Euskadi, y reafirmamos, como no puede ser de otra manera, nuestro compromiso por un modelo de movilidad más justo, equitativo y sostenible. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldea. Bai, eguerdion. Bueno, PPren moziotik hasita esan behar dugu desadostasun batzuk ere baditugula justifikazioan, ez? Egia da, barik txartela anonimoa, mugi anonimoa baino merkeago dela, baina baita ere bat txartela, eta ez du referentzia egiten, eta gero ere ez den egia da, y por lo que pone, ¿no? Que lo habéis visto durante las últimas semanas, y te voy a contestar yo desde cuándo sabe el gobierno esto, y lo sabe desde el 2017. Horrela gaudelako 2017, y el PP también lo debería saber, porque aprobó una moción en este pleno con ese tema. Pero bueno, hori esan da, eta 2017 daukagunez arazo hau garraio publikoan, EH Bildutik ekarri dugu zuzenketa bat, azkenean hau konpontzeko asmotan behingoz, modu zabalago eta integralago batean. Berriro diot, ia 10 urte arazo honen berri daukagula. Eta garrantzitsu eritzen zaigu garai hartan hartutako erabaki batzuk edo hemeroteka ezagutaraztea eta udaltaldeek izandako jarrera. Garaian, jarri ziren denek dakizuen bezala 2 mugi txartel, bat anonimoa, garestiagoa barkatu, eta beste tarifa bat jarri zitzaion mugi pertsonalizatuari merkeagoa. Tarantzak esan duen bezala, garraio publikoa erabiltzen dugunontzat, obariak izateko. Baina beste helburu bat ere bazuen anonimoa garestitzea, eta zen azkenean anonimoak erabiltzen zutenek salto egitea pertsonalizatura. Egia eta egia delako, garai hortan anonimoa erabiltzen zelako Donostian. Baina datuek esan dute bide honean goazela, eta nek bota du azkenean datuak direlako direnak, eta debusen mugi anonimoaren datuak dira 108, eta ez gehiago. Bueno, berriro noa garaira, hau bazen ekiten garai hortara, 2017, eta ja da Gipuzkoako garraio lurralde agintaritza, baina baita Gipuzkoako Foru Aldundian gobernatzen zinaten
bi leku horietan, bai EAJak eta bai PSek eta baita EH Bilduk ere argi utzi genuen arazo bat zegoela. Bat eta barik anonimoekin mugi baino merkeago zirelako garai hortan. Eta tarifak berdindu bertzilaren eztabaida egin zen. Inkluso, eta horregatik esan dizut Borja, udalbatza honetan mozio bat arrunt bat onartu zen PPren babesarekin eskatzen jada berdintzeko txartel horiek. Bueno, Gipuzkoako garraio lurralde agintaritzen gaian berariaz tratatu zen, akta irakurri dezakezue, eta bertan argi jasotzen da, orduan ja debusek egin zuela honi buruzko azterketa bat. Eta aho batez, bi erabaki hartu ziren. Lehenengoa zen, bat eta barik txartel anonimoak tarifa igotzea proposatzea mugi txartel anonimoaren prezioa parekatzeko, eta bigarrena, tarifa bateratuaren batzorde bat egin zedila eta azter zedila urrengo urtera da 2018ra tarifak ezartze aldera. Bueno, 2025 amaitzea argoaz. Eta egoera berdinean goaz. Eta orain, EAJak eta PSek ekartzen digute zuzenketa bat, hau da, orduan, bai hemen eta banaen han gobernuan zuenak, bai orain hemen eta han gobernatzen zaudetenak, non eskatzen dezuten tarifen egungo egoera aztertzea, eztabaidatzea eta neurriak baloratzeko. Ezin dugu onartu, eta ezin dugu zuzenken hartu, jada egon bartzirelako ja neurriak ezarriak. Hau da, 2017an onartu zenetik, hau da, 2018an ezartze aldera, denbora nahikoa izan duzuelako, bai, gaia aztertzeko, eztabaidatzeko eta neurri eta erabakiak hartzeko. Eta guk behintzat argi daukagu horregatik zuzenketa neurriak ezarri behar direla. Eta azterketa gehiago ez, 2018tik ditugu, debusen azterketa, Gipuzkoako Foru Aldundiarenak, garraio agintaritzaren datuak eta Indraren datuak. Eta esaten digute, 2018an bat eta barik txartelak 84.000 bidai zirela eta 2025an 130.000 eta egoera berdinean jarraitzen dugu. Orduan, gure irtenbidea da hiru herrialden interoperabilitatean eta tarifen adostasunean ezartzea, eta horregatik ekarri ditugu bi zuzenketa horiek. Eskerrik asko, EAJ taldearen txanda. Egunon guztioi, eguerdion guztioi. Zepena, Korominas jauna, zure diskursoa, ze berriz erat dana nahastu duzu, sistemak ezberdinak dira, ez dira konparagarriak, eta González Andreak esan duen bezala mugik baditu beste 1000 abantaila, batek eta barikek ez dituztena. Gainera, debus aipatu duzu zure diskursoan, baina ondo dakizu, edo jakin beharko zenuke debusek ez duela tarifa hauetan asko esaterik. Egia da, ajuste bat falta dela, egia da, 2018tik ez 17tik, 18tik ematen dela alde hau, eta hor ere, nik debusen aldeko hitzak esan nahi ditut, hau gertatzen delako debusek 2017tik daukalako interoperabilidade osoa. Eta hori nik uste dut, baloratu behar dugula, eta debusen lana aitortzeko unea ere badela hau. Guk mozioa onartuko dugu, baina noski dagokion zuzenketekin, besteak beste, ez dagokiolako Gipuzkoako Foru Aldundiari, lurralde agintaritzari baizik. Eta labur-labur, goiza oso luzea izango delako bestela, EH Bilduk ere beren zuzenketan Aldundiaren gain jartzen du nolabait begira da, eta ATTG da. ATTG-a osatzen dugun guztion ardura da, Aldundia bai noski, baina Jaurlaritza ere hor dago, eta Gipuzkoan garraio publikoa daukagun hiri eta herri guztiona ere. Beraz, hemen alderdi asko daude, alderdi politiko asko daude hemen, zer esana daukatenak, ez bakarrik Foru Aldundia. Beraz, gure zuzenketak argi, eta nik uste dut ez duela hontan gehiago luzatzeak merezi, beraz, zuzenketekin mozioari baizko botua emango dio. Eskerrik asko, talde proposatzailea. Eskerrik asko, Keta jauna. Bueno, dice Podemos o Elkarrekin o Sumar que Izquierda Unida se implicó de manera como muy dedicada en el tema de la MUGI. No me extraña que tenga este tipo de fallos. Señora Villarmide, no es verdad que nosotros confundamos. Nosotros hemos hablado siempre de la MUGI y de la BARIC Anónimas. Siempre hemos hablado de la MUGI y de la BARIC Anónimas. Y si la MUGI Anónima es tan marginal, usted tiene dos opciones.
Usted no, quiero decir, su partido, que es el que controla, el responsable de estos asuntos en Guipúzcoa. Eliminar la MUGI anónima o igualar las tarifas. Tiene estas dos opciones, igualar las tarifas de la MUGI anónima y de la Baric anónima, que efectivamente son diferentes y que efectivamente perjudican a los guipuzcoanos en Guipúzcoa. Y es tan claro y es tan evidente que esto es así, que ustedes han presentado una enmienda a nuestra moción para que se garantice la coherencia del sistema. Si ustedes están pidiendo que se garantice la coherencia del sistema es porque asumen que hay ciertas incoherencias en el sistema. Y es lo que estamos nosotros poniendo encima de la mesa. Y no creo que tengamos que debatir mucho más. Es decir, ustedes asumen que hay un problema, que llevan desde el 2018 ignorando. Nosotros asumimos que hay un problema y que no nos habíamos dado cuenta, desgraciadamente, porque en el 2018 yo no estaba aquí. Eso es. Entonces, bueno, quiero decir que tampoco, no sé muy bien, todavía no me ha quedado muy claro qué es lo que votamos en el 2018, porque igual es el tema de la traducción, no lo sé. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Así que, bueno, me alegro que salga adelante esta moción, aunque, bueno, maquillada, yo creo que mejorada también por las enmiendas que han presentado. Y nada, pues al siguiente debate. Bueno, falta el turno de cierre del gobierno. Bueno, jak esan duzuen zenbat bultzatu duzuen mugiaren sistema, nik gogoratu nahi du Arantxa Tapiak atera zuela hau aurrera eta berak bultzatu zuela eta hori ere onartu behar zaiola. Eta asko pozten naiz gaur abantailak askoz ere handiagoak dira dituen desabantailak baino eta gauza hauetaz hitz egiten ari baldin bagara da esan nahi du horrek mugi sistemak oso ondo funtzionatzen duela eta zorionak eman behar dizkiogula. Nik uste dut momentu honetan Gipuzkoako gizarte osoari. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bozkatzera pasako gara beraz. Banan joango gara, hainbat zuzenketa dauzkagu, EH Bilduk aurkeztutako bi eta PNV eta PSek aurkeztutako beste bi. Beraz, EH Bildurekin zuzenketekin hasiko gara, lehendabiziko zuzenketaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen lehenengo zuzenketa, bigarrenaren aldeko bozkak, Baina norena. EH Bildurena, bi puntu dauzke. Bi puntu. Bai, puntuka egia, Bale. Bai, beraz, bigarrenaren, EH Bilduren bigarrenaren aldeko bozkak. EH Bildu, kontrakoak, ez da onartzen beraz, EH Bilduren ez lehendabizikoa ez bigarrena. Orain, PNV PSren kasu honetan bi zuzenketa dauzka, lehendabizikoaren aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak, onartzen da lehendabizikoa, eta orain, PNV PSren bigarren zuzenketaren aldeko bozkak. Kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Txertatzen dira beraz bi zuzenketa horiek eta orain mozioa bera, mozioaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, onartua gelditzen da 10. mozioa eta 11. pasatuko gara. Mozioa arrunta, EH Bildu taldeak aurkeztua Eusko Jaurlaritzako elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailari nautikoko moilako lanak egin ditzala eskatzeari buruzkoa. Kasu honetan, EAJ eta PS taldeek zuzenketa partziala aurkeztu dute, aldaketako zuzenketa bat. Talde proposatzaileak daukaitza. Nahi gabe izan da. Eskerrik asko, alkate jauna. Bai, simple eta labur. Iragan uztailan ekarri genuen optikoaren inguruari buruzko mozio bat, eta mozioko eskaretatik kanpo utzi genuen hain zuzen optikoko pasabidea, eta bertatik itsasora jaisteko dauden bi eskaileren inguruko eskaria. Eta utzi genuen alde batetara, udal gobernu honek ere behin eta berri osan izan duen bezala, Euskadiko kirol portuak erakundaren ardura delako, edo ustez bezalako, bertan egin beharreko dozein esku hartze, eta bestetikan 2025ko uztailaren 18an bertan, Eusko Jaurlaritzako elikadura landa garapen eta nekazaritza eta arrantza sailak iragarri zuelako, eremu hori konpontzeko administrazio prozedura hasia zuela, eta baita lanak burutzeko epea 4 hilabetekoa izango zela. Kontua da, urtea maitzear dagoen honetan, azaruan nautikoak egoera berean jarraitzen duela eta lanek hasi gabe. Hau horrela jasotzen genuen, egia da, bantxe bertan ere ateran ez da mendikan ikusten da, esi edo baia berriak jarri dituzte,
udal gobernuak jakintzat ematen baldin badu lanak hasiak daudela hor, guk inongo eragozpenik ez daukagu, egindako zuzenketaren alde bozkatzeko, azkenean hasi kentzea proposatzen bai da, eta amaitu jarri, orduan, bueno, azken finean gauza berrinetaz hitz egiten ari gerala uste dugu, eta hoxe, eskaria litzateke, esan bezala, lanak alik eta premia handienean amaitzea, edo gutxienez, Eusko Jaurlaritzak bera jarritako epeak betetzen baldin badira, primeran, aurki berriro donostiarrak maizera biltzen duten, edo batetaz hitz egiten ari geralako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, zuzenketarik ez daukaten taldeak, kasu honetan Elkarrekin Donostia. Bueno, brevemente decir que claro que apoyamos la moción y que creemos que es importante que se mantenga el carácter público de una zona tan importante, tan unida al carácter de los vecinos y vecinas y de todos los donostiarras que se usan, y que ya ha pasado mucho tiempo de incertidumbre sobre lo que está pasando en esa zona y lo que hay que hacer, y que, bueno, pues que ya es hora que se tomen acciones claras. Gracias. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, compartimos con el proponente de la moción que son muchas las quejas, no solo de vecinos del puerto y de la parte vieja, en torno a los cierres de los accesos desde el náutico a la playa y del muelle. Cierres que se decretaron por Euskadiko Kirol Portuak, ente público del Gobierno vasco, lo que viene siendo uno de tantos chiringuitos que se dedican a poner trabas y enmarañar la correcta gestión y planificación en diferentes ámbitos a costa de incrementar el gasto corriente de unas administraciones cada vez más infladas. Sin embargo, vamos a votar a favor de la enmienda presentada por PNV-PSE porque no se pueden ejecutar unas obras no licitadas y mucho menos sin proyecto. El proyecto de las obras del náutico no se ha licitado. Supongo que esa es la razón por la cual ha presentado su enmienda los grupos que conforman el equipo de gobierno y que adelanto que apoyaremos. Efectivamente, las declaraciones realizadas en julio de este mismo año por el director del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural y Agricultura y Pesca del Gobierno vasco hacían referencia al presupuesto base y plazo de ejecución de la reparación del muelle central, 92.000 euros y 4 meses de ejecución. La fecha de la primera publicación de la licitación para la redacción del proyecto de reparación del muelle central del puerto fue el 11 de julio de este año. Sin embargo, nada se sabe del proyecto de reparación de los muelles del náutico, cuyo presupuesto base, explicó el director en julio también, y plazo de ejecución serían de 80.500 euros y también 4 meses. Este último está sin licitar. Lo que viene siendo uno por otros la casa sin barrer. En palabras del propio Koldovica Goitia, que se llama así, el objeto del proyecto constructivo es la reparación de las patologías estructurales de esa zona y la rehabilitación de la estructura metálica del embarcadero, debido al impacto directo del oleaje, las mareas y las corrientes de la Concha. Se han generado diversas patologías por la erosión que estos fenómenos han producido sobre los materiales, con afecciones estructurales. Afecciones que no son graves, decía, pero sí son daños cuya evolución pueden desencadenar en lesiones importantes que comprometan el servicio de la estructura. Espero que la dejadez de los diferentes gobiernos vascos sobre este tema y otros, que se remonta al 2020, no ponga en riesgo que este sitio tan emblemático de Donostia perdure en el tiempo. Eskerrik asko, Berez Anderea, orain zuzenketa daukaten taldeak, talde sozialistak, ez du hitz hartuko, eta talde jeltzaleak bai. Eguerdion. Mozioak esaten duenaren azkeneko helburuarekin ados gaude. Baina, nire ustez, ekimen honetan gauza batzu zuzendu ditugu, zeren gaizki ulertu bat dago. Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak agindu zuen 4 hilabetetan egingo zuela zen proiektuaren idazketa. Orduan, nautikoko moila konponketa obra bat behar duela argi daukagu, baina hori ondo egin behar da. Administrazio prozedura ondo egin behar da. Badakigu idazketa hori lizitatu eta esleitu duela, eta horretan daudela. Orduan guk eskatuko duguna da zuzenketa hori esateko
proiektuaren idazketa hori ahalik eta epe laburrenean amaitzea, eta amaitutakoan obrak lizitatu, esleitu eta lehenbailen egitea, hori bai. Eskerrik asko, izteko txanda, Bildu talde. Bai, esandakoa, zuzenketak onartuta ere bai, hasi guk bai ezkoa emango diogu zuzenketari. Udal gobernuak izteko txanda erabiliko du, ez? Ez. Orduan, bozkatu egingo dugu zuzenean. Beraz, lehen da bizi bi zuzenketak, zuzenketa onartuko dugu, o bozkatuko dugu, barkatu, PNV-PSek aurkeztutakoa, beraz, emendakin honen aldeko bozkak, hau batez onartzen da, eta orain mozioa bera, 11. puntua, mozio honen aldeko bozkak, hau batez onartu da, amaitu dugu erabaki zatia, eta orain bai, kontrol mozioekin hasiko gara, eta beraz, hurrengo puntua. Elkarrekin Donostia eta Bildu taldeek aurkeztutako kontrol mozioa. Gros auzoko Zabaltza erretiratuen etxea ixteari buruzkoa. Bi taldek aurkezten duzue kontrol mozioa, Elkarrekin Donostiak eta Bilduk, eta hurrenkera jarraituz, lehen da biziko txanda Elkarrekin Donostiari. Emango diogu. Vale, eskerrik asko. Bueno, Elkarrekin Donostia y Bildu traemos esta moción al Pleno porque la Junta Directiva de Zabaltza, del Hogar de Jubilados y Jubiladas de Gros, se puso en contacto con los grupos municipales ante la comunicación por parte del Gobierno municipal del cierre del local que llevan utilizando de manera permanente durante 43 años. Bueno, tras recibir esa comunicación nos pusimos también en contacto con la Junta Directiva y nos reunimos con ella para conocer directamente a ver cuál era la situación. Lo que sí que creemos que es necesario destacar es que Zabaltza no es solamente un lugar en el que se realizan actividades de todo tipo y en el que se vienen realizando desde hace más de 43 años. Es también un lugar de encuentro y de socialización para muchas personas del barrio de Gros. Y hay que recordar que el barrio de Gros es el más envejecido de la ciudad y que en él residen un 31,8% de personas mayores de 65 años. Por lo tanto, el cierre de este local va a suponer que algunas de esas personas mayores que hoy por hoy están utilizando el centro tanto para todas las actividades que se realizan como lugar de encuentro y donde estar un rato, charlar y poder encontrarse con otras personas, bueno, pues eso va a ser complicado que continúe de ahora en adelante, porque tal y como nos han informado, el local alternativo y temporal que el Ayuntamiento ha ofrecido para el traslado, pues no reúne las condiciones necesarias para continuar con la labor que ahora realizan. Y vuelvo a insistir en que esto va a suponer sin duda y va a tener consecuencias en que algunas personas pues, se vean pues que si el centro alternativo que se les ofrece no reúne las condiciones necesarias para seguir con su actividad, pues dejarán de tenerlo como referencia tanto de encuentro como para la realización de actividades, porque, entre otras cosas, además de ser un espacio mucho más reducido, tampoco tendrá el servicio de cafetería y de bar que ahora tienen. Precisamente un servicio que muchas personas mayores también utilizan como alternativa para tener que comprar y preparar la comida en sus hogares. Bueno, en la comisión que tuvimos el pasado día 17, la concejala manifestó insistió que es una alternativa provisional hasta que encuentren otro lugar, pero es verdad que no se comprometió tampoco a establecer ningún plazo concreto y bueno, ya informó de que además tampoco el departamento va a tener presupuesto hasta dentro de 2 años para acometer ninguna inversión. Por lo tanto, bueno, pues esa provisionalidad como mínimo va a ser de 2 años o más. Todo esto está generando bastante incertidumbre y bastante malestar entre las personas que ahora disfrutan del hogar de jubilado de Gros, que, por cierto, darles la bienvenida y que han venido aquí a denunciar y a decir la situación en la que también está ahora mismo el centro. Y, bueno, pues creemos que cerrar un centro con una alternativa que no reúne las mismas condiciones que el que tienen ahora, pues desde luego, y que puede tener consecuencias en determinadas personas mayores, desde luego casa mal
con los objetivos de envejecimiento activo que se supone están impulsando todas las administraciones públicas. Hemos presentado esta moción, como decía, el Elkarrekin Donostia junto con EH Bildu, en la que pedimos 3 cosas. Una, a que se busque con carácter urgente un emplazamiento alternativo al actual hogar de jubilados y jubiladas de Zabaltza, que permita seguir desarrollando todas y cada una de las actividades que hacen ahora mismo, incluido el servicio de cafetería. Punto 2, a comprometerse a dar una solución definitiva a lo largo de 2026. Y punto 3, a que mantengan puntualmente informadas a la Junta Directiva de Zabaltza de las gestiones y los pasos que estén dando al respecto. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, González Anderea, EH Bildu taldea. Bai, eskerrik asko. Lehenengo ongitarria ematea etorri zareten jubilatu guztiei. Horrela da, azken finean, talde politiko guztiei jaso egin genitun, noizkutiz bat, Zabaltza kargotik bidalita, nun besteak beste berri ematen ziguten, zenolako agindua jaso egin duten udaletxetatikan. Eta, horren ondorioz, abenduan, justu Santo Tomas egunean, urrengo egunean, itxi beharko dute, guain arte, erabili egin duten, 53 urtez nolabait lokala, bere lokala, eta utzi beharko dute, eta eskainitako nolabait, nahiz eta benbehinekoa irtenbide bat izan, edo aukera bat izan, lokala, oso eskasa da, beraiek daukaten beharrak asetzeko. Eta, ni gu jaso genunean eskutitxori, segituan berarekin harremanetan jarri ginen, nolabait lokalean egon ginen, bizitatu egin genuen eta ikusi egin genuen zenolako jarduerak egiten ari diran lokal horren barruan, eta zer ez dute aukera edukiko lokal berrian egiteko. Y efectivamente, además, esto viene en un barrio que, como bien decía Arantxa, es el barrio que, según los estudios del ayuntamiento, es el barrio con mayor población, mayor de 65 años, con lo cual estamos tomando esa decisión, o está tomando esa decisión el gobierno municipal, en este caso la de mandar el cierre del hogar del jubilado, no sobre cualquier zona, sino sobre la zona, sobre el barrio que tiene mayor porcentaje de personas mayores de 65 años. Y cuando habla de que no tiene presupuesto y que no va a tener presupuesto, antes seguro que ellas y ellos han estado escuchando también ese debate de presupuesto, pero en otro debate de presupuesto ocurrido hace tampoco demasiados años, también por este gobierno, se aprobó y se vendió públicamente, porque eso sí doy fe de que venden públicamente las decisiones con independencia de que luego se materialicen o no, lo siguiente. Para el hogar del jubilado de Gros, para la construcción del hogar del jubilado de Gros, 2024, 350.000 euros. 2025, 490.000 y 2026, 410.000. Es decir, 1.250.000. Ahora ese 1.250.000 que entonces se les prometió, que entonces se dice que se ha acabado, que no tiene, que se ha desaparecido, que se han gastado en otras cosas y que efectivamente ni lo tienen este año, ni lo tienen el próximo o siguiente año o dentro de 2 años. Efectivamente, porque compromiso por parte del Gobierno municipal para ofrecerles una alternativa que dé respuesta a sus necesidades, a todas sus necesidades y no de manera parcial, incompleta y fraccionada, que es lo que se pretende por parte del Gobierno municipal, no ha habido ninguna sobre la mesa. Y el argumento de alguna forma, los recursos económicos, estaba en manos del Gobierno municipal porque efectivamente había un plurianual aprobado, efectivamente en ese sentido. Es decir, dinero había. Otra cosa es que en función de una decisión política, que es una decisión política, no técnica, se haya decidido dedicar ese dinero y destinar ese dinero a otro tipo de cuestiones distintas. Precisamente les tienen aquí a las y los jubilados que van a ver cómo su local se ve cerrado y cómo la solución que les proponen no da respuesta a sus necesidades actuales, a las que vienen restando, y ustedes les van a decir cómo efectivamente en esa situación van a decir que ese dinero que tenían destinado, que ese dinero que estaba comprometido, que ese dinero que se había anunciado, no se va a dar ni este año, ni el siguiente, ni el siguiente. Eso es un poco sus números. Si quiere le traigo el presupuesto, pero lo que dice el presupuesto plurianual era exactamente eso, por mucho que me diga que no. Y entonces, frente a eso, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues nosotros entendemos que frente a eso lo que tienen que ofrecerles es efectivamente una solución actual, de tal forma que cuando se produzca el cierre, al mismo tiempo se ofrezca una alternativa, que esa alternativa dé respuesta a todas sus necesidades y que ese compromiso tiene que adoptarlo el Gobierno municipal ya. Eskerrik asko, Gurutaran jauna.
Taldeen txanda zabalduko dugu, PP taldea. Eskerrik asko, alkate jauna, egunon guztioi, edo, bueno, arratsaldeon. Muchas gracias y bienvenidos a los jubilados y jubiladas de la Asociación Zabaltza que hoy nos acompañan aquí. El problema del local que vienen ocupando desde hace muchísimos años es el mismo desde hace muchísimos años, o el problema principal que estaba identificado, que es que existe un problema de cara a evacuación de incendios por el hecho de que están situados en una galería. Bien, esto que lleva ocurriendo así durante muchos años, ocurre en muchos otros locales. De hecho, en esa misma galería hay ubicado un portal. Pero el problema que nos ha traído hoy aquí es que la concesión del bar que tiene la asociación finaliza. Y entonces es cuando el ayuntamiento identifica unas obras necesarias en la cocina y en el sistema eléctrico del local que ocupan para acondicionar de acuerdo con la normativa esa instalación. Desde el Gobierno municipal, según nos trasladan, se decide no ejecutar. Creo que el presupuesto, según nos transmitieron, no lo he podido ver, andaba en los 30.000 euros y se decide no ejecutar por este primer problema que existía con el tema de la evacuación. Bien, ¿y la alternativa que se les da? Pues la alternativa que se les da nos parece que es, en primer caso, insuficiente, porque hablamos de un local, la alternativa ofrecida, que tiene unos 80-90 metros cuadrados más o menos, muy compartimentados, y he podido ver el plano y, por tanto, pues sé un poco de lo que hablo. Se trata tiene distintos espacios, pero ya le digo que son bastante, no creo que tengan ni la mitad del espacio que tienen ahora. Hoy nos acompañan aquí 40 de los 120, me parece que son. Pues el día que nosotros estuvimos con ellos, había en la planta de abajo una clase de tai chi. Pues no creo que puedan hacer esa misma clase en las nuevas instalaciones que se les han ofrecido. Ya se lo digo yo, que en ninguna de las salas caben. Por otro lado, presenta esa alternativa una falta de ventilación natural, ya que se trata, la única entrada de luz que tiene y de ventilación, pues tiene un cristal fijo de un escaparate y la puerta de entrada al mismo. La falta de ventilación lo que supone es un peligro, sobre todo en el invierno, de contagios y gripes. Y lo que puede empezar con una gripe de 2 o 3 jubilados puede acabar en una neumonía. Por otro lado, la climatización que tiene ese local, que es eléctrica, frente a la que tienen ahora de gas, pues nos parece que no satisface los requisitos que tiene que tener sobre todo gente mayor. Y luego, por otro lado, no tiene bar el nuevo local. Se les ha ofrecido, me parece, una especie de taburetes, un microondas y no sé si una máquina de café. Desde luego, nada que ver con lo que tienen ahora. Y por otro lado, se habla de que es una solución provisional. Bien, nosotros pensamos que la provisionalidad, cuando se dice que no existe un plazo para que esa provisionalidad venza, pues tiene bastante de permanente y poco de provisional, francamente. Y creemos que la propuesta del equipo de gobierno no solo no resuelve nada, sino que además genera 2 problemas. Por un lado, que Zabaltza cesa en su actividad. Desde luego, la Junta Directiva ya nos ha dicho que dimite y si no hay condiciones para que puedan ejercer su actividad, pues seguramente cesará en su actividad la asociación. Y por otro lado, que deja vacío el local de Zabaleta, que ya sabemos que las galerías, cuando están deshabitadas o cuando no pasa gente por ahí, pues ya sabemos qué problemas generan. Por todo ello, presentamos una interpelación en la última comisión de servicio a las personas relativa a este tema, porque nos resistimos a creer que esta es la mejor solución que puede ofrecer el ayuntamiento a los jubilados de Zabaltza. Y por eso ya adelanto nuestro voto favorable a esta moción. Eskerrik asko, Pascua jauna. Talde sozialistak ez du hitza hartuko, talde jeltzaleak bai. Bai, kaixo egunon, guztioi. Bueno, el local de la calle Zabaleta 42 se ve abocado al cierre del local porque incumple la normativa de prevención en cuanto a la evacuación de ocupantes del local. En concreto, no se puede asegurar la sectorización entre los locales colindantes y las viviendas y, por tanto, no es posible limitar el riesgo de propagación exterior horizontal y vertical de incendio a través de las fachadas. Además, esta deficiencia no puede ser subsanada debido a las características del local en la ubicación actual, lo que nos obliga a cesar la actividad del hogar de jubilado en la ubicación actual a partir de finales de año. El Ayuntamiento ha estado trabajando en la búsqueda de una ubicación alternativa durante los últimos años que permita desarrollar la actividad del hogar del jubilado con las actividades de bar-cafetería, pero lamentablemente no ha podido ser posible encontrar un local viable que cumpla con los requisitos técnicos y o de accesibilidad necesarios.
la certeza de que la alternativa en la calle Oyarzún, sobre la que se venía trabajando desde hace años, también es inviable por la aprobación de una nueva normativa sobre la salida de humos a patios de fachada. Señor Burutarón, no manipule. Usted sabe si que una partida económica cae porque la calle Oyarzún no se puede hacer la obra, esa partida cae y ese dinero va al saco municipal. Usted sabe perfectamente eso, porque no hay otro local alternativo para la compra hasta que se encuentre. Por otro lado, ha surgido una oportunidad de utilizar un local en Nafarroa Vera tras el traslado de los programas de infancia a Villasaliac y local en el que desde el año 2022 se está desarrollando el programa Goizaldiak, destinado a las personas mayores más vulnerables. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, el Ayuntamiento ha propuesto a la asociación la cesión de este local en Nafarroa Vera número 6, donde pueden reubicarse las actividades que actualmente desarrolla la asociación. En la reunión mantenida entre el Ayuntamiento y los representantes se observó que el local propuesto permitía acoger a todas las actividades que actualmente desarrolla, a excepción del servicio bar-cafetería, que es cuando se les dice que se les hará una pequeña reforma para un office. Respecto a lo que indican en la justificación sobre la no disponibilidad de presupuesto para acometer inversiones para los 2 próximos años, quiero indicarles que el Departamento de Servicios Sociales tiene un plan de inversiones de casi 4 millones de euros, además de para una renovación del hogar de jubilado de Rialde, también para la puesta en marcha del nuevo Centro de Servicios Sociales en La Brecha y el reacondicionamiento del SMUS. Tal como les indiqué en la comisión, no voy a comprometerme con algo que no tengo la certeza de poder cumplirlo. No sé si voy a poder encontrar un local que cumpla con las condiciones necesarias y que tenga un bar-cafetería. No voy a dar falsas esperanzas ni compromisos que no sé si voy a poder cumplirlos. Les repito que continuaremos en la búsqueda de un nuevo local que permita aunar las actividades de la asociación con las del bar y cafetería. Pero no me voy a comprometer a algo que realmente no sé si voy a poder, porque estamos mirando locales y tenemos el mismo problema que con el local de la calle Oyarzún. Eskerrik asko, Idoeta Anderea. Elkarrekin Donostia txanda, Elkarrekin Donostia taldeak, baino debatearekin jarraitu behar dugu, Elkarrekin Donostia taldeak isteko txanda dauka. Barkatu, guazen puntua amaitzea, gainontzeko zinegotzik hitz egin behar dute eta. Barkatu, guazen puntuarekin amaitzea eta gero jarraitu dezakegu hizketan. Txoin, segundu bat, González Anderea, denbora jarri behar dut hasieratik eta. Bueno, yo... Txoin, segundu bat, orain bai. Bai. A ver. Barkatu, puntuarekin jarraitu behar dugu debatitzen. Mesedez. Barkatu, puntuarekin jarraitu behar dugu, zuen nahia eta borondatea hemen talde batzuek ekarri dute, eta horrekin jarraituko dugu. Bai, González Anderea, mesedez. Bai, zuen borondatea ona ekarri dute talde politiko batzuek, eta horren inguruan ari gara debatitzen, eta nahiko nuke debate hori sano-sano eta naturaltasunez hemen gauzatzea. Eta mesedez, González Anderea, nahi duzunean zeure gaitza. Vale, a ver, yo algunas preguntas también que van surgiendo, ¿no? Y que bueno, también nos hacemos. ¿Sería posible mantener Zabaltza aunque no hubiera cocina? O sea, esa sería posible porque, bueno, pues igual habría que analizar si eso es una posibilidad mientras se encuentra otro local que reúna las condiciones y que también incluya el servicio de bar-cafetería, porque yo no sé si eso se ha analizado por parte del Ayuntamiento de Gobierno Municipal o no, porque de esta manera el hogar de jubilados y jubiladas seguiría haciendo todas las actividades, salvo, pues, de la misma manera que se les ofrece un servicio
o un office para tener máquinas de vending o lo que sea, pues podría ser una alternativa igual en Zabalcha y permanecer donde están ahora. Yo creo que eso hay que analizarlo, porque aquí hay una cosa que es importante, es decir, que las personas más mayores tengan un lugar de encuentro donde hacer actividades, además, es un proyecto de ciudad. Un proyecto de ciudad, además, en una ciudad cuyos índices de envejecimientos cada vez son mayores. Y bueno, ya el barrio, ni te cuento. Entonces, es un verdadero proyecto de ciudad. Entonces, hay que buscar algo que posibilite el mantenimiento de las actividades que hacen ahora y que, por lo menos, un compromiso de que a corto, a medio plazo, puedan permanecer ahí, aunque, bueno, con algunas modificaciones, hasta que se encuentre un lugar alternativo. Y luego, bueno, yo decía, es un proyecto de ciudad, pues en los presupuestos también tienen que reflejarse esos compromisos políticos de proyectos de ciudad que son hacer una sociedad bueno, pues cohesionada, con menores problemas de todo tipo, de sociabilidad, de soledad. Entonces, bueno, creo que a esto también hay que darle una vuelta. Eskerrik asko zuri, Burtana jauna, bai. Vaya, eskerrik asko. Decía la concejala delegada que no quería generar falsas esperanzas. Lo que no quiere es comprometerse. Este gobierno municipal no quiere comprometerse, porque comprometerse es efectivamente reservar la cantidad presupuestaria para eso. Y partidas presupuestarias que no están ejecutando y que están en otros años existen. Si quiere, le reto a ver el borrador presupuestario o el presupuesto de este año o el del anterior. Me da exactamente lo mismo. Pueden. Claro, esto es muy curioso. Resulta que ahora el problema es, tengo doble problema. Tengo un problema que tenía dinero pero lo he destinado a otras cosas, con lo cual ya no lo tengo, y ahora tengo un problema porque no tengo dinero, y tengo un segundo problema porque no encuentro una ubicación adecuada. Y eso lo dice un gobierno municipal que una parcela de miles de metros cuadrados en la avenida de Navarra ha decidido de equipamiento y de equipamiento local, de equipamiento de barrio, ha decidido darla precisamente sabiendo que tiene una necesidad, en este caso, para el hogar del jubilado, que lo podía haber destinado, entre otras cosas, para esa función. ¿Sí o no? Y eso es una cuestión de compromiso municipal, de compromiso del gobierno municipal o de no compromiso del gobierno municipal. Y ustedes, teniendo esa facultad, teniendo esa disposición, que urbanísticamente además estaba previsto para eso y que tenía una parcela de equipamiento, y vuelvo a decir, equipamiento con G minúscula, equipamiento para dar respuesta a zona de barrio, no han querido eso y han establecido otro tipo de instalación, otro tipo de uso en esa parcela. Con lo cual, que ahora vengan con la excusa, porque no es otra cosa que una excusa, con la excusa de decir que ahora que no encuentran una ubicación para ubicar precisamente en el barrio con mayor gente mayor, precisamente un hogar del jubilado, francamente da muestra del compromiso que tienen hacia ellos y hacia ellas este gobierno municipal. Si ustedes quieren, efectivamente, tienen que dar. ¿Y qué les estamos pidiendo? Les estamos pidiendo en la moción que busquen un emplazamiento alternativo al actual hogar de jubilados y jubiladas que permita a la citada asociación pueda seguir desarrollando todas y cada una de las actividades que realizan, incluida la cafetería y el restaurante. Les estamos viendo que se comprometan o que busquen una solución definitiva a lo largo del 2026 al hogar del jubilado de Barrio de Gros y que, mientras tanto, efectivamente, no está de más que mantengan la actividad. Y, en tercer lugar, a tener puntualmente informada a la Junta Directiva Zabalza de cuántas gestiones y pasos se vayan realizando. Estos son los compromisos que ustedes van a decidir ahora que quieren asumir o que no quieren asumir. Eskerrik asko, Burtana jauna. Ixteko txanda, udal gobernuak dauka. Bai, bueno, de verdad, señora González, no se puede asegurar la sectorización entre los locales colindantes y las viviendas, y por tanto no es posible limitar el riesgo de propagación exterior, horizontal y vertical de incendio a través de las fachadas. No solamente los incendios surgen en las cocinas, y creo y espero que no me pida que mantenga el local abierto sin poder evacuar a las personas. Espero, por responsabilidad política. Esto no es una decisión mía. Aquí estamos obedeciendo a los bomberos. Yo no he decidido cerrar esto por mí, porque hay un informe de bomberos y es a lo que nos hemos... De todas formas, les repito, les vuelvo a repetir que continuaremos en la búsqueda de un nuevo local, pero si yo, señor Murutarán, en el 2026, porque le vuelvo a repetir que estamos buscando locales
Hace poco hemos visto otro local. Tenemos el mismo problema de los humos que teníamos en la calle Oyarzún. Si no cumple, usted me va a meter una interpelación y usted me va a decir que no he cumplido con mi compromiso. Usted. Entonces, como yo no soy así, soy mucho más responsable, ¿eh? Y yo con falsedades no ando y manipulaciones muchísimo menos, lo que hago es comprometerme a lo que yo puedo cumplir, que es seguir a la búsqueda de un local que cumpla todos los requisitos, tanto para actividades como bar y cafetería. Y a eso sí me comprometo y por eso votamos primero y segundo no y tercero que sí, que seguiremos informando a los responsables de Zabaltza. Eskerrik asko. Barkatu mesedez, bozkatu egingo dugu mozioa, talde proposatzaileei, bai Ricardo eta Arantxa, 3 puntu dauzka, puntuka eskatu da, onartzen da, bai. Orduan, mozio hartu eta puntuka bozkatuko dugu, 3 puntu dauzka esan bezala, lehenengo puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, berdinketa dago, beraz, bigarren aldiz bozkatu behar dugu, lehenengo puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen, kasu honetan, bigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, berdinketa dago, beraz, bigarren aldiz, bigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen, beraz, bigarren puntua, eta orain bai, hirugarren puntuaren aldeko bozkak, kasu honetan bai, hau batez onartzen da, beraz, hirugarren puntu horrekin, onartuta gelditzen da mozioa, boto azalpenik ez da eskatu, beraz, hurrengo puntua. Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Jenderi gabeko etxe bizitza deklaratzeko prozedura aplikatzeari buruzkoa. Kasu honetan, elkarrekin taldeak idatzi du mozioa, beraz, zuen txanda. Pausa jarriko dut. Elkarrekin taldeak txanda erabiliko du? Bai. Bai, elkarrekin taldeak txanda erabiliko du? Aurkeztuko du mozioa? Bai, bueno, no quiero hablar por encima de las vecinas que tienen algo que decir. Toda nuestra solidaridad con jubiladas y jubilados que han venido hoy aquí. Nuestra segunda moción es sobre un tema diferente, pero relacionado. Se trata de un tema que hemos traído más veces al Pleno y es la aplicación del canon a la vivienda, que a pesar de haberse aprobado en este Pleno por mayoría, aún no se contempla por parte del Gobierno municipal, no se incluye la legislación local y no afecta a los presupuestos locales. En este caso sabemos además que se puede hacer, porque hacemos referencia en la moción al recargo del IBI que se aplica en esta ciudad, que se aplica su máximo valor por una moción que presentó este grupo del 150%. Por lo tanto, este gobierno sabe identificar viviendas vacías y nos consta que ha habido viviendas vacías durante al menos 2 ejercicios, que es el requisito que la normativa sobre el canon pide para que una vivienda vacía pueda estar sujeta a esa regulación. Por lo tanto, la petición es clara. Si el ayuntamiento sabe identificar viviendas vacías y tenemos constancia de que se ha producido esa condición de estar vacías y en desuso durante al menos 2 años, que es el requisito para el canon, y si el ayuntamiento, como marcó este pleno, está de acuerdo con la aplicación del canon, lo que pedimos es que se inicie el procedimiento de identificación de estas casas y que el ayuntamiento proceda a aplicar el canon de la vivienda a las viviendas vacías en esta ciudad. Y que lo haga además, iniciar este procedimiento en un plazo máximo de 3 meses y que sea fácilmente contrastable y que podamos hacer un seguimiento desde los grupos de la oposición. Es la ciudad que más lo necesita de Euskadi, del Estado, una de las ciudades de Europa que más necesita algún tipo de intervención. Nos es indiferente que se haya hecho o no en otros lugares de Euskadi. Creemos que Donosti debería ser ejemplo a seguir y debería liderar en este tipo de medidas y además es legislación vigente desde el año 2006
cuya aplicación pues debería darse por sentado. No creemos que debiera estar sujeto a criterios políticos, sino a criterios de emergencia habitacional, que es en el que se encuentra nuestra ciudad. Y no es ser catastrofista, es describir una situación que sabemos que preocupa a todo el mundo y aprovechar instrumentos legales que ya existen y cuya no aplicación pues sinceramente se escapa a toda explicación objetiva. No hay razones técnicas ni económicas que nos impidan aplicar el canon a la vivienda. Debería haberse hecho hace ya mucho, menos aún cuando ya estamos aplicando el IBI, que tiene una casuística muy similar. Por lo tanto, el sentido de la moción es claro. Apliquemos el canon, hagámoslo, iniciemos el procedimiento para poder hacerlo en los próximos 3 meses y digamos a los donostiarras que nos tomamos en serio el problema de la falta de vivienda, tanto de alquiler como de venta. Gracias. Eskerrik asko zuri, Lasa jauna, talde popularra. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, no es una sorpresa que no vayamos a votar a favor de esta moción. Nos repetimos una vez más, no sé, hoy parece que es el día de la marmota. El PP vasco no apoyó la ley y mucho menos la aplicación del canon de viviendas vacías, porque ¿en serio ustedes creen que esta es la manera de resolver el grave problema de vivienda que sufrimos? Entendemos que hay que agilizar los procedimientos urbanísticos y facilitar la construcción de más vivienda, tanto libre como protegida. Aumentar la oferta mediante la eliminación de trabas administrativas. Promocionar suelo público y también privado. Son necesarias políticas que faciliten el acceso a la vivienda, en lugar de medidas fiscales que la penalicen. Frente a la izquierda, que siempre suben los impuestos, aquí el centro de derecha, que los baja o los bajamos cuando las herencias recibidas nos lo permiten. Ustedes son de prohibir y obligar, como pasan los regímenes totalitarios, algunos de ellos defendidos por ustedes vehementemente. Y en eso nunca nos van a encontrar. Eskerrik asko, Belez Anderea. Talde sozialistak, explicación de voto, EH Bildu taldea, ez du hitz hartuko, talde jeltzaleak. Bai, bueno, berriro ere, Alderdi Popularreko ordezkariak esan duen bezala, gai hau mahai gainean daukagu, eztabaida gai daukagu, eta aipatu, talde proposatzaileak aipatu duen bezala, etxebizitza legea duela 10 urte onartu zen, eta horretan jasotzen zen, etxebizitza hutsa izendatzeko edo deklaratzeko aukera, eta ondorioz baita ere kanon deritzon konpentsazio bat ordaintzeko edo ordainarazteko aukera udalei ematen zitzaien, baina ezen inon garatu zer egin zitekeen, nola egin behar zen etxebizitza hutsa izateko adierazpen hori, ez dago prozedurarik, dago prozedura zehatzik hori egin ahal izateko, legeak 39/2015 jasotzen duen prozedura orokorra aplikatu beharko litzateke, eta bar, ez? Osea, juridikoki argi dago, eta horrela behin da berriro adierazi izan dugu ere bai, ez dagoela segurtasunik. Prozedura hori abiarazi eta ebazterakoan, gaur-gaurkoz ez dago segurtasunik, inon ez da esaten zein baldintzatan etxebizitza bat izango den hutsik dagoela, zein baldintzatan justifikatua izango den, zehora aipatzen dira, ez? Causas justifikadas aipatzen da legean, baina gero ez da garatzen inon, zeintzu diren arrazoi horiek, zeintzu diren hutsik egotea justifikatuko lituzketen arrazoi horiek, eta beraz, uzten da udalen gainean erantzukizun bat, zera batean, segurtasun juridiko handia sortu izan duena. Eta berriro esaten dut, eta behin da berriro esaten dut, behira, 2015ko legea onartu zenetik, 10 urte pasa dira, 10 urte, eta gaur-gaurkoz, inon ez da aplikatu kanona. Inon. Ez da etxebizitza hutsa izendatu. Inon. Eta horrek badauka, ez?
Esanguratsua, zerbait esan nahi du. Zentzu horretan, beti izaten duguna. Udal gobernu honek etxebizitzaren funtzio soziala, ez da, etxebizitza horiek, utziko daitezken etxebizitza horiek merkaturatu daitezen, ondasun higiezinen zergaren gaineko rekargoaren aldeko apustua egin zuen. Eta baina dakizuen bezala, toperaino iritsi gara, urteetan zehar egindako zuzenketen bitartez, zuekin adostutako zuzenketen bitartez ere bai, 150ko errekargura iritsi gara. Beraz, zentzu horretan, ez nukeen ahaztu nahi, alde batetik, udalak gaur-gaurko segurtasun edo berme juridikoarekin egin dezakena, eta mozioetan eskatzen ari zaiguna. Ez dalako berdina. Ez da berdina, ibiak daukan oinarri juridikoa, babes juridikoa, eta zuek eskatzen ari zaretena. Eta gaur-gaurko ez ditugu ikusten nahiko berme, horrelako prozedura bat abiarazi alizateko. Horregatik izango da gure bozkaren zentzua ezeskoa. Eskerrik asko, Orbegozo jauna, ixteko txanda, Elkarrekin Donostiatan. Eskerrik asko. Bueno, al Partido Popular recordarle que el día de la marmota lo llevamos viviendo los vascos con respecto a la vivienda toda la vida, porque llevamos haciendo toda la vida lo mismo y lo que proponen ellos es seguir haciendo lo mismo, o sea, nada. Pretender que el mercado inmobiliario se autorregule y la vivienda libre nos salve a todos, mientras el precio pues sigue subiendo de manera exponencial todos los años. Se nos acusa de medidas restrictivas o represivas cuando estamos pidiendo aplicar la legislación vigente en Euskadi, la ley que existe en Euskadi, no la de ningún gobierno represor. Y si a alguien le gusta saltarse la ley es el Partido Popular, y si no, mire cuántos ministros han acabado en la cárcel por corruptos. En cuanto al PNV, vamos a ver. Lo que le estamos diciendo, ya sabemos que el procedimiento del IBI y el del canon, estoy hablando yo, no estamos en un bar. El procedimiento del IBI y el del canon sabemos que es diferente, sí, pero... No hace más que insultar y faltar al respeto. Jarraitu zazue, jarraitu, Lasa jauna. El procedimiento del IBI y el del canon son diferentes, pero sabemos que con la aplicación del IBI se han identificado viviendas en desuso en nuestra ciudad. O sea, tenemos la certeza de que hay, no sé si eran 1.500 en 2024, y que lo han hecho por más de 2 años. Por lo tanto, si está en manos del ayuntamiento diseñar un procedimiento, por lo menos que se intente. Hablan de que hay inseguridad jurídica. Eso ha sido evaluado por Secretaría Jurídica, es decir, el veredicto de Secretaría Jurídica que no hay seguridad jurídica suficiente para que el Ayuntamiento de Donostiarra elabore este procedimiento, por lo tanto estamos en un riesgo de... Entonces, quiero decir, o sea, a pesar de saber que hay viviendas vacías y que tenemos un marco legislativo que nos permite hacer algo al respecto, la posición del Ayuntamiento es que no se va a hacer. No se puede hacer porque el riesgo legal es demasiado alto. Es que sería frustrante que esa sea la solución, a sabiendas que hay vivienda vacía porque le aplicamos el IBI. Eskerrik asko, Lasa jauna, ixteko txanda udal gobernuak. Sí, a las viviendas que se encuentran, que no hay nadie empadronado a 1 de enero, se les aplica el recargo. Eso es lo que a día de hoy se puede hacer basándonos en la normativa vigente. Todo lo demás, el iniciar ese procedimiento al que se hace referencia en la ley y luego desarrolla el decreto, pero que todavía nadie ha sido capaz de realmente ponerlo en marcha, porque bueno, está el Ayuntamiento de Azpeitia, no siempre nos ponéis, pero bueno, ha pasado 1 año y ¿qué hay de nuevo? O sea, y encima han quitado el recargo al IBI. O sea, entonces, quiero decir, el procedimiento para declarar la vivienda deshabitada es otro procedimiento. Es que además, es que prácticamente yo diría que incluso se escapa de las competencias municipales. Desde luego no es una figura tributaria, se le aplicaría un canon, que es una especie de gravamen extrafiscal, que en su momento la ley la aprobó, pero nadie informó al respecto, ni siquiera se consultó con Eudel, no hubo ningún tipo de informe técnico sobre qué consecuencias tendría la aplicación de ese canon, nadie sabe realmente lo que es, se habla de una serie de porcentajes que se van incrementando año a año y acaban en una especie de expropiación forzosa de la vivienda en caso de que la persona decida pagar el canon y no sacarlo al mercado, pero todos son suposiciones, todos son conjeturas. A día de hoy no existe
no existe ningún caso concreto en el cual se haya aplicado el procedimiento y consiguientemente el canon. Entonces, ante esa situación, el ayuntamiento ve que existe una incertidumbre jurídica y legal para poder iniciar esos procedimientos, porque esos procedimientos luego requiere toda una serie de trámites, requiere una serie hay que dar audiencia a las personas interesadas, etcétera. Y no es lo mismo. Yo lo que quiero decir, lo que me gustaría que quedara es que no es lo mismo el recargo al IBI, el hecho imponible que se aplica en ese caso, que el procedimiento para declaración de vivienda deshabitada. Y ante esa situación no podemos actuar. Bueno, mozioa landuta, bozkatu egingo dugu, 4 puntu ditu, baina inorrek ez du puntuka eskatu, beraz, bere osotasunen bozkatuko dugu. Beraz, mozionen aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartzen mozioa, bai eskatu dela azalpen bozka, talde sozialistak. Bai. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, Víctor, nosotros hemos votado que no, pero no por las razones que has puesto, Kerman. Nosotros consideramos que, tal y como está la moción, no la podemos apoyar en primer lugar porque se establecen unos plazos para poner en funcionamiento el canon que yo creo que son no son realistas. Creemos que tenemos un poquito más de responsabilidad a la hora de establecer esta medida que está legalmente prevista. Y en segundo lugar, porque tampoco tienen por qué coincidir las viviendas que soportan un recargo de IBI con las que sean susceptibles de ser declaradas deshabitadas a efectos del canon. No obstante, como sabes bien, estamos completamente a favor del establecimiento del canon. Insisto, porque es una medida establecida en la ley y como administración pública debemos cumplirla y además creemos en ella. Pero debemos recordar que no simplemente debemos tomar el canon como un medio sancionador, sino como una medida que nos puede ayudar a impulsar que viviendas deshabitadas pasen a ser gestionadas por entes públicos y salgan al mercado a precios razonables. Muchas gracias, señor alcalde. Eskerrik asko zuri, Bildu taldea. Vale, eskerrik asko. Hemos votado que sí porque, bueno, pues efectivamente, más allá de que, bueno, pues la definición no encaje exactamente la de las viviendas que tienen el recargo con la definición de vivienda vacía que tiene la ley de vivienda, las mociones tienen un contenido político y lo que están mandando, lo que están exhortando es de alguna forma a que se trabaje sobre esa línea. Luego se tendrá que conformar en el expediente correspondiente y efectivamente en el expediente correspondiente estará sujeto a los informes técnicos, a los contrastes. En ese sentido, así lo hemos tomado porque efectivamente consideramos que esa es de alguna forma la línea que se estaba proponiendo por parte del grupo proponente en este caso. Hemos votado que sí porque tener viviendas vacías es un lujo en esta ciudad, en una ciudad de lujo y en una ciudad que excluye a ciudadanía. Tener viviendas de lujo es un lujo que no nos podemos permitir. Hemos votado que sí porque efectivamente es un paso transitorio. La imposición de canon, así viene señalado en la ley, es un paso transitorio para conseguir que esa vivienda deje de estar vacía en la medida en que se puede acordar. Y nuestro objetivo no es, desde luego, no ponemos el énfasis en el paso ese transitorio fiscal, sino en el paso que viene después, en ese alquiler forzoso, en ese alquiler a través de las administraciones públicas, que es de verdad el que entendemos y al menos el que nosotros buscamos. Si la ley nos hubiera permitido ahorrarnos la figura del canon y haber directamente impuesto la posibilidad de alquiler, pues hubiera sido una línea más directa. Como es un camino que tenemos que recorrer para poder ese alquiler, por eso hemos votado que sí a esta propuesta. Eskerrik asko, hurrengo puntua. Bildu taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Logeletan bizi diren familien ingurukoa. Bildu daukaita. Eguerdion. Bueno, denok dakigu urriaren 29an etxe kaleratzea eman zela egian, 11 pertsona kaleratu ziren tartean haur bat eta emakume haurdun bat, seguraski gauza asko esan litezke interbentzioaz, eskainitako baliabidez eta baita ere alokatzailearen aldetik pertsona hauek jasa zuten iruzurraz. Baina, bueno, iruditzen zitzaigun udalbatzarako interesgarriagoa zela egiako kasuaren zehaztasunera jo baino kaleratze honen oinarrian dagoenari erreparatzea. Izan ere, errealitate isil hau daukagu hirian. Donostian eta ez Donostian bakarrik, gero eta ohikoagoa den egoera da logeletan bizi diren familiena. Askotan, etxe bizitza larrialdiaz ari garenean edo bizitegi bazterkeriaz ari garenean azten zaiguna.
En nuestra ciudad son cada vez más las personas y familias que viven, o mejor dicho, malviven en habitaciones, compartiendo piso con extraños por no tener otra elección. Mediante un informe recientemente publicado por Cáritas y ESADE, Cáritas y ESADE alertaban del auge de familias que viven en habitaciones. Y según este informe, compartir vivienda con personas ajenas al núcleo familiar o al entorno de amistades y vivir en un espacio tan reducido merma la calidad de vida en cuanto a intimidad y espacio personal y hace que la salud mental, emocional y también la física empeoren. Estamos hablando de una tipología de vivienda insegura que, según el informe mencionado, se está cronificando en muchos casos durante más de una década. Y junto con esta realidad, pues muchas problemáticas que confluyen. Dificultades que pone el arrendador para empadronarse o fraudes relacionados con el padrón, que ya hemos hablado de ello anteriormente. En la mayoría de casos, situaciones irregulares que son efecto de procesos migratorios, sueldos que no alcanzan para vidas dignas, incertidumbre residencial y, en muchos casos, y queremos poner el foco en esto, niños, niñas y adolescentes que tienen que vivir en un entorno que impacta directamente en su crianza y desarrollo. Los testimonios en ese sentido dicen que la ausencia de cosas cotidianas se convierten en problemas del día a día. Un entorno reducido que sin ningún espacio donde poder explorar, llorar, saltar, correr, jugar o aburrirse, se vuelve un espacio que puede dificultar el desarrollo emocional, cognitivo y académico de los más pequeños. Así que podemos confirmar que las consecuencias de esta falta de libertad y de espacios seguros, sobre todo en los y las menores, son devastadoras y posiblemente irreversibles. Jakin badakigu, logeletan bizi diren familien errealitateak ardatz asko dituela eta soluzioek errokoak behar dutela izan. Eta nagusiki, ari gera etxebizitza eskubidea bermatzeaz eta baita ere atzerritartasun politikak aldatzeaz. Baina iruditzen zaigu ezin gerala horretara itxaroten egon, eta, ezin gerala horretara itxaroten egon, zentzu hortan aipamen egin nahiko nioke baita ere, badakigula gaur egun udaletik eta beste instituzio batzuetatik martxan dauden baliabide batzuk, Donostiaren kasuan AESak izan daitezkenak, jada badoa zela pertsona hauen gana zuzenduta eta hauen bizitzako betzera, baina iruditzen zitzaigun, egoera honi, fenomeno honi, zalantzari gabe haunditzen ari dena gure hirian ere neurri hartu behar diogula. Iruditzen zaigu jakin behar degula Donostian zenba diren, teilatupean bai, baina bizitegi bazterkerian bizi diren pertsonak, zenba diren Donostian logela batean bizi diren adingabeak, eta behin argazki hori zenbakitan, eta bere dimensio osoan neurtu ondoren, realitate honetan bizi diren pertsonak bide laguntzeko baliabide egokiak diseinatu beharko genituzkela. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, elkarrekin Donostia. Eskerrik asko. Bueno, el desahucio de Eguía evidenció la extrema vulnerabilidad de muchas personas que se ven obligadas a vivir y a compartir porque no encuentran una vivienda en esta ciudad y que encima lo están haciendo en condiciones ilegales que la propia concejala delegada en comisión calificó como de estafa pura y dura. Algo que también Cáritas ha denunciado ya y alerta de que un 21% de las familias que atendieron el año pasado no tenían un contrato de alquiler, aunque sus inquilinos están empadronados y sobre todo en habitaciones subarrendadas y a precio de mercado. Es decir, que el subarriendo es una figura legal, pero que en estos casos no existe contrato, lo que sin duda tiene muchísimas consecuencias para la vida de estas personas, consecuencias sociales, emocionales y sobre todo con una grave incidencia en el caso de los menores porque afecta a su desarrollo emocional. En comisión la concejala manifestó que perseguir estas estafas podría suponer dejar en la calle a personas obligadas a vivir así, que el gobierno municipal lo que hace es dar ayudas para el pago de los alquileres. Bueno, desde nuestro punto de vista, esto supone también perpetuar esas estafas, amparar a los defraudadores y profundizar en la vulnerabilidad de quienes sufren esas situaciones. Y al final lo que ha ocurrido en Eguía es que han acabado en la calle igualmente. Comparando los datos de la Memoria de Acción Social de 2023 y 2024 relativos a las ayudas de emergencia social, la partida destinada al subarriendo ha aumentado un 21,72% y lo hace en todos los barrios, salvo en Gros y en Eguía. Y también se ha dado un incremento
se han incrementado las partidas correspondientes al arrendamiento de habitación en un 5%, mientras que lo que disminuye son las de arrendamiento de la vivienda completa en un 10% o coarrendamiento en un 21%, así como las del pago de intereses y amortización, que han disminuido un 12%. Bueno, estos son datos que muestran claramente que hay un incremento de la precariedad y de la vulnerabilidad que tiene que ver muy directamente con el acceso o no a una vivienda. Pregunté en comisión a la concejala delegada también sobre otro dato que nos puede acercar aún más a la realidad de muchas personas en la ciudad, y fue sobre los informes de vulnerabilidad que el Ayuntamiento ha emitido a los juzgados durante 2025 al amparo del Real Decreto 11 de 2020 para evitar desahucios de alquiler. Porque el año pasado también pregunté por esto y la respuesta de la concejala a esa pregunta fue que se habían emitido 331 informes de vulnerabilidad, pero en comisión no me informó respecto a la evolución de este tema. Y bueno, conocer los datos es bueno porque nos lleva a poder plantear medidas concretas que no se limiten a mantener a estafadores que se aprovechan de la vulnerabilidad de muchas personas con los recursos públicos, e intentar también responder desde todas las administraciones públicas con las medidas necesarias para que las personas tengan vidas dignas. Nosotras apoyaremos en consecuencia la moción. Eskerrik asko, Talde Popularra. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, behin esan da guk ados gaudela eta bat gatozela mozioaren gorputzarekin, zalantzak ditugu, gero behin puntuetan eskatzen denari buruz nola kudeatu, nola planifikatu eta baita ere nola txertatu gizarte ekintza sailaren barruan. Beraz, abstenitu egingo gea. Está claro que es una situación que se da, que bueno, no puedo añadir nada más que lo que ha comentado usted, pero sí que es verdad que evidentemente no tenemos los recursos que tiene el departamento, pero realmente se me hace complicado pensar cómo se puede llevar a cabo o desarrollar los puntos que piden en la moción, más allá de que entiendo que es un paso, la diferencia entre ser proactivos o reactivos. Poniendo el ejemplo del caso al que aluden, que también ha comentado la compañera, la señora González, y que, como bien dijo la señora Idoeta en comisión, por desgracia no podemos evitar que se den fraudes de este tipo, que suponen además que una serie de personas, demasiadas, se queden en situación de calle, pero todas aquellas que han acudido a los servicios sociales han obtenido una respuesta. No sé. Es complicadísimo y no puedo decir otra cosa más que lo compartimos, pero que nos vamos a abstener porque no vemos la manera en la que esto se podría desarrollar. Gracias. Eskerrik asko zuri, Talde Sozialistak, ez du hitza hartuko, Talde Jeltzaleak. Eskerrik asko. Ez da batez ere, erraza bizitegi egoeraren argazkia osatzea, logeletan bizi diren familien kopurua jakiteko. Mozioaren justifikazioan, jasotzen den moduan, egoera hauek murgildutako ekonomian gertatzen dira maiz, legez kanpo eta modu alegalean. Erroldako datuek ere informazio mugatua ematen digute, izan ere hainbat kasutan, eta bereziki murgildutako ekonomian egindako alokairuen kasuan. Ez baitira pertsona guztiek erroldatzen. Izgutzitan, erroldak ez du beti etxe baten bizi diren benetako egoera adierazten. Gizarte zerbitzuetatik, gure eginkizun nagusiak, kalteberatasun eta bizitegi egoera desegokian dauden familiak babestea eta laguntzea da. Eta egoera horiek hobetzeko baliabide ekonomikoak bideratzen ditugu. Aurreko urtean, 2.900.000 euro laguntzak eman genituen, hain zuzen ere alokairu hipoteka
eta etxe bizitza gastuak ordaintzeko. Señora González, dije 58 informes de vulnerabilidad en el año 2025 y estará grabado. Nos solicitan, de todas formas, que analicemos la forma en que viven los y las donostiarras en sus casas, mediante indicadores más detallados. Y a este Gobierno municipal también nos preocupa la sobreocupación de las viviendas. Ya desde nuestro primer plan de vivienda en el 2019, este Gobierno municipal viene defendiendo que el urbanismo no debe limitarse a la clasificación y calificación de suelos y debe incorporar la perspectiva de forma de utilización en la ciudad consolidada, expresando este objetivo y aportando un novedoso análisis, aspectos esenciales sobre, como usted dice en su propuesta, la forma en la que viven las y los donostiarras en sus casas. Así se hicieron los trabajos de generación de los primeros cruces de bases de datos a fin de analizar la forma de uso en las viviendas y entre ellos el relativo a los índices de ocupación de las viviendas, referidos a indicadores de sobreutilización. Toda esta información y análisis se ha incorporado al avance del Plan General de Ordenación Urbana y en la memoria del documento de información y diagnóstico, en sus páginas 227 y siguientes, contienen datos y análisis sobre ocupación de la vivienda. Y expresamente se asume la importancia que tienen estos datos para incorporarse a la planificación. La Ley de Vivienda del País Vasco regula en diversos apartados el fenómeno de la sobreocupación. En su artículo 62 se establece que reglamentariamente regulará el régimen aplicable a las viviendas sobreocupadas y las actuaciones tendentes a evitar y corregir las situaciones de sobreocupación. Tal vez habría que solicitar al Gobierno vasco como órgano competente la regulación del régimen aplicable a las viviendas sobreocupadas. Eskerrik asko, EH Bildu taldea. Eskerrik asko. Ez zait oso argi gelditu mozioari udal gobernuak emango dion bozka, baina edozein kasutan, esan nahi nuke, Alderdi Popularreko kideak eta zinegotzi delegatuak ere planteadutako zailtasunez kontziente gerala, eta badakigula, hasieran esan dudan bezala, realidade komplejo bat dela, espazio pribatuan eta pribatuen artean ematen dena, eta kasu askotan gainera murgildutako ekonomian, eta horregatik badakigu aterako litzateken argazkia ez dela izango 100% fidela, baina iruditzen zaigu horrek ezin duela oztopatu realidade honi, geroz eta zabalduagoa dagoena neurri hartzeko egin barreko saiakera. Iruditzen zaigu badaudela horretarako baliabideak, aipatu da zaurgarritasun balorazioa, errolda, eta bestelako gizarte zerbitzutatik familia hauekin existitzen den harremanak kasu askotan, eta bestelako ikerketa kualitatiboak. Uste, udalak egiten dituela horrelakoak, atzo bat aurkeztu zuen udal gobernuako okerrez banaiz, eta iruditzen zaigu saiakera hori egin behar dela. Eta bereziki azpimarra jarrita gaina adingabeen kasuan. Eta seguraski ikerketa egingo bagenu, argazki aterako bagenu, baieztatuko genuke, Donostiako eskoletan matrikulatuta dauden ikasleetako asko horrelako egoera batean bizi direla, eta kaso argazkiak esango digu adingabe hauentzat aisialdirako daukagun eskaintza, kontziliaziorako ditugun baliabideak, logeletan, familia monoparentaletan dauden emakumeentzat ditugun berdintasun baliabideak, seguraski ez direla nahikoak. Orduan, zentzu horretan ekarpena egin nahi zuen kontrol mozioa da hau, modu batean edo bestean neurria hartu behar diogu, eta norabide eta hortan egiten diren urratsen alde egongo geragu. Eskerrik asko, udal gobernuak izteko txanda. Bai, también quería hablar un poco respecto a los menores. También nos preocupan a nosotros y por ello el Departamento de Servicios Sociales asume cómo funciona el trabajo preventivo y de intervención dirigido a menores en espacios concretos en los que concurren factores de vulnerabilidad identificada o se dan situaciones de desprotección o actitudes de inadaptación que puedan abordarse precozmente. Y como le he adelantado, este es un tema que nos ocupa y nos preocupa
Fíjese si es así que tal vez, como lo he dicho anteriormente, ya está analizado y recogido en el plan general y en el plan de la vivienda. Lo que ya es más complicado es darle solución al problema, y de eso somos conscientes todos. Vamos a votar que sí a la moción, pero voy a cerrar mi intervención con una pregunta retórica para todos, porque esto creo que tendríamos que contestarnos todos. ¿Tendremos los datos? Los tendremos. Y luego me dicen qué hacemos. Quiero dejar esta pregunta para que todos le demos una vuelta y participemos o aportemos a unas soluciones. Tendremos los datos, pero ¿qué hacemos? Eskerrik asko, debatea amaituta bozkatu egingo dugu. Beraz, hirugarren mozio kontrol honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gelditzen da mozioa, hurrengo puntua. EH Bildu taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Herrerako futbol zelaiaren irisgarritasuna dela eta. EH Bildu daukaitza. Bai, bueno, denek jakin dugu eta gaina bai AJ eta PS bota ez dut aurrekontuen eztabaidan, Herrerako futbol zelaia 2026-27 denboraldirako guztiz berritua egingo dela. Horretarako, aurreikusi da 3.200.000 euroko aurrekontu bat, 2.200.000 eurokoa 2025erako eta gaurko eztabaidan ikusi egunez 2026erako beste 1.000.000 bat. Eta azaldu zen bezala, aurrekontuen barruan sartzen dira zelai bera berritzea, bertako argiztapena, armaiak eta inguru hurbila esan dezagun. Bagia da, albiste ona dela zelaia berritzea, urteak dira eta urte asko egoera oso txarran dagoela, garai batean egon zen ere beste futbol zelai bat egingo zela, baina azkenan erabaki da Herrerakoa berritzea, egia delako gazte eta aur askok erabiltzen dutela entrenatzeko eta partidu ugari egoten dira eskolartekoak eta asteburuan. Baina albistea iruditu zaigu izan dela gazi gozoa eta ez bakarri guretzat, baizik eta erabiltzaileentzat ez. Azkenan zelaia bera berritu bai, baina denok ezagutzen duelako txingurri bidea, horra dijoan bidea, zein egoeratan dagoen eta zein irisgarritasun txarra daukan ibilbide eta malda horrek. Futbol zelairako sarrera nagusia errepide bat da, oinez edo bizikletaz joatea ia ezinezkoa da gaur egun, eta hortaz, erabiltzaileginek haien segurtasunez juten dira autoz, eta esan da. Aurreta gazta direnek, gurasoak dira, eraman eta ekarri barrituztenak ez, haientzako autonomia ere galduz. Hori jakinek, hori bageniekin ja aurrekontuarena eta zelaia berrituko zela, azaroren sortzen eta han ez dago eta berak entzuten nahi nun, haneren adierazpen batzuk irakurri genituen prentxan, gaur ez ditunak aipatu, baina bai, non esaten zuen Herrerako futbol zelaiak baduela beste arazo bat, arazo larri bat gaina esaten zuen, eta udala, datorren urtetik aurrera, erantzuten saiatuko dena, saiatu, eta zela hori zelairako irisgarritasuna. Eta udal gobernuak azterlan bat idatzi nahi duela, nahi, etzuelako baiestatu, futbol zelairaren irisgarritasuna hobetzeko. Hau guztiari buruz galdetu genuen batzordetan, orduan anez, olatzek erantzun zigun orduan, normala aneren hitzak bereak izatea eta ez zureak, olatz, bai hori bai, baina egia da gobernuki dezatera eta aurrekontua eta bien artean adostu dezuela, eta guri preokupatzen diguna, zelaia berritu behar dena, bide hori irisgarri egitea. Egia da, eta orduan komentatu genuen zelako malda duen, ez dela bat ere erresa, baina iruditzen zaigu egin behar dela. Eta egin behar dela, gainera jakin da, eta hori egun hortan ez nuen aipatu, baina udal gobernuak baduela bere esku, kasu honetan mantenu saiak, Carlos ere ez dago, baina, dakit eskakeo momentoz da izan den hau, baina 15 euroko partida bat ekialdeko barrutian onartu zena, 15.000, hori ezakit esan du, 15.000 euroko partida bat ekialdeko barrutian onartu zena 2024an, 2025an erabiltzeko. Gu dakigula ez da ezer egin horrekin, hori da gu dakiguna, atzore saiatu nintzen galtzen eta hori da esan digutena, ez dela erabili diru hori, ez dela ezer egin, eta hori horiek horrela, iruditzen zaigu 2026-27 denboraldirako zelaia berritu egon behar duen hortarako, irisgarritasunak ere erantzun bat beharko luke da, edo soluzio bat egunero erabiltzen duten aurta gazte horientzat, irisgarria izateko zelaira iristea.
Eskerrik asko, elkarrekin Donostia taldea. Bai, eskerrik asko. Bueno, simplemente para decir que vamos a apoyar lo que propone la moción, porque además de ser también una vieja reivindicación de usuarios y usuarias del campo y del vecindario de la zona, pues hombre, parece que se puede calificar de chapuza hacer la obra que se va a hacer para reformar el campo y dejar el tema de la accesibilidad pues en condiciones como las que están ahora. Así que bueno, vamos a votar porque, bueno, pues sí, pues cuando se arregle tendremos un campo renovado con las necesidades del siglo XXI, pero con los accesos del siglo XIX. Así que vamos a votar. Eskerrik asko, talde popularrak. Bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, en línea con lo que han comentado los que me han precedido en la palabra, este grupo considera que la renovación de las instalaciones del campo de fútbol de Herrera ha de hacerse de forma integral. Y eso pasa por abordar el otro gran problema, en palabras de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, que tiene el campo, que es el de la accesibilidad desde Txingurri Pasealekua. En estas instalaciones se entrenan diariamente decenas de futbolistas de distintas categorías y son utilizadas por distintos clubes de fútbol todos los fines de semana para los partidos. Nosotros pensamos que de qué sirven unas instalaciones a la última si el acceso es una calamidad. Cuando un promotor ejecuta una obra, ejecuta un determinado edificio, tiene la obligación de dotarlo de unas condiciones de accesibilidad para las personas que van a habitarlo. Por tanto, parece lógico que cuando quien promueve una determinada obra o intervención es un ente público, siga el mismo proceder, garantizando una adecuada accesibilidad, en este caso al campo de fútbol de Herrera. Lo que parece que está fuera de toda duda es que el camino que conduce hasta el estadio pues tiene graves carencias en términos de infraestructura, de iluminación y de visibilidad. Y además, la renovación del campo obligará a utilizar maquinaria pesada y camiones que harán que, paradójicamente, cuando estén terminadas las obras del campo, el camino esté todavía en peores condiciones. Por lo tanto, este grupo considera que sin una intervención paralela la renovación quedará coja y los problemas de accesibilidad que enfrentan diariamente los usuarios del campo de fútbol, que se desplazan en coche, pero sobre todo los que lo hacen a pie o en bicicleta, irán a más. Por eso este grupo adelanta su voto favorable. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bai. Sí, muchas gracias, Catellana. Bueno, como efectivamente indicáis en la moción, Garbiñe, vamos a proceder a la remodelación integral del campo de Herrera, que desde luego va mucho más allá de cambiar el césped o la iluminación. Tenemos una inversión de 3,2 millones de euros. Tildar eso de chapuza, no sé si he entendido bien, Arantxa, pues me parece que está bastante alejado de la realidad. Esta inversión de más de 3 millones de euros va a suponer que efectivamente se atienda a una demanda histórica del distrito este, de los equipos que allí entrenan, que desde luego no ha atendido ningún gobierno municipal hasta ahora. Pero como también indicas en la moción, efectivamente es muy deficiente el acceso del campo de Herrera. Los que conocemos el acceso lo conocemos desde chavales y siempre ha sido así. Y esa es la verdad. Por eso nos hemos comprometido a realizar un estudio de diferentes posibilidades que se pueden ejecutar allí. Como sabes, bueno, como has indicado, efectivamente, en el distrito este teníamos una partida de 15.000 euros. A mí me han indicado, como a ti, que no existe, pero en todo caso nosotros vamos a coger el guante y lo vamos a hacer desde proyectos y obras. Eso está claro. Es como indicó Anne, efectivamente, vamos a realizar un estudio de las diferentes alternativas que podríamos manejar para poder saber realmente qué salida le podemos dar a esa accesibilidad, ¿no? Y lo vamos a intentar hacer a la mayor brevedad posible, pero lógicamente, como ha indicado Tomás, tendremos que esperar, yo entiendo, para ejecutar la obra, me refiero a que se haya terminado la remodelación del campo, porque si no esos accesos se van a ver afectados lógicamente con las obras. Luego está el siguiente paso, que yo también os interpelo a todos. Luego tendremos que tener una partida para ejecutar efectivamente esa mejora de la accesibilidad. Y te cojo el guante, priorizando la accesibilidad sostenible, Garbiñe, efectivamente. Me parece un apunte que tienes en la moción que es bastante acertado, que sea sostenible. Por esa razón, pues vamos a votar a favor de la moción. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du hitza erabiliko, talde proposatzaileak, izteko txanda. Jotak, bueno, eskertzen dut babesa, eta lehen ez dut aipatu, baina egia da ez dela bakarrik futbol zelaia erabiltzen duten aurre eta gazte edo hoientzat ere, azkenean kasualitatez atzo bertako bizilagun batzuekin egoteko aukera izan genuen, eta esaten ziguten ere bertako inguruko etxeetarako ere, bueno,
bos arazoak ere eta auto gehiagi dagoen eta zebrabidea eta abiadura, eta bueno, orduan bat behar dula ere horrek interbentzio bat. Bueno, eskertzen dut egitea, eta egia da igual ezin dela egon 2026-2027ko dagoenerako eginda, baina nik uste jarraian joan behar dutela interbentzioak, ez dauka zentzurik zelaia ondo jartzea, eta orduan azterlana egiten bada, jarraian egin daitezken. Eta beste aukera bat baloratu izan dena, esan dezuna, aspaldi urtak ezagutzen dituguna, eta batzuk bagea, badago atzeko sarrera bat, aspaldi erabiltzen zela, non portoa gainatea konpondukoen orain, eta bere garaian oinezkoak eta hortik egiten ziren. Orduan, ez dula zertan errepidearena izan behar, badaula beste modu batzuk ere izteko irisgarritasun on batekin area, eta aztertzeare atzeko aspaldiko bide hori da. Eskerrik asko, izteko txanda. Sí, efectivamente, Garbiñe, existían las otras, el acceso peatonal que dices de toda la vida, pero bueno, vamos a mirar todas las posibilidades y a ver la que finalmente es más factible de ejecutarla, para que no quede, porque efectivamente tenemos una preocupación. Vamos a tener un campo nuevo en Herrera y un acceso, pues no sé si del siglo XIX, Arantxa, no creo, pero sí del siglo XX. Eskerrik asko, mozioa debatituta, bozkatu egingo dugu, beraz, laugarren, mozionen aldeko bozkak, hau batez, onartu da, hurrengo puntu. Bildu taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Udal instalazioen lagapenetan euskararen erabileraren ingurukoa. Bildu taldeak daukaita. Eskerrik asko alkate, eguerdi ondan hoi. Urtebete baino gehiago pasada, udalbatza honetara lehen aldiz euskararen ordenantzaren urraketa zela eta Bildutik kontrol mozio bat ekarri genuenetik. Geroztik, hainbat ekimen ekarri ditu gai berberaren bueltan diru laguntza publikoak jaso, espazio publikoan gauzatu, edo azken kasu hontan bezala udal-eraikinetan egin diren ekitaldiek euskarari buruzko udallegea bete ez dutelako. Kirol ekitaldiak izan di askotan, Gabonetako azoka ere ekarrien duen beste batean, tamalez maiz urratzen da euskararen presentzia bermatzeko eta lehenesteko eskakizuna. Euskararen udal ordenantzak bere 25. artikuluan, hainbat aldiz batzordetan eta udalbatzan azaldu izan dugun moduan, laburbilduz dio, udalak diruz lagundutako jardueretan, udal instalazioen eta materialen lagapenetan, zein lurzoru publikoan jartzen den edozein instalaziotan, idazki, iragarki eta kartelak euskeraz edo euskeraz eta gaztelaniaz emango dira ezagutzera. Bozgorailu bidez ematen dituzten mezuak ere, euskeraz edo euskeraz eta gaztelaniaz eman barko dituzte. Adierazpenetan eta batez ere ahozkoetan, euskerazkoari eman beharko zaio lehentasuna. Subentzioak eskuratzeko baldintzetariko bat izango da guzti hori, subentzio hartzaileek subentzioa jasoko badute derrigorrez bete beharko dutelarik. Eta lagapenen kasuetan, dio fiantza itzuli aurretik baldintza hori bete den ala ez egiaztatu beharko delarik. Bildutik uste dugu badela garaia eta igaro dela nahikoa denbora neurri zehatzak hartzeko eta arau hau bete arazteko. Udalbatza honek hainbat aldiz onartu du euskararen araua bete arazi eta horretarako beharrezkoak diren bitartekoak jartzeko konpromisoa, baita emandako diru laguntzetan jarraipena egitea euskararekiko bete beharrak betetzen direla bermatzeko. Badirudienez ez dira nahikoa bitarteko jarri edo jarritakoak ez dira nahikoak izan. Horregatik proposatzen dugu oraingontan euskara zerbitzuarekin elkarlana indartzea. Euskararen normalizazioa bilatzen badugu naturala izan behar du kalean, udal eraikinetan eta udal diru laguntzekin babesten diren ekitaldietan euskara erabiltzea eta euskara entzutea. Kasu batzuetan entzun izan dugu antolatzaileak atzerritarrak dirala edo ikusleak atzerritarrak dirala, bada euskerak presente egon behar du euskararen herrian gaudelako eta gure hizkuntza eskubideak direlako. Kasu honetan ere, diruz laguntzen diren ekimenetan eta espazio publikoan gauzatzen direnekin onartu genuen bezala, proposatzen dugu udal eraikinen lagalpenetan euskararen ordenantzaren jarraipena egitea eta bete ezean benetako neurriak hartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Elkarrekin Donostia taldea. Ez du hitza hartuko, talde popularrak. Eskerrik asko alkate jauna. Berriro hemen gaude gai berarekin eta beste guztietan egin dugun bezala mozioa babestuko dugu. Mozioa babestuko dugu, zuek badakizue zergatik.
ordenantzak bete behar direlako, baina guztiak. Eta horrera arian, berriro esan behar dugu, talde proposatzaileak duen sinesgarritasuna, zalantzetan geratzen dela, zuek ez dezutela betetzen beste ordenantza batzuk. Y una vez más, bueno, pues sí que es verdad que a veces es difícil de controlar. Nosotros no creemos en la gestaupa del idioma, nosotros defendemos que el euskera es patrimonio de todos los vascos y aunque les rechinen los dientes de todos los españoles, porque es un patrimonio cultural, entendemos que tenemos que tomar medidas para la normalización del euskera como tal y tenemos que velar por el cumplimiento, en este caso, de la ordenanza municipal. Pero sí que les pediría a ustedes que cumplan con otro tipo de ordenanzas, como la que tienen que ver con la limpieza de las vías públicas. Más allá de esto, no tenemos mucho que decir. Creemos que sí que se está encima de este tema y que a veces es complicado hacer un seguimiento. También, bueno, pues en la encuesta que hemos hecho en torno al plan de normalización del uso del euskera y a su vez ha coincidido con, bueno, pues con la elaboración del protocolo de delitos de odio y sobre todo el plan de igualdad, pues quizá es el Departamento de Euskera el que tendría que también colaborar con otros departamentos para estar más presente en todos y cada uno de los ámbitos del ayuntamiento con y para la sociedad, para que de alguna manera todo se vaya implantando y conjugando de manera natural. No sé si me he explicado muy bien, no es mi mejor día, pero bueno, en resumen, que vamos a votar a favor como no podría ser de otra manera. Gracias. Eskerrik asko zuri, Belez Anderea, PSE taldea. Bai, mila esker, alkate jauna. Bueno, testu inguru pixka bat, kontesto pixka bat. Norfit hibrid ekitaldia, hori da mozio honen atzean dagoen ekitaldia, kirol proba bat izan zen, entrenamendu funtzionalaren eta crossfitaren eremuari lotuta. Erakunde pribatu batek antolatu zuen eta Hendaiako crossfit Hendai boxaren laguntza izan zuen. Hori dela eta frankofonoak ziren neurri handi batean bertan parte hartu zutenek eta talde antolatzaileko asko, iparraldekoak ziren. Azpimarratu behar da, ekitaldia izan zela ere nolabait, bueno, festa txiki bat ere, mugaren bi aldetako kirolarien arteko kirola eta bizikidetza sustatzea zuen helburu, etzen bakarrik kirol jarduera bat, beste atmosfera bat zuen ere, eta frantsesa eta ingelesa erabili ziren modu nagusian esaten diatenagatik, euskara eta gaztelaniaren aurretik. Hala gertatu zen eta onartzen dugu. Onartu behar da ere, ez dela erresa, kirol jarduera edo lagapen batean beti jarduera beraren garapenean guzti hau kontrolatzea, ez? Gauza bat da iragarpena, kartelak, zenbait komunikazio, formalizatuagoak, erresagoa da, eta gero jarduera bera iristen danean, zaila da izakera honetakoak direnean batez ere bermatzea euskararen presentzia egokia gure arautegiarekin lotutako neurri horretan. Horrek ez du esan nahi, ez denik egin behar, eta gure aleginak sendotu indartu egin behar dira. Uste dut, Donostia Kirola, udala osoa eta Donostia Kirola partikularrean ez dela sospetxoso ez izateagatik euskararekin atxikimendu eta konpromiso garbia bere ohiko jardunean, eta
atenditzen dira eta lagapen hauetan egin behar den dokumentazio horretan araudiaren klausula hori txertatzen da beti eta azkeneko boladan saiatzen gara azpimarratzen ongi antolatzaileei honek erantzun egokia izan behar duela ere. Baina ez da beti erresa eta ez dago ere gure gaitasun eta esango nuke batzuetan ere asmoan polizia linguistiko bat bilakatzea Iturri anderea. Jarduera luze bat da eta gertatzen direnean horrelakoak ikusiko ditugu, urrengo baterako hartuko dugu, oharra hartuko dugu, antolatzaile hauekin errepikatzen balimada jarduera bat egingo dugu egin beharrekoa. Euskararen zerbitzuarekin batera sendotu behar balimadira kontrol hauek egingo dugu ere, konpromiso hori hartzen dugu eta hemen berresten dugu eta horregatik mozioaren alde bozkatuko dugu, baino izan gaitezen ulerkor zenbait egoeren aurrean kudeaketaren zailtasunen inguruan eta ze baliabide eta ze modutan kontrolatu daitezken zenbait egoera edo zenbait ekitaldi hori ere aipatzen zenuen gure errealitatearen islada direlako eta bide horretan jarraituko dugu lanean, baino 100% Donostia Kirolak edo Donostia Kulturak kudeatzen dituen hainbat jardueretan oraindik tamalez zaila izango da bermatzea, besterik gabe. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txandera biliko, Bildu taldeak izteko txanda. Bueno, hasteko eta behin eskerrik asko proposamena babestuko duzuten taldei, eta bestetik, justu jartzen dezun adibidean Iñaki, mugaren bi aldeak zerbait elkartzen bagaitu, euskera da. Hortaz, ez dira Kaliforniako ez dakin hor. Beti gauza bera esaten naizate, urrengoan, pentsatzen dut segurtasun neurriak bermatzen diala hori ondo kontrolatzen dela, imaginatzen dut, eta bestelako neurriak ere bai, orduan, bete barreko beste arauetako bat baino ez da. Bilatu beharko dugu den artean, zer nola, baina iruditzen zait, errespetu falta handia, bertako euskaltzaleentzako eta bertaratzen diran azkenean edonorentzako. Azkenean ez daude Albazeten, Donostian daude. Hori igartu beharko dan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Iturri anderea. Bai, gobernuak izteko txanda. Bai, bueno, zuk errespetu falta deritzozu, nik Luis Cernudaren poesiaren liburu nagusiaren titulua La realidad y el deseo da, eta gauza banda desioa, eta zuk aipatzen duzu bi aldetako mugan dao ezagutza bat euskararen inguruan, baino agian antolatzaile horien artean eta bertaratu ziren, ekitaldi horretara bertaratu zirenen artean, etzen guk nahiko genuken euskararen ezagutza. Eta horretan egiten dugu lan, baino ezin dugu beti ere jakin aldez aurretik nola erantzun halko duen antolatzaile batek berme horretara azpimarratzen zaio, esaten zaio, argi geratzen zaio, eta gerokoak. Eta nik ulertzen dut, nahiko zenuketela, 100% eta guztiz egotea bermatuta hau, baina hori ez da gertatzen gaur, ez da gertatzen hemen, eta oraindik ez da gertatuko. Eta horren aurrean, ulerkor izan behar gara, kudeaketa gaitasuna zein den ikusita. Jarraitu behar dugu lanean horrekin? Bai, baina horrelako apunteak eta esatea jarduera horretan errespetu falta bat egon zela, pertsona batzuk bertaratu zirenean jarduera hori garatzea, eta Donostia Kirolanen aldetik gauzatu danean prozeduran azpimarratzea guzti hori, eta orain hemen hizketan gaudenean, eta ardura sartzen dugunean, hortan hobegarria izan behar dela, uste dut daukala kutsu bat gure ardura edo gure interesa ezpalu bezala, alegina egiten ez dugun bezala, inportatzaigun zerbait ez den bezala, eta hori ez da egia. Eta eskatzen duguna da, errealitate konplexu horren kudeaketan
batzuetan ulerkor azaltzea baita zuek ere. Eskerrik asko, Gabarin jauna, bozkatu egingo dugu. 5. kontrol mozioa, beraz, 5. kontrol mozioaren aldeko bozkak. Hau batez onartu da, beraz, hurrengo puntu. Bildu taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Arkoak eraikineko obrak egitekoan atzemandako akatsen ingurukoa. Bai, Bildu taldeak daukaitza. Eskerrik asko. Hace escasas fechas, pues dentro de uno de los contratos y la justificación para la modificación de un contrato, en concreto el contrato de obras de acondicionamiento de las zonas de uso común, escaleras y pasillos del sótano del edificio Arcoac, se decía que y se justificaba la necesidad de modificar ese contrato, entre otras cosas, porque se había puesto de manifiesto la necesidad de acometer trabajos para garantizar la sectorización de incendios requeridas en la normativa vigente. Es decir, que el proyecto que había sido ejecutado no se correspondía, no cumplía el Código Técnico de Edificación en lo que se refiere al sistema de incendios. Por tanto, lo relativo a la seguridad, entre otras cosas porque se había constatado como consecuencia de algunos derribos parciales que se realizaron, que algunos tramos, el revestimiento de vermiculita, que es el material que se pone precisamente a modo de aislante para evitar la propagación de incendio, pues no era el requerido en la normativa, el exigido en la normativa. Y, por tanto, se está incumpliendo con ello lo que establecía el Código Técnico de Edificación, sistema de incendios. Por otra parte, se habían detectado otro tipo de cuestiones, fundamentalmente, entre otras, filtraciones de agua, retirar el falso techo del vestíbulo, las estructuras metálicas no estaban arrostradas correctamente, una serie de cuestiones. Al hilo de eso, sin perjuicio, efectivamente, de que el concejal delegado actual no tiene responsabilidad en la ejecución en el momento que se ejecutó esta circunstancia, pero en esa línea propositiva sí creíamos que era importante que se analizara esta cuestión porque estamos comprobando, desgraciadamente, cómo está habiendo un nivel de incidencia no desdeñable precisamente en las obras municipales, en la ejecución de obras municipales, que seguramente exigirían de alguna forma un refuerzo en la dirección facultativa de obra para evitar que precisamente puedan aparecer o puedan por lo menos intentar disminuir este tipo de afecciones o elementos no ejecutados correctamente que surgen posteriormente. Y por eso lo que estamos pidiendo es algo muy sencillo. Estamos pidiendo, y además lo dejamos totalmente en abierto, que se impartan las instrucciones necesarias y se o implementen las medidas de refuerzo que se consideren pertinentes, no decimos cuáles son, para que se extreme el cuidado y control de la correcta ejecución de las obras de promoción y control municipal, disminuyendo las incidencias posteriores por defectos en el proceso de ejecución de las citadas obras. Porque aquí estamos hablando del edificio Arcoac, pero podríamos encontrar una situación similar, por ejemplo, con el Polideportivo de Alza. Y vuelvo a decir, sé que no es responsabilidad suya cuando se ha ejecutado la obra, pero efectivamente, poniéndonos a pensar en qué se puede hacer y qué se puede implementar para mejorar este tipo de situaciones y para tratar de reducir este tipo de cuestiones, pues entendemos que una de ellas es reforzar efectivamente los mecanismos de control. Instamos, a su vez, al Gobierno municipal a que realice las verificaciones que resultan adecuadas, tampoco establecemos cuáles, para verificar que el edificio Arcoac cumple con la normativa establecida en el Código Técnico, porque efectivamente sabemos que donde se va a intervenir se va a cumplir. Sabemos eso así. Lo que pasa es que lo que no sabemos es si en el resto de elementos donde no se va a intervenir en la edificación cumplen o no cumplen la normativa. Y eso es lo que nos preocupa. Determinar si efectivamente allá donde no se está interviniendo hay algún defecto o incumplimiento en cuanto al Código Técnico. Y vuelvo a decir porque estamos hablando de nada menos que la sectorización de incendios y, por tanto, la normativa de seguridad. Y, en tercer lugar, se insta al Gobierno municipal a que elabore un informe que analice la adecuación a la realidad fáctica del contenido de los certificados emitidos en la presente obra a la vista de las incidencias de cumplimiento detectados, así como, en su caso, adopte las medidas legales oportunas. Porque si nosotros hemos leído bien el informe decía que el arquitecto director de obra había certificado que efectivamente se cumplía la normativa de seguridad. Si posteriormente se ha verificado que no se cumplía la normativa de seguridad, nos encontramos con que no se corresponde el informe con la realidad fáctica, con lo cual, eso en su caso debiera realizar las investigaciones oportunas y en su caso depurar las responsabilidades. Eskerrik asko, Urtaran jauna, Elkarrekin Donostia taldea. Ez du hitza hartuko, talde popularrak. Bai. Eskerrik asko alkate jauna. A la vista de lo anterior,
parecen en principio razonables las reservas que H. Bildu trae a este pleno sobre la confianza, o bueno, más bien la falta de ella, en el adecuado control de la correcta ejecución de las obras promovidas por el ayuntamiento o de las que debe tener control municipal. También en el cumplimiento de la normativa relativa a protección de incendios de estas obras y a la recepción de las obras por parte de los técnicos, secretarios e interventores municipales. En definitiva, esto nos lleva a una reflexión que este grupo ha traído en numerosas ocasiones y que va a seguir trayendo de forma machacona, que es la necesidad de revisar los procesos de trabajo y también la ejecución de todos los trabajos que promueve el ayuntamiento y aquellos que tienen el deber de vigilar. Procesos que muchas veces estamos viendo que no se ejecutan o se verifican adecuadamente y acaban redundando en un mayor coste para el ciudadano. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Sí, muchas gracias, alcalde Jauna. Bueno, la situación exactamente, Ricardo, no es como la planteas. Es parecida, pero no es como la planteas, ¿sabes? Las obras a las que estamos haciendo referencia son obras de continuidad, unas obras anteriores que quedaron inacabadas, ¿no? Que se centra en la zona del pasillo de acceso entre el parking y la entrada al edificio de Arcoac. Como sabes, los servicios municipales lo que realizaron fue un acta de inspección al objeto de recuperar la concesión y una vez recuperada se encomendó la gestión a Fomento y se redactó, entre otros documentos referidos a la zona de pescadería de Arcoac, un proyecto para colmatar las obras en este pasillo. Proyecto que no fue redactado por el Departamento de Proyectos y Obras, pero que sí lo supervisó y informó para su aprobación, ¿no? Lo que ha ocurrido es que existían dos cuestiones que eran imposibles de detectar hasta que se ejecutaran las obras, por estar ocultas, y que por lo tanto el proyecto no las podía prever. Eso es lo que ha ocurrido. Me estoy refiriendo a las deficiencias de sectorización, como bien has indicado, incendios y unas filtraciones de agua, perdón, que se detectaron durante, insisto, la ejecución de las obras, en el pasillo, en la línea de encuentro de la urbanización con la edificación. En este punto existía una antigua persiana en desuso y unos ventiladores que tampoco se estaban utilizando, que venían, yo creo que desde la distribución anterior que se había realizado en ese pasillo. En el momento de retirar tanto la caja de persiana como los ventiladores, con el techo ya descubierto, se observó en primer lugar que quedaba un hueco abierto sin completar debidamente en el sector de incendios. Efectivamente, la verniculita no tenía el grosor necesario. Y en segundo lugar, que se había una entrada de agua que provenía del encuentro de esas ventilaciones en superficie, a pie de fachada. Así se procedió a cerrar completamente el sector de incendios, se dio la capa necesaria que exige la legislación y se eliminaron las salidas de ventilación y se sellaron. Estas dos circunstancias, insisto, no se podían prever en el proyecto hasta que se ejecutaran las obras. Fue durante la ejecución de las obras cuando se tuvo constancia de ellos. A fecha de hoy, la obra cuenta con informe favorable de bomberos y la licencia de primera utilización, esta sí, se ha otorgado el 15 de julio de 2025. Así planteada la cuestión, vamos a votar en contra de los 3 puntos. En referencia a la primera cuestión, ya que consideramos que no son necesarias las medidas de refuerzo para disminuir las incidencias posteriores en obra, ya que evidentemente en toda obra surgen imprevistos. Máxime como es el caso cuando están ocultos y no pueden ser previstos por el proyecto, como ocurre en esta obra. En referencia a la segunda cuestión, ya que el edificio Arcoac cumple con la normativa contra incendios, como pone de manifiesto el informe de bomberos. Y en tercera cuestión, ya que los certificados de obra emitidos sí se ajustan a la realidad fáctica. Lo que no se previó fue en el informe anterior. La certificación de la obra que hemos ejecutado sí se corresponde con la realidad fáctica. Otra cosa es que surjan cuestiones, como te he indicado, imprevisibles durante la obra. Y desde luego el ayuntamiento, como hace siempre, adoptará las medidas legales que sean oportunas con el aval de los servicios técnicos y jurídicos. Si hay que hacer algo, será. Por esas razones vamos a votar que no. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du hitz hartuko, beraz talde. Bai, pues la verdad es que me ha dejado un poco perplejo, porque yo entendía que era una moción que no iba a tener ningún problema en aprobar, porque, bueno, pues yo creo que los donostiarras y las donostiarras, pues no nos tenemos que habituar a que cada obra que se realice en el ayuntamiento tenga después un número de incidencias y que a la medida que consigamos, evidentemente, bueno, pues poner medidas para evitar las mismas será mucho mejor para todos y para todas. Y le decía, además, a modo de ejemplo, que es verdad que no estaba en la moción, pero decía, bueno, este tipo de situaciones son para evitar otro tipo de circunstancias como pues las sucedidas y las detectadas en el Polideportivo de Altza.
Y ahí al lado suyo le tiene al concejal responsable de deportes que efectivamente las ha tenido que padecer o las está padeciendo como consecuencia efectivamente de este tipo de circunstancias que han aparecido. No es normal que en una obra recién ejecutada aparezcan goteras, no es normal, no es normal. No es normal, o sea, quiero decir, y la ciudadanía donostiarra se tiene que resistir ante este tipo de cosas porque es difícil entender este tipo de situaciones que se dan una y otra vez. Y cuando lo que estamos diciendo es que es necesario realizar efectivamente una mayor vigilancia de la ejecución de las obras, de la instalación del material, de que efectivamente se realiza, se ejecuta de forma correcta y el material que se instala de alguna forma es el que está especificado en las condiciones técnicas, pues evidentemente es porque estamos viendo que hay una serie de deficiencias que lo que están es luego originando una serie de cuestiones que generan un coste económico, generan unas afecciones en tiempo, generan un perjuicio a la ciudadanía y creemos que, de alguna forma debieran reducirse las mismas y tomarse las medidas. Y además lo dejamos totalmente en abierto en el punto 1, porque no decíamos qué medidas, precisamente, pues por entender que quizás ustedes desde un conocimiento de cada uno de los expedientes podían hacer y podían adoptar alguna de ellas. Nos llama la atención de alguna forma su postura con respecto al 1. Con respecto al 2, no decimos de nuevo, sabemos que efectivamente está justificado esta modificación del contrato. Lo que estamos diciendo es que en su momento hubo alguien, y con respecto al 3, hubo un técnico responsable que certificó que la obra anterior se había ejecutado con arreglo a la normativa. Y por lo visto, por lo que estamos viendo ahora, no es cierto que esta obra se ejecutara. No estamos hablando de la ejecución de ahora, estamos hablando de la obra anterior. Estamos hablando de la obra anterior, por cierto, en una obra que está en tema de tribunales por distintas reclamaciones por parte del anterior propietario. Termino y efectivamente creemos que este asunto también podría tener su importancia a ese respecto. Eskerrik asko, isteko txanda udal gobernuak. Sí, muy brevemente, que ya avanza la mañana. Con el debido respeto, estás elevando un caso puntual que ha ocurrido en un proyecto concreto, en una zona concreta bajo el edificio Arcoa, con una situación general en las obras. Sabes perfectamente, Ricardo, porque tú has sido concejal delegado, que las obras, por regla general, tienen imprevistos y modificaciones. Lo que hay que afrontarlas, como se ha hecho en este caso, pues con todas las garantías legales que nos exige la ley de contratos. Yo, sinceramente, no creo que se necesite un refuerzo en obra. Sinceramente lo creo así. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, bozkatu egingo dugu beraz. Mozio honen aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. Ez da onartu mozioa, zakit boto azalpenik nahi dan. Ez da eskatu, hurrengo puntua. PP taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Gizarte larrialdietarako udal zerbitzuari buruzkoa. Talde proposatzaileak dauka hitza. Eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, el SMUS, hay, según confirmó la concejala de Asuntos Sociales, en torno a 1.000 personas empadronadas. Y eso es, en efecto, lo que nos contestó la señora Idoeta ya hace un tiempo en comisión, que aproximadamente 1.000 personas. Como dijo, aproximadamente 1.000 personas. Interpelada en comisión sobre la práctica que sospechamos habitual de custodiar los pasaportes y documentación de muchas o algunas de esas 1.000 personas, la concejala confirmó que, en efecto, es una práctica habitual, confirmando que el SMUS custodia en torno a 600 documentos. No detalló cuántos de ellos exactamente y mencionó que algunos son pasaportes y documentos de identificación, pero otros son también documentos varios, mencionando entre la posible casuística informes de Osakidetza, por ejemplo. La custodia de pasaportes no forma parte de las competencias legalmente atribuidas a servicios sociales. Las administraciones solo pueden hacer aquello para lo que están habilitadas por la ley, según el artículo 103 de la Constitución española. Y la normativa de servicios sociales no incluye la custodia de documentación original como parte de su función asistencial. Eso significa que, que aunque haya consentimiento, la actividad podría ser en efecto ilegal por falta de competencia o finalidad. Según el Servicio de Información e Investigación Social, en Donostia había, en el año 2016, 48 personas viviendo en situación de calle. En 2024 identificaron a 413 personas viviendo en situación de calle, un incremento del 760% de población sin techo en la década Goya. Sin embargo, municipios relativamente grandes y próximos a Donostia, como Irún o Errentería, no han experimentado el importante aumento registrado en San Sebastián. En Errentería, el número de personas localizadas se mantiene relativamente estable y en Irún ha experimentado un ligero repunte. En cualquier caso, estas cifras son muy similares a las del 2014. Esto es también responsabilidad de este equipo de gobierno, que no ha sabido actuar como han actuado ayuntamientos de otros signos políticos,
también en la provincia, en el territorio histórico de Guipúzcoa. Donde no gobierna el PNV, no ha incrementado el número de personas en situación de calle. ¿Ha comparado el Ayuntamiento de San Sebastián sus políticas públicas en materia de servicios sociales y seguridad con la de otros municipios vecinos como Irún o Errentería? ¿Qué están haciendo todos ellos que no hacen ustedes? Presentamos esta moción de control para, en primer lugar, instar al equipo de gobierno a hacer un análisis comparado de las políticas de servicios sociales, requisitos de empadronamiento y políticas de seguridad con los municipios guipuzcoanos de más de 20.000 habitantes. Instamos asimismo al equipo de gobierno a que los servicios sociales escaneen, si lo consideran necesario y siempre que los interesados lo permitan, los documentos de identificación de sus usuarios para poder iniciar los trámites administrativos que consideren. Instamos al equipo de gobierno a prohibir a cualquier departamento, empresa o ente vinculado con el ayuntamiento a custodiar documentación identificativa original de ningún ciudadano. E instamos al equipo de gobierno a prohibir a cualquier organismo que reciba subvenciones del ayuntamiento a custodiar documentación identificativa original también de ningún ciudadano. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostia taldea. Nada, para el Partido Popular las prioridades son la eliminación de ratas, palomas, gaviotas y vagabundos también. La obsesión de su partido por venir aquí al Pleno a criminalizar a los que peor se encuentran, a los que menos tienen, a los que tienen en situación de calle, ya sinceramente empieza a ser enfermiza. Esta semana en comisión, o la semana pasada, hemos tenido que asistir al horrible espectáculo de ver cómo un partido pide al gobierno la nacionalidad de la gente identificada en situación de calle, como si tuviera la más mínima relevancia. A la gente en situación de calle o la gente en cualquier situación de necesidad se la atiende en función de su necesidad, no de su pasaporte. Y quien pretende tratar a personas diferentes, de diferente manera, por su origen, nacionalidad o pasaporte, esa actitud tiene un nombre que todos conocen. Resulta que les parece muy mal cuando queremos prohibir o regular, por ejemplo, el sector inmobiliario, en el que gente poderosa se aprovecha de lo común, que es el derecho a la vivienda, para afectar a gente menos poderosa, pero cuando ustedes quieren prohibir o regular la situación de las personas en calle, pues son el ejemplo del buen hacer, de la ley y de cómo hay que hacer las cosas. Se les ve el plumero, ¿qué quieren que les diga? Es absolutamente irrelevante la nacionalidad de quien está en situación de calle, como decía, y en qué situación tiene que estar una persona para tener que recurrir a los servicios de emergencia social, de urgencia social y a los servicios que se les puede dar ahí, para encima encontrarse con este tipo de oposición, por llamarlo de alguna forma. Es indigno que traigan este tipo de iniciativas a este pleno. Me parece que es indigno. No es digno de esta institución ese tipo de iniciativas. Eskerrik asko, talde sozialistak, ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak, bai. Bai, bueno, guk egia esan kontrol mozioaren oinarrian dagoen eskaria dokumentuak ez kustodiatzearena ez dugu partekatzen, baina aurreratu nahi dut eskatuko dugula puntuka bozkatzeko. Esaten un bezala ez dugu eskari hori partekatzen, aipatu den moduan, ez? Egoera zaurgarrenean dauden pertsonek jotzen dutenean udal zerbitzuetara haien dokumentuak kustodiatzea eskatzen, da besteak beste dokumentu hori gordetzeko beste tokirik ez dutelako eta izan daitekelako berme bakarra daukatena premiazkoenak dituzten dokumentu horiek ez daitezen galdu, kaltetu edo lapurtu. Eta horregatik iruditzen zaigu funtzio hau, dokumentua gordetzarena, bermatu beharrekoa dela kale egoeraren hauskortasuna gora doan egoera honetan. Izan esmus bidez, edo modu hoberik balego, beste modu batean, baina iruditzen zaigu jarraitu behar dela lan hori egiten. Hori esan da, une hau edo kontrol mozio hau baliatu nahi nuke, jende askorentzat irira edo iriko sistemarekin lehenengo harremana den edo lehenengo atea den esmusen egoera hitz egiteko, ze hortaz ere aritu ginen azken batzordeetan, zerbitzu hau azpi kontratatua dagoen arren udal zerbitzua da,
eta gauza jakina da, saturatua dagoela eta langileek adierazten dutela oso tentsionatuta dagoela zerbitzua. Pertsona bat gaur gizarte larrieletako zerbitzutara joango balitz, zita eskuratuko luke hemendik 5 hilabetera. Eta bitartean ez zerrez, eta hori iruditzen zaigu dela, atentzioa edo fokoa jarri barreko elementua. Egia da, lehenago ere atera da aurrekontuen puntuan, datozen hilabeteetan joango dela definitzen bulegoa hobetzeko lanak, eta iruditzen zaigu hori urrats garrantzitsua dela, baina langilek eskatzen duten bezala, egoera destentsionatzeko neurri gehiago behar ditugu, lehiatila bakarrari dagokionean, bitarteko gehiago jartzeari dagokionean, segurtasunari dagokionean, eta hor langilek zenbait galdera, zenbait eskari planteatzen dituzte, erantzuna behar dutenak. Hori esan da, eta kontrol moziora itzuliz, lehen 2 puntuetan abstenitu egingo gera, lehenengoa iruditzen zaigulako martxan den mahai interinstituzionalaren bidez junberko litzatekela askatzen. Eta bigarrenarekin ere abstenitu egingo gera, bigarrena... eskaneatzeko aukera hori mahai gainean egotea positiboa iruditzen zaigulako, baina beste bietan, 3. eta 4. puntuan ezezko bozka emango dugu. Eskerrik asko, talde jeltzalea. Eskerrik asko. Bueno, la Ley 12/2008 de Servicios Sociales dice en su artículo 3 que las personas que se encuentran en la Comunidad Autónoma Vasca podrán acceder en todo caso al servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación, así como el acompañamiento social, y en el artículo 6 expone que la finalidad del Sistema Vasco de Servicios Sociales es promover el bienestar social del conjunto de la población, siendo sus objetivos esenciales: 1. Prevenir y atender las situaciones de exclusión y promover la integración social de las personas, de las familias y de los grupos. Y 2. Prevenir y atender las necesidades personales y familiares originadas por las situaciones de emergencia. El proceso de integración de las personas requiere como condición que la persona disponga de la documentación que acredite su identidad, y en una situación de calle es fácil que la documentación se deteriore, se pierda o sea robada, y desde los servicios sociales hacemos lo posible para que esto no ocurra. El Ayuntamiento de Donostia cumple sobradamente con el decreto de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Como más de una vez lo he indicado, la alimentación tampoco forma parte de este decreto de cartera, pero este Ayuntamiento considera necesario prestar este servicio y así lo hacemos, más de 270 comidas diarias. Respecto al análisis de las políticas sociales en poblaciones de más de 20.000 habitantes, Donostia es la única del territorio que cumple con el decreto de cartera sobradamente. El resto no. Tal vez esa sea la razón por la diferencia de datos de personas en calle, y es por ello que este Ayuntamiento solicitó la constitución de una mesa interinstitucional con los municipios territoriales y Diputación para solicitar la corresponsabilidad de todos. Este Gobierno municipal cumple con la Ley del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Respecto a los requisitos de empadronamiento, todos los ayuntamientos están obligados por ley para todas las personas que residen en el territorio, sin importar nacionalidad o situación migratoria. La ley obliga a inscribirse en el registro municipal del lugar donde vive habitualmente para poder acceder a servicios públicos como sanidad y educación, además de tener otras consecuencias legales. Fíjese lo que dice la ley, incluso en chabolas, caravanas o ausencia total del techo, es decir, en un banco. Donostia cumple la ley de empadronamiento. No me gusta utilizar la palabra prohibir. Hubiera preferido tal vez sugerir. Pero lo que sí le traslado es que no vamos a prohibir custodiar la documentación, dado que está a disposición en el SMUS 24 horas al día durante los 365 días al año, en el caso de ser solicitada por agentes policiales o judiciales. Eskerrik asko, Ixteko txanda, talde popular. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que aquí el único espectáculo horrible ha sido la intervención del portavoz del Elkarrekin Podemos poniendo en nuestra boca cosas que jamás hemos dicho, ¿no?
Entonces, bueno, yo le pediría que se ajustara a la verdad. No hace falta mentir para rebatir retóricamente la moción que planteamos. Es verdad lo que dice Bildu, que el SMUS está colapsado. Totalmente de acuerdo. La pregunta que me hago es por qué no están colapsados los servicios de atención social de otros ayuntamientos del entorno. O sea, ¿por qué es San Sebastián la que se ve obligada a empadronar a todas aquellas personas en situación de calle? ¿Por qué es San Sebastián y por lo tanto los donostiarras los que se ven obligados a financiar toda esa atención social cuando efectivamente otros muchos ayuntamientos del entorno no están haciendo ese trabajo? Y eso es lo que debería preocuparnos y debería también, lógicamente, preocupar al equipo de gobierno. Y por eso hemos planteado la necesidad de que se haga ese análisis comparativo con otras ciudades del entorno, a ver qué servicios están ofreciendo, cómo los están ofreciendo y por qué, de alguna manera, derivan a todas esas personas al Ayuntamiento de San Sebastián, exigiendo a los donostiarras que hagamos frente con nuestros impuestos, con nuestro dinero, a la atención de todas esas personas, porque efectivamente, si están en San Sebastián, tenemos que ocuparnos los donostiarras. Pero la pregunta es, ¿por qué están en San Sebastián? Yo entiendo que los puntos 3 y 4 no los apoyen, pero me sorprende que no vayan a apoyar el punto 1 y el punto número 2, que hace referencia precisamente a lo que he mencionado antes. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, ixteko txanda udal gobernuak. Bueno, primeramente ya veo el gran desconocimiento que tiene usted de los servicios sociales. Le invito a que, no sé, por lo menos se moleste en leer algo. Está usted interpelando o ha presentado una moción a servicios sociales. Servicios sociales está para proteger. Dicho esto, Ley Orgánica 4/2015 del 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana. Presidente Mariano Rajoy. Identificación de personas. En España no es obligatorio llevar la identificación encima. Artículo 16.2. Que cuando no sea posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía telemática o telefónica, o si la persona se niega a identificarse, los agentes podrán requerirle a que les acompañen a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios adecuados para la práctica de esta diligencia, a solo los efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 6 horas. SMUS, 24 horas al día, 365 días al año. Comunicación y fluida constante con los diferentes agentes. No entiendo qué motivación subyace en su moción. Una crítica a que seamos el único ayuntamiento del territorio que cumplimos el decreto de cartera. No ya íntegramente, sino que lo sobrepasamos y claro que genera efecto de demanda de personas sin hogar. O quizá que los servicios municipales custodian la documentación de las personas en situación de calle y pueda servir de esa forma a los objetivos que a tal fin se recoge en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. O tal vez, y quizás sea la de disfrazar de preocupación social lo que en el fondo es un intento de criminalizar el sinhogarismo. Señor Corominas, siempre es más fácil culpar a los pobres de existir que asumir la responsabilidad de atenderlos. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu beraz, puntuka eskatu da, onartzen da puntuka bozkatzea, se acepta la votación por puntos? Sí, vale. Ba, orduan, banan-banan joango gara, lehenengo puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, bigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, hirugarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartu, eta laugarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, ez da onartu. Beraz, ez da mozioan hartzen, urrengo puntua. PP taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Kaleko afari solidarioi buruzkoa. Talde proposatzaileak dauka hitza. Sí, eskerrik asko. Me gustaría plantear una enmienda en boche al punto número 3 y a pesar de que a la señora Idoeta no le guste, me gustaría cambiar ahí donde dice organización, debería decir prohibición. Lo siento, señora Idoeta, otra prohibición. Ya continúo. En comisión, el concejal de seguridad, el señor Ibabe, dijo que en efecto en Donostia hay muchas personas que no pueden cubrir sus necesidades más básicas.
En primer lugar, las necesidades de alimentación. Ahora la señora Idoeta ha dicho que el Servicio Social da en torno a 600 comidas diarias. Me sorprende que el equipo de gobierno sepa que hay personas que necesitan comer y no les dé de comer, que esas 600 comidas diarias no sean... 200, disculpe, 200. 200 comidas diarias no son suficientes. Prefieren que lo hagan voluntarios, sin ningún tipo de control sanitario, poniendo su integridad física muchas veces en peligro, provocando problemas evidentes de inseguridad ciudadana en el entorno donde se presta ese servicio, se ofrecen esas cenas, y sin ningún tipo de control sanitario y sin supervisión de los servicios sociales. Bueno, cada día en la Plaza de la Constitución, en la Plaza de Guipúzcoa, en el entorno de Amara, de Anoeta, hay peleas e incidencias, algunas de ellas graves, sin que ustedes se muestren capaces de hacer nada. Saben dónde se van a producir problemas, saben quién va a producir esos problemas, saben cuándo se van a producir esos problemas y aún así no son capaces de evitarlos. Dice el señor Ibabe que la mayoría de personas que acuden a las cenas no causan problemas, que van ahí a solucionar una necesidad vital, y es muy cierto. Tiene usted toda la razón. La inmensa mayoría de esas personas no generan problemas. Utiliza este argumento para negarse a prohibir las cenas. No es menos cierto que muchas de las personas que conducen a 180 km por hora por la autopista no provocan accidentes, pero está prohibido conducir a 180 km por hora porque es potencialmente muy peligroso. Estas cenas también lo son potencialmente peligrosas, tanto para los usuarios de esas cenas como para las personas que viven o trabajan en el entorno. Si se tomó una decisión acertada en Eguía en su momento, a pesar de que tuvimos que arrastrarles para que la tomaran, y se solucionó el problema en parte de la inseguridad, ¿por qué condenan a los vecinos y comercios del entorno de las plazas de la Constitución, Plaza Guipúzcoa o del entorno de Anoeta a pasar por la misma situación? ¿Por qué lo que es bueno para Eguía no lo es para Lo Viejo, el Centro o Amara? Las cenas no están permitidas porque no se autorizan, dijo el señor Ibabe, pero sí están permitidas porque se toleran. ¿Cuántos expedientes se han abierto en relación a esas cenas? ¿Cuántas sanciones se ha impuesto a los organizadores? ¿A cuántos de los responsables directos de las peleas, asaltos, agresiones, robos en comercios o conflictos en establecimientos hosteleros se ha identificado y detenido? Recapitulando, el equipo de gobierno nos ha dicho, por un lado, que las cenas en la calle no están permitidas porque no están autorizadas. Y por otro, que hay personas en San Sebastián para las que estas cenas son la única manera de comer. Ambas afirmaciones son ciertas y ambas denotan, en realidad, la incapacidad de este equipo de gobierno de gestionar lo público de manera eficiente. Por un lado, confirma lo que todos sabemos, que en la ciudad no se hace lo que exige el ayuntamiento, sino lo que cada cual considera que tiene que hacer. El principio de autoridad en San Sebastián está de facto abolido. El ayuntamiento no es capaz de imponer su autoridad y permite, porque es incapaz de evitarlo, que estas cenas se sigan realizando. En segundo lugar, sorprende confirmar que el ayuntamiento, con un mayor presupuesto per cápita de España, aproximadamente el doble que la media de ayuntamientos españoles, el ayuntamiento que se vanagloria de tener el mayor PIB per cápita de España, es incapaz de evitar que haya gente que pase hambre en su ciudad. Presentamos, bueno, ya me he quedado sin tiempo. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Korominas jauna. Elkarrekin Donostia taldea. Pues claro que sí, claro que sí. Hay que prohibir las cenas solidarias, da igual la función social que hagan y que las personas que van a ir a comer lo hacen por extrema necesidad, porque son potencialmente peligrosas. Claro que sí. Claro, a ver si me ayuda el portavoz del PP a entender, entonces, siguiendo este criterio, por ejemplo, partidos de fútbol. Va a haber peleas, ¿no? Se montan grandes ciscos, va la policía, son potencialmente peligrosos. Hay que prohibir el fútbol. Fiestas universitarias. La gente a veces bebe, rompe cosas, hay peleas, son peligrosas. Ya sabe lo que hay que hacer. Fiestas populares, ¿por qué parar ahí? Santo Tomás, la Tamborrada, no sé, se me ocurren muchos ejemplos. La gente a veces, alguno, pues se le va y es potencialmente peligroso. Habría que prohibir también. Este ayuntamiento debería prohibir. Comentaba antes que 3 ministros del gobierno de Aznar, del PP, acabaron en la cárcel por corruptos. ¿Qué conclusión podemos sacar ahí? ¿Cada vez que se juntan ministros del PP tenemos que prohibir también? ¿Se dan cuenta del absurdo, injusto y completamente sesgado criterio que intentan ustedes imponer ante una situación de extrema necesidad que se da en esta ciudad?
Me parece muy bien, yo estoy de acuerdo en el acuerdo que han conseguido con el gobierno municipal para que en los colegios de Donosti se muestre el documental de Gregorio Ordóñez. Me pregunto si irían ustedes a los colegios de Donosti a explicar a los niños y niñas qué opinan que cuando hay gente en Donosti que no tiene para comer y hay gente solidaria que se organiza para darles de comer, ustedes creen que hay que ir ahí a prohibirlo. Y que ese es el foco de las políticas que traen ustedes aquí a este pleno, criminalizar la necesidad. Me pregunto si serían capaces de hacer entender a niños y niñas el fundamento y la motivación de algo así. Dejen ustedes en paz a Kaleko Afari Solidaria, dejen ustedes en paz a la ciudadanía de esta ciudad que se organiza para ser solidaria. Dejen de criminalizar a quien está en situación de mayor necesidad en esta ciudad. Si realmente les importara, traerían aquí preguntas o mociones para mantener abiertos los albergues en invierno, o para que haya una mayor inversión en asistencia social, o para que se facilite el acceso a la vivienda a los más necesitados, o dejarían en paz a aquellos que tienen que recurrir a servicios de emergencia social para guardar su documentación. Pero no, lo que están ustedes haciendo es política. Política para competir no sé exactamente con quién. Bueno, sí sabemos exactamente con quién. Sabemos exactamente quién propone este tipo de cosas, quién propone hundir barcos de inmigrantes, quién propone un montón de barbaridades relacionadas con la seguridad. Vox, con quien ustedes gobiernan en muchos lugares, es muy popular con todas estas políticas. Y eso lo he recomendado antes. No compitan con Vox. No compitan con Vox. A ver a quién se le ocurre la política más absurda y más extrema, porque no van a ganar. No van a ganar ustedes y no va a ganar nadie en esta ciudad. Por lo tanto, de nuevo, dejen en paz a Kaleko Afari Solidariak y dejen en paz a la gente más necesitada de esta ciudad. Eskerrik asko, talde sozialistak, ez du hitza hartuko, Bildu taldeak. Bai. Bueno, inorrez du sorpresa zarrapatuko, guk ez dugu kontrol mozio hau babestuko, inolaz ere, eta soberan dakizue EH Bildutik Kaleko Afari Solidarioei egiten diegun aitortza. Eta aprobetxatuko dut, kontrol mozio honen arira Kaleko Afari Solidarioetatik helarazi diguten gutuna eta gaur irakurtzeko eskatu diguten gutuna irakurtzeko. Eguerdion, gaurkoan kaseko kideok ezin gara udalbatzara hurbildu. Batzuk, datozen egunetan burutuko den desalojo batek, egoera zaurgarriagoan utziko dituen 100 gorako pertsonentzat soluzio bideak lantzen arituko gara. Beste batzuk, aspalditik egiten ari garen moduan, kale egoeran dauden gazteak ikastetxe ezberdinetara lagunduko ditugu haien testigatzak eman ditzaten. Beste batzuk, janari doaintzak kudeatzen ari gara. Eta beste batzuk nola ez, gaur gauean banatuko ditugun 300 afari inguru horiek kozinatzen egongo gara. Hurbiltzeko aukera bagenu ere, hitzik ezingo genuke hartu, ulertzeko zailak diren demokraziaren kontuak. 5 urte dira jada, egunero elkartasun ariketa erraldoi hau egiten dugula. Harrokeririk gabe, 5 urte gizatasun ikasgai bat ematen. Udalbatzako zinegotziei zuzenduko gatzaile orain. Noiz arte? Guk badakigu zuzen jokatzen ari garela. Izugarrizko zama hartzen dugu gure bizkar gainean, eta eramaten jarraituko dugu zuek zuen ardura hartzen ez duzuen bitartean. Alderdi Popularreko 3 zinegotzigandik ez dugu ezer espero. EAJ-arekin hitz egin izan ditugun bileretan, argi utzi digute ez dutela ezer aldatzeko asmorik, momentuz behintzat. Alkate berria dugu orain. Aldaketa honen arira, azken asteetan Donostiaren alde egindako promesak benetan praktikan jartzeko aukera du orain. Egingo aldu, EH Bildu eta Elkarrekin Donostia talde politikoek sentsibilitate handia erakutsi digute urte guzti hauetan, eskerrak horiei. Eta PSE, gai honen inguruan aurkeztu diren mozio ezberdinetan ez dute inoiz ezer esan. Ez duzu ezer esatekorik? Esan bezala, guk Kaleko Afari Solidarioetatik arduraz jokatzen jarraituko dugu, egunen batean gutxieneko baldintza duinak martxan jartzen dituzuen bitartean. Donostiaren onerako izango da, zalantzarik ez izan. Eskerrik asko, talde jeltzalea. Bai, Martín. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, este es un debate que hemos tenido en múltiples ocasiones en este pleno con el tema de las cenas solidarias y en múltiples ocasiones este gobierno municipal se ha manifestado en que no comparte este modelo. Y dicho esto, es evidente que tampoco comparte la opinión del Partido Popular en todas aquellas mociones que ha presentado. Y esta es un ejemplo más de la misma, esta, la anterior y la anterior y la anterior del mismo pleno de hoy, en el que
y ahí hago mío el discurso de Víctor, en el que efectivamente hay un problema donde hay una serie de personas que tienen unas necesidades básicas que no se pueden garantizar, como además curiosamente pide el Partido Popular en el cuarto punto, que se garanticen, que es una contradicción con lo que venía diciendo en el punto anterior de que cuáles son las políticas de seguridad y de servicios sociales para haberse incrementado la presencia de estas personas. Justo es una contradicción con lo anterior, pero bueno. Esta es la realidad. Nosotros en este asunto lo que no estamos dispuestos es a abordar, y no es así, y no se puede abordar así, desde un punto de vista exclusivamente de seguridad, que es lo que se hace en esta moción, un problema social, además un problema con las personas más vulnerables. Este mismo mes, en la Comisión de Espacio Público, prácticamente hemos asistido a un monográfico por parte del Partido Popular, en el que se nos pedían datos, efectivamente, de asentamientos, datos con respecto al tema de las cenas solidarias, y todo ello vinculado a la seguridad, exclusivamente a la seguridad. Y ahí había datos de todo tipo, no he oído decir nada. Y todos esos lugares eran los lugares de inseguridad de esta ciudad. Pues no, hay otros lugares también donde se generan problemas de inseguridad y problemas de orden público, y algunos ya se los han dicho aquí. Y por eso no se prohíben. Dicho esto, aquí hay una realidad. Y ante esa realidad nosotros tenemos un modelo de política social, y ese es el modelo de política social que estamos implementando. Lo que no podemos es aceptar una moción, señor Corominas, en la que se habla de prohibir, identificar y sancionar. Prohibir, identificar y sancionar constantemente. Es más, hace una enmienda in voce, la única palabra un poco ascética que tenía, que era organizar, es para cambiarla y decir prohibir, una vez más, en su propia enmienda in voce. Y en respecto al último punto que dice, a mí me gustaría que me lo aclarara en el segundo turno que tiene, cuando dice: el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al equipo de gobierno a que garantice, a través de los servicios sociales del propio ayuntamiento, la seguridad alimentaria de todas las personas residentes en San Sebastián. Anteriormente ha comentado que en el 2016 había 48 personas sin techo, en el 2024 413. ¿Me quiere explicar cuál es el límite en el cual el ayuntamiento puede garantizar esas necesidades sociales, y eso cómo casa con la crítica que nos acaba de hacer de que hay una política social en esta ciudad que conlleva a un aumento de las necesidades? A lo mejor lo puedo entender en el segundo punto. Eskerrik asko, Ixteko txanda, Talde Popularrak. Muchas gracias. Bueno, llevar las cosas al absurdo no suele ser una buena estrategia, ¿no? Porque yo también podría decir que el comunismo es la ideología más nociva, más peligrosa, más catastrófica de la historia de la humanidad, y su partido, señor Rosa, sigue existiendo, ¿no? Y nadie lo va a prohibir. Claro, es una carrera que no tiene fin. Perfecto, allá usted. La función social, señor Lasa, la tiene que cubrir el ayuntamiento. Está obligada a cumplir el ayuntamiento. No debería subrogarla en Ciudadanos donostiarras. Yo les imagino a ustedes leyendo esta moción y se iban calentando, y se iban poniendo rojos de ira y de furia, y claro, no han llegado al punto 4, ¿no? No han llegado al punto 4 y se les ha olvidado, por tanto, pedir la votación por puntos, porque en el punto 4, efectivamente, señor Ibabe, pedimos que sea el ayuntamiento el que se haga cargo de estas cenas, para que pueda garantizar de este modo la seguridad, para que pueda trabajar en coordinación efectivamente con los servicios sociales y para que pueda dar una respuesta a estas personas, una respuesta integral, que permita a medio o largo plazo conseguir que estas personas salgan de la situación en la que están. Porque si lo único que se hace es darles de comer, no se soluciona ningún problema. Se genera un problema permanente, que es lo que tenemos en esta ciudad. Y me extraña que no lo entienda. Y yo en mi moción anterior, efectivamente, planteaba que se tenía que estudiar, hacer un análisis comparado con el resto de ciudades guipuzcoanas o cercanas a Donosti, y por qué ellos no asumen ese trabajo que tienen que asumir y nos vemos nosotros obligados a hacerlo. ¿Han hecho ese trabajo? Se tiene que hacer. Se tiene que hacer y se tiene que exigir a los ayuntamientos de otro color político, en general gobernados por EH Bildu, que cumplan sus obligaciones que tienen con sus vecinos y con sus vecinas. Y no lo hacen y nos obligan a nosotros a hacerlo. Eso es un problema para los donostiarras. Y usted está aquí para defender los intereses de los donostiarras, no los intereses de los guipuzcoanos, tampoco los intereses de su partido. Los intereses única y exclusivamente de los donostiarras. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Ixteko txanda, Talde Jeltzaleak. Pues ya le aseguro yo que tanto a mí como a este gobierno, como entiendo que a todos los concejales, la única duda que me queda es usted, ya nos interesaría poder tener la solución a este problema.
escuchando aquí al resto de los concejales, ya nos gustaría poder tener la solución a este problema. Pero lamentablemente no es así, no es así. Y poder garantizar las necesidades vitales de estas personas, porque en su punto habla de las necesidades alimenticias, pero acaba de decir ahora las necesidades vitales. Pues lo siento mucho, no tenemos capacidad y lo tenemos que asumir. No tenemos capacidad nosotros y no tiene capacidad absolutamente nadie, señor Corominas. Le voy a poner, usted ha hablado a lo largo del pleno de hoy de que este ayuntamiento es uno de los ayuntamientos que tiene mayor capacidad económica en relación a su número de habitantes. Mira, le voy a poner un ejemplo, el más favorable que se me ocurre para usted mismo. Ayuntamiento de Madrid es una de las comunidades con una renta per cápita más alta. ¿Existe este problema en las calles de Madrid? ¿Existe o no existe? ¿Sabe cuál es la diferencia, la única y sutil diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que allí gobiernan ustedes y la oposición la hace Vox. ¿Existe el problema de los asentamientos en Madrid? ¿Existe el problema de los sin techo en Madrid? ¿Existe o no existe? Y yo soy concejal de San Sebastián, pero cuando me pide soluciones maravillosas, mire, este es el mapa actual de los asentamientos en Madrid. Lo tiene distribuido por toda la ciudad de Madrid. Si usted tiene alguna solución fantástica, como que garantice solucionar este problema, y no sé qué relación tendrá usted con la señora Ayuso o con el señor Alvira, hágamelo llegar, que voluntariamente iré allí a presentarle la solución fantástica. Y estaremos ojo a visor a ver si somos capaces de ver dónde se puede arreglar este problema. Porque aquí hay 26 concejales que estoy convencido que quieren arreglar este problema, salvo usted, que lo único que pretende es aquí llevar siempre a las personas más vulnerables a una sensación social de delincuencia permanente. Y efectivamente, lo digo y lo reitero, muchas de esas personas que van a esos lugares van por necesidad, y las que no van por necesidad y generan actividades delictivas, entonces estamos nosotros, que es lo que tenemos que garantizar. Perseguir al delincuente, no perseguir al necesitado. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu beraz, ez da puntuka eskatu, ez? Orduan, bere osotasunean bozkatuko dugu. Mozioaren aldeko bozkak, kontrakoak, gainontzekoak ez da onartu beraz, hurrengo puntua. PP taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Beraberako 3. faseko obrei buruzkoa. PP taldeak dauka hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, esta es una de las interpelaciones que llevamos a la Comisión de Espacio Público, de las 28 que llevamos la última vez. No todas fueran de seguridad, ni mucho menos. Si lo quieren revisar, verán que no es así. Y esta, concretamente, no es nueva tampoco, no es una reivindicación nueva. Hablamos del barrio de Veravera, nuevamente. Es un barrio construido en los años 70 como un proyecto vanguardista para la época por la capacidad de integrar la arquitectura con el medio ambiente, pero no ajeno a su época, y eso significa que se construyó según unos estándares viales de la época, dando prioridad al vehículo y al aparcamiento sobre el peatón, con los problemas que esto genera siendo un barrio densamente poblado por familias y por ancianos. Durante décadas sufrió el abandono de este ayuntamiento por la falta de mantenimiento que condujo a un progresivo deterioro del barrio. Finalmente, en 2020, el ayuntamiento adjudicó la ejecución de las obras de reurbanización de Veravera conforme a un proyecto de Ingelán en 2 fases. En el verano del 2022 se ha ejecutado la primera fase, correspondiente al Paseo de los Arbustos, mientras que la segunda fase A se ha ejecutado entre noviembre del 24 y junio del 25, que ha actuado sobre todo el Paseo de las Aves. Lo que pasa es que esto es una remodelación incompleta, una remodelación a medias, porque queda pendiente, además de la fase 2B, la fase 3 que nos ocupa hoy aquí, que comprende todo el anillo exterior del Paseo de Veravera. Y presenta este anillo exterior numerosas patologías, tanto en calzadas como en aceras. Así encontramos baches, bordillos rotos, falta de continuidad en las aceras, pasos de cebra sin rebajes, calzadas demasiado anchas que favorecen el exceso de velocidad y falta de señalización en general vertical y horizontal. En comisión, el pasado 17 de noviembre, llevamos este tema y el concejal de Proyectos Urbanos y Espacio Público nos comentó que están trabajando en la fase 3, consensuando criterios de movilidad con los vecinos para redactar el proyecto de la fase 3, lo cual nos llama la atención porque nos sorprende que la Asociación de Vecinos no tenga conocimiento de este diálogo que se supone que está abierto. Además, tampoco fue capaz el concejal delegado de darnos una fecha. Por tanto, ¿qué pedimos? Pues muy sencillo, pedimos compromiso con los vecinos de Veravera. ¿Y cómo se materializa eso? Pues de 3 formas, con un calendario que les dé una fecha
un horizonte a los vecinos de Veravera. En este sentido hemos presentado además una enmienda a presupuestos para el estudio de realización por fases, que ha sido aprobada, y lo que faltaría por tanto, es un compromiso de un calendario con los vecinos. Y para que el calendario se cumpla, pues tiene que haber un presupuesto. Un presupuesto que solicitamos que a partir del siguiente presupuesto del 2027 incluya una partida plurianual para este tema. Y por último, una vez tengamos un calendario y un presupuesto, lo que pedimos es que en cualquier caso no se vaya más allá de 4 años, lo cual nos parece bastante generoso. Eskerrik asko. Elkarrekin Donostia taldeak, ez du hitza hartuko, talde sozialistak, bai, Juancho. Gracias, alcalde. Bueno, como indiqué en comisión, poco más que añadir, ¿no? Las obras de reurbanización de Veravera se vieron truncadas en realidad con la llegada del COVID y tras la vuelta a la normalidad que ahora tenemos, se constató que el montante era tan elevado que no se podían ejecutar de una vez y se acordó fasearla. Las 2 primeras fases, los anillos interiores, como bien se ha indicado Tomás, se encuentran ejecutadas por un montante de más de 3 millones de euros y resta por ejecutar la tercera fase, que sería el anillo exterior, el mayor, que es objeto de esta moción. Es cierto que para poder redactar el proyecto de reurbanización de la fase 3 es necesario que entre el Departamento de Movilidad y los vecinos pues se consensúen los criterios de funcionamiento de ese anillo exterior, entre otras cuestiones en lo que se refiere tanto a las zonas de aparcamiento frente a las viviendas como a las aceras, pasos de cebra, etcétera. Nos consta que se ha comenzado con este procedimiento participativo, pero la realidad es que en este momento carecemos de los criterios que permitan formular el proyecto. Por esa razón, a pesar de que nuestra intención efectivamente es colmatar la obra de reurbanización, nos vemos obligados a votar en contra de la moción por las siguientes cuestiones. En los primeros puntos no podemos comprometernos a aprobar un calendario ni mucho menos a ejecutar las obras a 4 años vista porque nos parecería poco responsable. Esperemos poderlo hacerlo antes, pero no podemos crear expectativas falsas cuando en estos momentos no tenemos ni los criterios para la redacción del proyecto. Y tampoco podemos comprometernos a habilitar una partida plurianual, ya que la realidad es que los presupuestos son limitados y existen otros barrios y zonas de la ciudad donde, como ocurre con el anillo exterior, es necesaria una intervención de reurbanización, si cabe, con mayor premura. En todo caso, como verás, hemos aprobado incluso una enmienda sin contenido económico en la que a futuro, cuando tengamos redactado el proyecto, podamos fasearlo para acometerlo con mayor facilidad. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Bildu taldeak, bozka azalpena, bai. Talde jeltzaleak ez du hitz hartuko, beraz, PP taldeak isteko txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. A ver, poco responsable nos parece a nosotros no dar una fecha realmente, pero bueno, y un apunte, no solo queda pendiente el anillo exterior, el paseo de Veravera, sino que queda pendiente la fase 2B, que comprende el parking, zona comercial y zona deportiva. Pero bueno, en cualquier caso, lamentamos que el gobierno municipal eluda comprometerse con los vecinos de Veravera en una doble vertiente, por un lado la presupuestaria y por otro la temporal. Nos parecía que un horizonte temporal de 4 años era muy generoso por parte de unos vecinos que llevan esperando muchos años, demasiados años. Eskerrik asko, ez dakitu da gobernuak erabiliko den txanda, bai. Sí, bueno, el compromiso municipal del gobierno municipal con la reurbanización de Veravera se ve con que se han invertido ya más de 3 millones de euros en esa reurbanización. Comprometernos, tildar de poco responsable, que no quiere decir que lo vamos a ejecutar en 4 años, cuando nuestra intención es ejecutarlo antes, pues bueno, yo como te he indicado, lo que no quiero es crear falsas expectativas. Nuestra intención es hacerlo y lo antes posible, por supuesto, como otras urbanizaciones que tenemos pendientes por la ciudad. Eskerrik asko, Bildu taldeak puntuka eskatu du, ha pedido por puntos la votación, no sé si es posible. Bai, pues son 3 los puntos que tiene la moción, bozkatu ingo dugu. Lehenengo puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen lehenengo puntua, bigarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen bigarren puntua, eta hirugarren puntuaren aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioak, ez da onartu mozioa, eta bai eskatu dela boto azalpena, Bildu taldetik. Bai, eskerrik asko. Lehenengo puntuan alde bozkatu dugu, ziren, azken finean, nolabait alderdi popularreko puntu honetan
zinegotzia esan duen bezala, azken finean leheno boskatu dugu baita ere aurrekontuen nolabait zuzenketaren barruan, zuzenketa eduki ekonomikorik gabeko zuzenketa bat lotuta zehola honekin. Gure ustez, alde batetik aztertu behar dan, nolabait fase desberdinetan egitean hirugarren fase honek posiblea baldin badan, eta hori posiblea baldin badan horrekin batera logiko ikusten dugu nolabait lotxea hori kronograma batekin. Momentu hortan ikusiko dugu ze partidetan, zenbat aurrekontuetan edo nola gauzatu egingo dan hori, horregatik gure ustez lehenengo puntua lotuta zegolako lehenengo boskatu egin dugun puntarekin alde boskatuko dugu eta beste bi puntutan hori ikusi ondoren aztertuko dugu momentu hortan. Eskerrik asko. Gauzak horrela, bukatu gaurko udalbatza. Eskerrik asko.